les admiro que hayan llegado así en toda la lluvia y les agradezco, porque creo que hoy vamos a tener algunas ayudas para ustedes. Pero quisiéramos empezar con un reportaje de Ucayali. Ustedes tienen el libro Sahuavo en su idioma, libro de lectura para primer grado. En Ucayali tienen Bawa 1, que es el libro intuitivo. El mismo libro, con otros cuentos, por supuesto, otro idioma, pero es el mismo modelo. Ahí la mujer de Ucayali quería que prueban en las escuelas, que lo verifiquen, a ver si realmente funciona. Y Juana y el amigo Arnel Erazo fueron dos de las personas encargadas de recoger la información y de compilar las estadísticas. Quiero que ustedes vean cómo funcionó ese libro, aunque era un periodo corto, 3 meses, en vez de un año entero, había resultados. Así que quiero que vean que el libro con el modelo que ustedes tienen resulta. Y Juanita, ¿dónde estás? Entonces, eso, así como La Moni está aprendiendo a hablar chitivo. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, colegas, hermanos. Muchas gracias. En realidad, esta experiencia traída para ustedes, porque eso es el compartir, no se olviden, es la forma como vamos trabajando paso por paso. Ya, primero, yo te quiero pawa y te parianta nikan. Nero hacer ya pero canchahora hoy tanta ya teripata la shiani haputa ashiani. Y te casia yo canchahora santa nata enama pero apante tira ashiata pero. Haputa y te casia cuando te apocan terihaka ashi tuwe canchahora aname. Pero asiata pero yo te apocan terihaka. Y te casia fridoñata. Amina cero cuatro antateri otra en que ahorita se dinero tanto ya 2024 y que casi antatero yo cantaba ya es tanto expert tanto dinero y que quiero mi tanto un país de que apoyo me diga que tanto dinero ahí yo qué mana qué me
Panza acá, yo acá, más panza. Y que me tacha, no sawa teranki. Y que me tacha, no sawa teranki. Pito, pito y canta, no sawa teranki. Pito, pito y canta, no sawa teranki. Y que me tacha, no sawa teranki. Hamine na henoki, hamine na sawiki. Hamine na henoki, hamine na sawiki. Y que me tacha, no sawa teranki. Hamine na katonko, hamine na kirinka. Hamine na katonko, hamine na kirinka. Pirero piarense, pirero piarense, 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 piarense. Iwashire tanaka no sawa teranki. Iwashire tanaka no sawa teranki. Sawa hewari masawa sawa no nintane sawa. Pero nada, siempre por hoy. Ay, nada, pero hoy está pintando, doña. Ay, ¿entienden? Amata na querida doña. Troca, Nancy, ay, ¿qué van a aprender, Nari? Tanto de gracia, recto, ¿no? ¿Entienden? Ay, ¿qué mamá está querido que sangre no ataca? Mira, cochaki. Ay, ¿qué mamá está na querido apante, tira? Ay, ¿qué mamá está na querido? Decía, hermanos y hermanas, pasó la lluvia, será porque hemos cantado, ¿no? Es una manera de cómo también agradecer a la naturaleza, porque tenemos que agradecer a la naturaleza, por gusto me está lloviendo, hay mensajes, ¿verdad? Algo estará pasando, seguramente nos cuidamos, ¿ves? Entonces, pero eso también es un aprendizaje para nuestros niños. Ellos también tienen que saber cómo esto es la respuesta. Nosotros tenemos que ayudar desde los más pequeños a informar, a amar a nuestra naturaleza. ¿Ves? Ese es el resultado, son respuestas. Pues que acaso ustedes se han olvidado de eso. No, ¿verdad? Pero pasa que no lo practicamos. Hermanos, yo les decía, dicen los hermanos mestizos, o miracos que nosotros le llamamos, no sé cómo lo llaman, en otros lugares le llaman chori, nosotros le decimos en la región Callali, en un sector de mi variante le llamamos miracos, ¿verdad? Entonces, decíamos, es un reto, por ejemplo, que nosotros, ¿qué hacemos? Es un reto, si yo les explico todo lo que está en la ponencia en castellano, yo lo puedo hacer en idioma. ¿Me van a entender? Era la pregunta. No, ¿verdad? A ver, ¿cuántos me van a entender? ¿Cuántos? Apañe, apite, mawat, patapata, siamenta, supanta, patacote. Careta y apípaco. Y otro apípaco, apite, aco. ¿Qué más? 10. No hemos llegado ni a 10. ¿Ya quedó? ¿Qué chillato con la niña? Pero esto es un espacio donde queremos compartir, hermano. Ahora más o menos ha bajado la lluvia, ¿verdad? Muy bien. Preguntaba, doctora, si es que me van a entender si la diapositiva está en castellano. Yo pues cuando me pongo mi vestimenta como que me transformo, ¿verdad? Todo quiero hablar en mi idioma.
Entonces, pero quiero que también todos entiendan lo que vamos a compartir, ¿verdad? Pero en este caso no va a poder ser porque tenemos menos de 10 contando que no nos van a entender si hacemos, digamos, el diálogo en la lengua materna. Pero estoy muy segura que en julio, agosto sí lo vamos a hacer, ¿verdad? Porque tenemos que pensar primero en nosotros para poder pensar en nuestros niños. Si no, ¿cómo vamos a enseñar a nuestros niños? Si no, ¿cómo vamos a decir? Nosotros somos maestros bilingües que queremos enseñar a nuestros niños y queremos revalorar nuestra cultura. En algunos sectores revitalizar, ¿verdad? En otros sectores fortalecer. Muy bien. Queremos compartir en esta oportunidad a través del área para todos los que no me conocen. Mi nombre es Juana Sumaeta López, pero en realidad me gusta que me llamen Molle, porque ese es el nombre que me han dado desde mi abuelita, ¿verdad? Desde mi bisabuela. Ella desde muy pequeñita me decía Molle. Y yo sé que mi nombre es Molle. Pues me dicen, profesora Juana, está molesto ahora. ¿Qué de malo hizo, no? Porque algunas veces mucho más fluido se escucha en nuestra lengua materna cuando nos llaman. Así que soy la profesora Molle. Muy bien, hermanos. Molle es un nombre onomatopeico. Ya es un nombre onomatopeico. ¿Cómo? Por ejemplo, a nosotros nos ponen nuestros nombres un poquito, si se puede resaltar, doctora, un ratito, por ejemplo, cuando ponen los nombres nuestros abuelos, nuestros ancestros, nos ponen así más o menos las cualidades que nosotros tenemos, ¿no? En mi caso, era una niña muy imperativa, desde muy pequeña. Entonces me gustaba mucho comer frutas, puras frutas, desde muy temprano, ¿ya? El 5 de la mañana yo ya estaba arriba de los árboles. Porque me parece que en tiempo de caimito, el caimito pues crece así como es un tipo de árbol que tú tienes que subir hasta arriba, porque hasta arriba es así brutito. Entonces ese movimiento que hacía el viento con los árboles, se hace así de molle, 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 ¿ves? Entonces muchos dicen, por ejemplo mi hermana dice, ¿no? Que porque era ociosa, me gustaba ir a las 5 de la mañana para que no me mande a hacer nada mi mamá. Para que no me mande a hacer nada mi mamá, pero por eso, venía, muy alta, niña. Pamela y mi abuelita, que siempre como yo decía, mi abuelita me quería tanto, Pamela era otra chanamita, pues yo voy a cantar muy difícil. Si me hace muchachos, antes yo voy a gozar de distinto. ¿No? O sea, donde ves que los árboles se están moviendo en una punta, ahí está tu hija, ve a buscarle allá, ¿no? Entonces, por eso decía su nombre onomatopeico, porque el movimiento que hace entre el viento y los árboles o las hojas, se hace molle, molle, molle. No sé cómo se mueve para ustedes, ¿sabes? ¿Cómo suena? No dice molle, molle, ¿no? Molle, ¿verdad? Molle, molle, molle. Muy bien. Otro hace que suena. Es otro tipo de sonido. Es que suena, pero hay otro que se mueve, molle, molle. Ese es mi nombre. Por eso decía que su nombre es onomatopeico. Cada uno tiene su nombre, ¿verdad? En la lengua materna, cada uno tiene su nombre. Cada uno tiene su nombre en la lengua materna. Muy bien. Si pueden poner, no escuchan por esa verdad, no escuchan por aquí. Pero ¿por qué lloran ustedes, hermanos? En el marco del convenio firmado el 5 de junio del 2024 entre la Dirección Regional de Ucayali y la Asociación Raíces Indígenas Amazónicas Peruanas, la oficina técnica de la directora de la UDEU participó con el equipo técnico de ARIAP, encabezado por la profesora Nora Delgado.
donde se plasmó y acordó trabajar de manera conjunta y coordinada la elaboración de estas herramientas que nos ayudan a la evaluación y medición del progreso de los niños. Dentro de la reunión se dispuso trabajar la elaboración de la guía metodológica del libro BAUA 1 y la elaboración de la ficha de evaluación progresiva de los niños. Desde el primer día he visto que están compartiendo, son temas importantes que se debe aplicar en la educación infantil del niño. Y eso va a fortalecer bastante la competencia de los docentes y a ver buenos resultados. El evento se desarrolló en las oficinas de ARIAP, participando el equipo técnico de la Dirección Regional de Educación de Ucayali y la Asociación Raíces Indígenas Amazónicas Peruanas, quienes hicieron el recoge de la información previa y replantearon la ficha de evaluación, modificándolo según los criterios y objetivos del Ministerio de Educación para poder recoger la información real, para poder medir y conocer estos materiales educativos. Posteriormente, se va a evaluar a los niños de primer y segundo grado en las escuelas focalizadas con las que se viene trabajando: Santa Marta, Victoria de Asia, Benajema, Nuevo Egipto, San Salvador y San Francisco. Por ello, el equipo de ANLAB saldrá al campo a realizar el acompañamiento para poder tener el primer resultado del uso y manejo de estos materiales de lectoescritura BAUA 1. Ustedes han observado un poquito el trabajo que realiza ARIAP. Hermanos, ahora si pueden poner, ya más o menos nos escuchamos, ¿verdad? Muy bien. Pero ¿qué es lo que vamos a hacer, hermanos? Vamos a compartir el trabajo que realizamos desde la ciudad de Pucallpa, Distrito de Arinacocha, con una experiencia que hemos tenido, pero con el pueblo Chichibo conmigo, ¿ya? Ari. Muy bien, me parece muy bien. Entonces, muchas gracias, doctora. Les decía que lo que vamos a compartir ahora, en realidad en ARIAP somos un gran equipo. Detrás de nosotros hay muchos, ustedes observan, ¿verdad? Los que estamos al frente dicen somos 1, 2 o 3. No, pero detrás de cámara hay una cantidad de profesionales que están trabajando para ARIAP y el apoyo para nuestros niños EID. Muy bien, ustedes, justo ahí están viendo una mollecita con un hermano Chipiro que es el profesor Luis Sánchez. Papúmuli es el maestro. Si pueden continuar, por favor. ¿Qué es lo que vamos a compartir con ustedes? Miren, justo a este lado me voy a poner por acá porque de esta vestimenta no me he puesto mi ojo. Pero quiero compartir con ustedes la pequeña experiencia que realizamos con el pueblo Chipiro, y hermanos. ¿Qué es lo que hacemos? Mira, tenemos las actividades preliminares, quiero decir, ¿qué hemos hecho antes de? Ya que hemos hecho antes de. Por ejemplo, tenemos los análisis sobre el avance de la EID en la Amazonía. Lo que ayer nos dijo mi compañero, no sé si ustedes recuerdan, lo que estaba mi compañero Heiser, estaba hablando sobre las políticas EID. ¿Se acuerdan, verdad? Porque estaban tan atentos, se han apuntado. Muy bien. Entonces, sobre eso, ¿qué viene a ser? Nosotros pensando, por ejemplo, ¿qué hacemos para la implementación de la política EID, pero como ARIAP, ¿no? ¿Cómo ayudamos a nuestros pueblos de la Amazonía, ¿no? No solo a Xénica, estamos a Xénica, Huajún, que tenemos también al pueblo Cacataibo, al pueblo Yine, que en mención lo voy a hacer luego. Entonces, miren, luego, ¿qué es lo que hemos podido también ver, ¿no? Los resultados pedagógicos que hemos dicho en aula. ¿Cuáles son esos resultados? Sabemos que en Amazonía estamos bajos, ¿verdad? En los resultados de las evaluaciones que se miden, desde los maestros hasta los niños. ¿Verdad? Eso no vamos a contar la historia porque ya sabemos, ¿ya? Entonces, sobre eso, ahí observan ustedes las reuniones que tenemos nuestro señor presidente con la Dirección Regional de Educación de Ucayali.
ya coordinando, hablando sobre estas políticas del ente, cómo poder implementar, ¿verdad? No solo es cómo ver el problema, ¿no? Cómo implementar, o sea, cómo apoyar desde el área. Entonces, para eso, sobre eso, había algunas decisiones, por ejemplo, para contribuir a la implementación de la política de EIB, lo que acabamos de mencionar. Y luego decimos que la elaboración de materiales EIB en lengua materna tenemos al pueblo Axénica, Shipibo, Ahuajén, Guine, Machenca y Cacataibo. Son los pueblos que ya tenemos materiales. Ya tenemos materiales. Ahora, ¿qué se está haciendo? Se está capacitando a los maestros para que puedan ellos hacer, por ejemplo, el ente multiplicador a los demás colegas, ¿verdad? Porque no podemos capacitar a más de tantos miles de maestros que tiene, por ejemplo, nuestra región, ¿ya? Entonces, luego, ¿qué se hizo? Pensar en el monitoreo en aula, el uso de nuestros libros. Ya está bien, hemos hecho estos libros, conocemos, y de pasada quiero también contar o comentarles a ustedes y compartir. Por ejemplo, mi persona, conocemos, sabemos hacer un material pedagógico que a ustedes en una oportunidad les presentamos, que es el libro Sahuao. Pero ustedes saben gracias a quién, gracias a una persona tan importante que ingresó en nuestras vidas casi de la mayoría, pero en principal mi persona, que es la doctora Patricia, por el cual yo quiero que ustedes le muestren ese cariño como yo, con fuerte palma, ¿verdad? Fuertes aplausos, muy bien. Entonces, gracias a ella sé lo que ahora comparto con ustedes, ¿ya? No es que se nos ocurra, no. Siempre hay alguien quien nos guía, ¿ya, colegas? Entonces, pero ¿quién lo hace? Somos nosotros, ¿ya? Solo tenemos que entender, comprender y el compromiso que tenemos. Luego, sobre eso, por ejemplo, que tenemos la coordinación con la Dirección Regional de Educación de Ucayali y la UGEL de Coronel Portillo para el trabajo en fortalecimiento de la EIB en la Amazonía. Ahí están los diálogos que tenemos con la UGEL, la DREU, y luego pensar, ¿ahora qué hacemos? No podemos hacer nada solos. Entonces hay que... había mencionado una palabra, por ejemplo, hay que casarnos, ¿verdad? Unirse. Entonces, nuestro señor presidente con la Dirección Regional de Educación de Ucayali, digamos, con la Dirección Regional de Educación de Ucayali, se han casado a través de un convenio. ¿Ves? A través de un convenio, ¿para qué? Para ahora, ¿qué cosa pensando? ¿Pensando en qué? En el fortalecimiento de la EIB, o sea, de la educación intercultural bilingüe. Y sobre eso se firmó ya el convenio de cooperación interinstitucional de la DREU y la ARIAP. O sea, ese proceso que estoy comentándoles es que no se nos ocurre de un momento a otro, ¿verdad? Tiene que ser a través de diálogo, estar así como lo han hecho sus directivos de ustedes, ¿no? Para estar nosotros presentes. Luego, ¿qué es lo que viene? La selección de instituciones educativas, ¿no? Tenemos a nuestro señor presidente con nuestra directora de la DREU, indicando qué instituciones, ¿no? Y cuántas y por qué, ¿verdad? Están ahí nuestras instituciones educativas porque la DREU tiene que ceder, ¿verdad? ¿Qué instituciones y qué pueblo? Muy bien. Entonces, tenemos ahí la siguiente, por favor. Muchas gracias. Después de ese diálogo, después de esos procesos, colegas, ¿qué es lo que encontramos? La elaboración del plan, por ejemplo, de ARIAP. ¿Qué es lo que ARIAP hace un plan, ¿verdad? ¿Para qué? Para ver por dónde empezamos, cuál es lo urgente, porque sabemos lo necesario son tantos, ¿verdad? Entonces, sobre eso, ¿qué se hizo? La capacitación al equipo de trabajo EIB de ARIAP. O sea, a nosotros nos capacitaron primero, ¿verdad? El equipo nos capacitaron primero a nosotros y después nosotros, ¿qué hicimos?
Capacitamos a los docentes CIBE de las instituciones focalizadas. ¿Ve? Este aprendizaje es, digamos, compartida, ¿no? Poco a poco, paso por paso, ¿no? Entonces, ahí se puede observar también, podemos observar también las capacitaciones, los materiales que hacemos, ¿no? Un poquito a compartir con ustedes. Y luego, ¿qué se ha pensado también? La elaboración del plan de visita y monitoreo al equipo responsable. Ustedes saben, para monitorear una institución hay que hacer un plan, ¿verdad? Que instituciones, según el horario que nos toca, L1. No es que vamos a ir de lunes a viernes, ¿no? Porque se nos ocurre, no. Tenemos que tener ya antes, tenemos el horario de las instituciones educativas, o las aulas o los grados que nos corresponden. En este caso era primer y segundo grado. Muy bien. Y luego, ¿qué se hizo? Se hizo la elaboración de material para el monitoreo. Mira, el material para la elaboración, en este caso, ¿qué se ha elaborado? Un material, son dos materiales. La primera es la ficha de desempeño en el aula. O sea, ¿qué es lo que buscamos ahí? Si el maestro sigue los pasos, por ejemplo, para que el maestro enseñe a leer a sus niños, tenemos que seguir 7 pasos, ¿verdad? Y queríamos nosotros ver exactamente que el maestro sigue esos pasos, porque ya se le había capacitado para él. Y luego, para que el maestro enseñe a sus niños a escribir, también tiene sus 8 pasos. Entonces, nosotros, ¿qué queríamos ver? Que siga los 8 pasos. ¿Para qué? Para que el maestro diga, sí, pues, siguiendo esos pasos no me resultó, maestro. Entonces yo le digo, sí, tiene razón, porque sí, yo lo vi que usted ha seguido los pasos. Pero no me puede decir un maestro, no me ha resultado el material, o mi niño no aprende, si ha saltado del paso número 1 a evaluación, digamos, o al paso número 9. Porque ustedes saben, cada cosa que se hace tiene que ser paso por paso, proceso por proceso, ¿verdad? Entonces, ¿y qué más? Luego, por ejemplo, la ficha de desempeño en el aula tenemos aquí esta, ¿no? Ustedes pueden observar. Y luego tenemos también la ficha de validación del libro. El libro, en este caso, el libro Bauer 1, ¿no? De primer grado, Chichilo. Entonces, esta ficha nos permitió para algunas observaciones. Algunas veces en las indicaciones, somos seres humanos, algunas veces algo siempre se nos ha de escapar, porque nada es perfecto. Decir que ha sido perfecto, hermano, no hay que mentirnos tampoco, ¿verdad? Entonces seguramente en algo nos equivocamos, en las indicaciones, de repente algunas variantes por ahí, entonces a seguir mejorando. Muy bien, entonces esas fueron las 2 fichas para nosotros validar y monitorear estas instituciones. Pero esto no ha sido un día, 2 días. Ustedes ya se imaginan el tiempo que nos ha llevado, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, dentro de estas fichas ya tenemos todos los materiales listos para salir al campo. En el desarrollo ya, o sea, ya me fui, ya estoy aquí, ahora, ¿qué es lo que observamos también? En esta actividad tuvimos el desarrollo en sí. Por ejemplo, se ha visto, en el desplazamiento focalizado de acuerdo al horario de tratamiento de lenguas y el cronograma de visitas. Ya se ha mencionado que nos íbamos a las visitas, pero el día y la hora que tocaba L1, ya, o sea, lengua originaria. Y luego continuábamos con qué? Con la, por ejemplo, coordinación permanente con los directores de aula, porque cada uno merece respeto, ¿verdad? Siempre en el marco del respeto. Algunas veces no necesariamente nosotros tenemos que ir es muy importante la actitud, colegas, es muchísimo importante. Esto quizás no quiero mencionar más allá, pero sí les digo que por favor es importante, en este caso, la actitud de los colegas, porque cada uno merece respeto, desde el portero hasta el mismo director. ¿Ya, colegas? Entonces, luego se desarrolló una evaluación inicial y final.
O sea, hemos evaluado al inicio, a ver cómo están, ¿verdad?, nuestros niños. Esa evaluación lo hemos realizado y luego, ¿qué hemos hecho? Hemos observado el desempeño del docente con los estudiantes en relación al uso y manejo del texto BAWA. O sea, si siguen los pasos, ¿verdad?, del texto BAWA. Y luego, hemos continuado ¿con qué? Con el registro de observaciones y datos del desempeño docente a través de fichas de observación. Las fichas de observación les he mencionado, que están para acá, pero aparte de ello, siempre llevaba mi cuadernito, a manera de compartir, ¿verdad? Siempre llevaba mi cuadernito, que está por allá la primera, es mi cuadernito de apuntes, algunas anécdotas, situaciones, ¿no?, que algunas veces no dan en la ficha, entonces ahí lo reemplazamos para ir rescatando actitudes y actividades que el maestro dentro del desarrollo de aula realizamos, ¿verdad? Muy bien, entonces, ¿qué más hicimos? La coordinación con el docente en aula sobre el desempeño a fin de recomendar y fijar los compromisos respectivos. Algunas veces todo ser humano, toda persona, cuando ve otra persona que difícilmente está en su aula, siempre tenemos un poquito de incomodidad, ¿no? A veces pensamos, ¿cómo será la profesora Moya? Va a venir, seguramente me va a decir que todo está mal. ¿O cómo será? Cuando va, hola maestro. Yo pensé que iba a venir con otra cara, como decimos, ¿no? Entonces esto, y al final, ¿qué tenemos que decir, maestro? Mire, todo estaba bien. Me enseñó la maestra, la doctora Patricia, pero tenemos que mejorar aquí. ¿Cómo lo vamos a hacer? Yo empiezo a hacer una pizarra porque uno hay que demostrar primero, ¿verdad? Entonces, algunos dirán, ¿y ustedes? ¿Y maestra Mori, cómo vas a hacer tú solita? Pues se supone que no dominas la lengua. Muchos hermanos chiquivos no vayan a pensar que me han mirado con bonita cara. Siempre hay estas actitudes, pero como todo ser humano formado, uno va a llevarse bien con cada uno de los colegas. ¿Por qué? Porque es el marco del respeto. Yo no le falto ni dejo que me falte, no solo en paz. ¿Ya? Muy bien. Entonces, asesoramiento para el desarrollo del llenado de las fichas sobre la validación del libro BAWA. Tenemos que comentarle al maestro cómo va a llenar las fichas, porque tenemos que explicarle, ¿verdad?, qué observaciones tienen, desde las indicaciones, desde las mismas frases clave, y sobre eso ya el maestro te va a responder en un determinado tiempo, ¿no? En este caso nosotros le dejábamos cada mes ya íbamos nuevamente para recoger las fichas y sobre eso nosotros íbamos mejorando. ¿Ya, colegas? Siguiente, por favor. Dentro de ese desarrollo, pero también hemos visto, yo le puse así como que otras observaciones, ¿no? Otras observaciones, porque uno es minucioso, ¿verdad? Cuando va en el aula, siempre ve desde el mínimo, para poder decir con propiedad cómo son las cosas. Entonces, ¿qué es lo que hemos observado al inicio, verdad? Hemos observado otras cosas que también son interesantes de rescatar. Decimos, ¿no?, que al inicio hemos encontrado a maestros preocupados por nuestra presencia e inseguros para desarrollar la metodología del uso y manejo del libro BAWA 1, ¿no? Esto ya les dije, no pensando cómo será la maestra Moya, dice que es Hashem, que encima no existía, tantas cosas, ¿verdad? Muy bien. Entonces, aparte de eso que también hemos observado, el horario. Un día nos íbamos y ya no era el horario que tocaba en L1, ya no era la primera hora, las 2 primeras horas, ya era el día miércoles, era a la última hora. Entonces, porque esas son situaciones que pasan, ¿no? Para poder ordenar el horario, ¿no? Eso no es algo extraño, yo sé que acá también pasa, ¿no? Muy bien, entonces, también hemos visto de que la mayoría de los estudiantes no leían, tampoco escribían, porque se acuerdan que nosotros hicimos una evaluación al inicio. Sobre eso nosotros respondemos, ahora lo vamos a demostrar. Entonces, nosotros hemos visto también que las aulas, miren, las aulas multiculturales
y las aulas con niños. Ustedes han tenido esa experiencia de niños con distintas culturas en el aula, de 2 a más, ¿verdad? Yo me imagino que sí. Hemos encontrado esta institución con diferentes culturas. Ahora, ¿cómo va a trabajar el maestro? ¿Verdad? Es ahí el detalle, que también encontramos. Esta información también cogimos, ¿no? Muy bien. Entonces encontramos a niños, por ejemplo, niños ahuajú, mestizos, ashánica y shipibos. Hemos encontrado este tipo de instituciones educativas. Muy bien. Luego que hemos visto también la presencia de estudiantes con habilidades y capacidades diferentes. Ustedes, de repente hay esa experiencia, nosotros también encontramos esta situación de estudiantes, ¿no? Que el maestro no sabía ni qué hacer, daba la vuelta, ¿ves? Entonces, este tipo de niños hemos encontrado, o estas situaciones de niños, ¿no? Encontramos. Y luego, también hemos encontrado que, por ejemplo, las aulas, decimos aulas antipedagógicas, ¿no? Sin las condiciones básicas para el aprendizaje. En realidad, por ejemplo, hemos encontrado una institución así, parecida a lo que usted tiene, pero no de distintas maneras. Este es un espacio vacío, ¿no? En cambio, en ellos era la misma escuela, así. Y cada vez que llovía, así como ahora, el viento y la maestra corría a juntar todos sus materiales. ¿Para qué? Yo dije, ¿pero qué pasa la maestra? Déjele, maestra. No, profesora, no, más bien ayúdeme. Yo también corriendo, ¿no? Y ayudar, ¿qué va a pasar? Bueno, total, cada vez que llueve la maestra tiene que juntar sus materiales. Cada vez que hay sol, otra vez le vuelve a poner porque no vas a volver a hacer, no hay más materiales. Entonces comprendí que cada vez que llueve y hasta un poquito más de la rodilla para abajo, llenaba el agua. Entonces con esos niños ahí, ¿no? Un poquito con el barro, pero esa es nuestra realidad. Y eso también es lo que encontramos, ¿no? Y son situaciones que encontramos y hay que decir. ¿Y qué más? Encontramos también, por ejemplo, a ver, estamos ahí, encontramos que también los maestros con capacidad de cambiar las estrategias de manejo del texto escolar BAUA según sus necesidades para desarrollar la comprensión lectora. Esto, por ejemplo, también lo vi. Por ejemplo, nosotros le enseñábamos las actividades, ¿no? Pero ellos, ¿qué hacían? Por ejemplo, ellos hacían un dado. Yo le enseñé de otra manera. Ellos han hecho un dado de una caja así grande, bien bonita. Le han puesto a este lado, por ejemplo, le han puesto aquí Suiki, allá Bana y al otro lado, y en cada cuadrito, ¿no? Entonces decían, a ver, el niño agarraba, pum, tiraba arriba y pum, caía. ¿Y qué dice? Todos ahí se retiraban, ¿no? Entonces, como que ahí sufriendo, ¡pava, profesora! ¡Pava! Entonces ahí algunas veces la maestra le ponía estrellitas, ¿no? A sus niños. Entonces eso era, por ejemplo, eso no lo enseñamos nosotros. Pero esto traigo para compartir también con ustedes porque es una buena estrategia, pero no salía de los pasos que nosotros estábamos brindando. Al contrario, para nosotros no sumaba las estrategias. Y eso lo compartimos con ustedes porque es una bonita estrategia, ¿no? Una bonita experiencia también. Y luego que también hemos visto, por ejemplo, que el desenvolvimiento óptimo progresivo de participación de los estudiantes. Poco a poco van agarrando confianza y decimos que esto depende de los maestros. Depende de nosotros, colegas, a que nuestros niños aprendan. Es importante, por eso es que nosotros como equipo lo resaltamos. Muy bien, también encontramos que todos los materiales brindados por Ariel, por ejemplo, Ariel le solicitaba papelotes, papel bond, cartulinas, plumones, borradores, ¿no?
Y Ariab, ¿qué hacía? Lo poco que también tenía, entonces hemos visto que lo han hecho, lo han usado muy bien estos materiales, porque se encontraba pegado. No importa que lo volvían a recoger cuando llovía, pero ahí estaban sus materiales. Entonces sí ha valido la pena, como decimos, haberle brindado los materiales, lo poco que había, ¿no? Entonces, eso también hemos podido observar. Luego, ¿qué más? Por ejemplo, hemos visto también el ausentismo por ejemplo, de los estudiantes. Es muy significativo a partir del mes de noviembre, ¿no? En realidad esa temporada ya, quizás las razones yo no las tengo, pero lo que se ha podido observar es de que los niños en ese mes ya se empiezan a retirar, la mayoría. Nosotros creemos que es por cosecha de camu camu, ¿no? Nosotros pensamos, pero no tenemos la evidencia. Pero de que hay deserción, sí lo hay, en esa temporada. Sí hemos podido también ver este tipo de acciones, ¿no? Dentro del desarrollo de monitoreo. Luego, ¿qué también hemos podido observar? En que el distanciamiento de los padres de familia y los maestros. Eso hemos visto. Y hemos pensado también que puede ser que los maestros no viven en la misma institución educativa, o sea, en la misma comunidad. Termina su clase y ya se van. Por ejemplo, de aquí a 3 horas, a 5 horas es su escuelita. El maestro va y viene, no tendrá mucho dinero, imagínate, va y viene, los pasajes y todo eso. Entonces creemos nosotros que es una suposición, no tenemos confirmado, que por la ausencia de los maestros en la misma institución, que los padres no se les ve muy unidos. Y eso hace que algunas veces no tengan el apoyo los maestros de sus papás, ¿no? En el apoyo en toda actividad, en toda acción. Muy bien, que también hemos podido rescatar ahí, por ejemplo, nuestros niños monolingües y bilingües participando en igualdad de nivel en proceso de las clases tanto en L1 y en L2. Los niños, había niños, ya les he mencionado los niños, y cuando tocaba L1, yo pensé que todos eran shipibos. Total, no eran shipibos. Entonces, por ejemplo, un niñito se me acercó. Hola maestra, me dice, ¿y qué tal mi shipibo? Me dice, ¿qué tal? Sí, le digo, bien, te felicito, hijo. Yo soy Aguajún, profesora. Aguajún. Ah, te felicito 2 veces más, les digo, ¿no? Porque justo los papás han pedido que por favor la maestra le enseñe a su niño la lengua 1, de ellos, ¿no? De los niños de la maestra en este caso. Y todos los niños del mestizo igualito, hablando en la lengua materna. Y eso pues es de rescatar, por eso nosotros lo hemos rescatado. Esta actitud y actividad que realiza la maestra quizás le facilita, ¿verdad?, para que sus niños aprendan también y el compartir estos aprendizajes. Y también hemos visto que la diferencia entre los docentes sobre el manejo de aula. Hemos visto, por ejemplo, ¿por qué rescatamos esto? A mí, por ejemplo, me pareció, y por eso quería compartir con ustedes, he visto maestros, por ejemplo, yo estaba sentadita ahí al final, y ya sabía el maestro que yo voy para no interrumpir, y veía que los niños empiezan a moverse un poquito. Ustedes saben cómo son nuestros niños. Entonces, ¿qué pasa? Escuchaba que decían shipibo algo, ¿no? No sé qué le decía, y que me tachariduña acá, mamá, ponen un ejemplo, ¿no? Y yo veía y decía, yo me imaginaba que decía así, pum, se sentaba. Yo digo, ¿qué pasaba? Ya un rato otra vez, ¿no? Como que a la hora, otra vez empiezan los niños a desplazarse por ahí. Y el profesor decía, ¿y qué me está echando mamá? Un ejemplo, ¿no? Y otra vez regresaban a su lugar. Total, le decía, ¿quién quiere ser el animal más feo? Por eso está andando por ahí fuera de su lugar. Yo no quiero ser. Entonces, el niño corría y se sentaba. Y no era como yo le hacía antes a mi niño. Yo utilizaba Panchito así largo, 3 metros. Ahí le están viendo Panchito, ¿no? Les presento.
Alguien que se mueve, a cada rato se va al servicio, ya sabe, Panchito va a conversar con usted. Ay, no le he visto a Panchito. Entonces para mí ha sido una gran lección. Y por eso es que comparto con ustedes. ¿Se dan cuenta? Les decía, ¿quién quiere ser como el búho, no? El animal ojón, hacía algo con... Yo no quiero ser el niñito, todos los niños corren a su lugar. Sí, no, el maestro no necesitaba estar gritando. Niños, siéntense, niños. Tenemos visita. Nada, una gran estrategia que queremos compartir con ustedes. ¿Qué más hemos podido observar? Ahí, por ejemplo, ustedes pueden ver el espacio que justo les comentaba cuando decimos esta actividad que realizamos, lo hemos hecho a través de fichas, ¿verdad? A través de fichas, pero un poquito queremos demostrar. Por ejemplo, teníamos 104 estudiantes matriculados, por ejemplo, en primer grado. Pero ¿qué hemos visto acá? Esto es para mostrarles un poquito la ausencia, ¿verdad? Mira, ¿qué hemos visto? Asistentes hemos tenido ese día 71. Pero sin embargo, ausentes hemos tenido 33. ¿Se dan cuenta? De toda esa cantidad. Luego, en segundo grado, teníamos matriculados 125 niños. ¿Cuántos asistieron? 73. ¿Y cuántos estuvieron ausentes? 52. Y hemos sacado un pequeño porcentaje, gracias a mi compañero, el joven Abner, 85%. O sea, prácticamente nuestros niños, un 37% no estaban en la escuela. Esto, ¿por qué lo hemos dicho? Porque se ha medido a través de las fichas, como les digo, no es que porque hemos visto se nos ocurrió, ¿no? A través de las fichas. Muy bien, siguiente, por favor. Todo en base al libro Paua 1, que es del pueblo Shipibo. Siguiente, por favor, gracias por apoyarme, hermano. Muy bien. Y luego, ¿qué hemos visto también? Que tenemos que, digamos, resultados. ¿Cuáles fueron nuestros resultados? Que es lo más bonito, ¿verdad? Nuestros resultados. ¿Qué hemos visto? Tenemos, en este caso, estudiantes que estuvieron en el nivel de presilábico, avanzaron de manera progresiva hasta el nivel silábico. Y estudiantes que estuvieron, en este caso, en el nivel silábico alfabético, lograron hasta el nivel alfabético. ¿Qué es lo que indica ahí? Que nuestros niños progresivamente ha ido, así no decimos, no hemos ido de 0 a 20, estaríamos mintiendo, está bien, pero ¿qué hemos visto? Hemos visto de manera progresiva. Hemos visto de manera progresiva, o sea, poco a poco. Niños que estaban en nada se pasaron a presilábico. Niños que estaban en presilábico, ellos también van a pasar. Y así sucesivamente, como que va a ser empujando. Pero ¿qué pasa? Que esto es un avance, pero mínimo, ¿no? Pero no deja de ser avance. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que no, su totalidad de los estudiantes, todos los niños empezaron a leer y escribir. No, colegas, tampoco es para mentir. Ha sido un avance progresivo de la mayoría de los niños. ¿Está bien? Que quede claro, por favor. Muy bien, entonces, ¿qué más hemos visto? Hemos visto que se logró un avance progresivo en los aprendizajes de los estudiantes del libro Paua 1 en los niveles de lectura y escritura, ¿no? Como la primera. Entonces, también estudiantes participativos e interactivos entre los mismos estudiantes con los docentes y con los mismos monitores, en este caso nuestra persona, pero eso es gracias al maestro, no se olvide. Cuando nosotros llegamos, por ejemplo, ya estaba empezando a venir así despacito y para no interrumpir mucho, todos corrían, por ejemplo, a su aula, todos los niños corrían y decían: ¡Profesora Moller! ¡Buenos días, profesora Moller! ¡Bienvenida a mi salón! ¡Yeah! ¡Ay, qué bonito!, ¿no? Qué lindo, te da ganas de entrar más rápido, ¿no? Lo que estás ahí como que apenado. ¿Por qué? ¿Acaso el niño se le ocurrió? El niño hace lo que el maestro le enseña, no se olviden esto.
Y luego, ¿qué más podemos compartir con ustedes? Estudiantes participativos, muy bien. Y luego hemos visto la evaluación final. Esto es lo que más nos preocupaba a nosotros. Eso es lo que siempre nos preocupa a cada maestro, ¿no? ¿Cómo salimos? ¿Cómo terminamos? En el registro de escritura podemos observar, colegas, ahí está, tenemos a los niños, por ejemplo, ahí. Ustedes pueden observar, tenemos prácticamente niños, a ver ahí, niños en ese día presente para la evaluación final, tenemos ahí, tenemos 33 niños presentes. ¿Qué más? Tenemos ausentes 12 niños. 12 niños. Luego, ¿qué más? Hemos consolidado, que ya mi compañero lo va a mostrar luego. Hemos dicho que teníamos niños que estaban casi en nada. Entonces, algunas veces el niño cuando no tiene nada que escribir o el temor seguro, entonces están en ese rojito. ¿Se acuerdan lo que les dije? Ha sido un avance progresivo. Podemos observar ahí y esto ha ido avanzando. ¿Dónde podemos observar? Aquí, en la evaluación final. En la evaluación final ya vemos lo que estaba rojito allá arriba. Ahora podemos observar en el, donde dice ninguno, porque teníamos que ponerle ninguno, porque no ha escrito, tampoco ni ha hecho nada, entonces no había espacio como poner. Por supuesto, eso se tiene que comentar también. Ahí nos apoyó bastante la Dirección Regional de Educación a través de sus especialistas. Cómo poner, cómo determinar estos niveles de los niños, ¿verdad? Entonces, sobre eso. Esto ha sido un trabajo en conjunto. Y luego lo que les decía, ¿no? Los niños que estaban en ninguno se pasaron a presilábico, porque eran 2. Los que estaban en nada prácticamente no respondían. Entonces pasaron al presilábico. Y luego han ido, los que estaban en presilábico, pasaron a silábico. Ya lo que había 3 más 2 ya eran 5, iban avanzando, como que vamos, ¿no? Avanzando poco a poco. Hasta el final, que en el principio no teníamos absolutamente 0, teníamos en alfabético, ustedes pueden observar. Pero ya al final de la evaluación hemos tenido 8. Y con 8 ya estamos avanzando, ¿verdad? Poquito, pero estamos avanzando. Entonces hemos tenido un gran resultado. De los maestros, claro, ustedes pueden observar también aquí el tipo de ficha que hemos podido brindar con nuestros niños, ¿no? Digamos la evaluación. Esto fue la evaluación que le tomamos a los niños. Muy bien, en base al libro Bauer. ¿Y quiénes? Algunos de los maestros destacados que, por ejemplo, encontramos aquí, la maestra Mary Wasabi. Continuamos, por favor. Y también el maestro Percy, que está en este lugar, está en un espacio seguramente. Aquí es el maestro Percy. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que queremos recomendar, colegas? Eso es importante, lo que ustedes están haciendo, lo que ustedes están realizando con sus dirigentes, con sus autoridades, ¿no? Por ejemplo, recomendaciones para mejorar, en este caso, el monitoreo, ¿no? Podemos decir la educación. Una participación o intervención de las organizaciones indígenas y otras instituciones competentes, en este caso, otras instituciones comprometidas con la tarea educativa, involucrándose en el proceso de la tarea de los futuros acompañamientos. ¿Qué es lo que decimos? Que todos tienen que estar involucrados, porque la educación es responsabilidad de todos, ¿verdad? Y así como ustedes lo están haciendo aquí, la UGEL, Amadi, Ana, es un buen trabajo, un gran trabajo que se está realizando. Ahora tenemos que empezar a ir paso por paso, ¿verdad? Ustedes están en uno de esos pasos. Ahora, luego decimos, las organizaciones indígenas deben implementar su área de educación para fortalecer la implementación de la política EIB en coordinación con los órganos del sector. O sea, yo les explico eso. Por ejemplo, a la organización X, ¿no?
Ya ANAC, por ejemplo, ¿no? La organización ANAC, tiene que estar implementada su área de educación. Algunos lo tenemos por nombres, ¿no? Por nombres, tiene que estar implementada. Toda organización tiene las áreas correspondientes. Salud, educación, ¿no? Medio ambiente y todas las áreas. Entonces, toda esa área de educación debe estar implementada para también apoyar a nuestros niños o a nuestros maestros, a nuestras comunidades, ¿no? Pero en la educación. Muy bien. Entonces, ¿qué más? Apoyar la vigilancia del proceso educativo de manera independiente, también en coordinación con la DRE y la UG. Esta forma de trabajar hace, ustedes pueden observar ahí las fotos que están presentes, por eso son coordinaciones que se hacen con las autoridades educativas, ¿no? Porque tenemos que sumar, no tenemos que restar, tenemos que sumar sobre la problemática en conjunto. ¿Por qué? Porque la problemática es general de todos, ¿verdad? Entonces todos tenemos que poner nuestro granito de arena. Y ahí pueden observar ustedes, pero ¿qué quiero resaltar ahí poniendo las fotos? Aparte de las autoridades, organizaciones, pero tenemos que ir siempre, la unión tiene que ser en base a nuestra propia cultura. Enseñar a nuestros niños de cómo amar a nuestra propia cultura, porque cuando no le enseñamos, no le decimos, no le contamos, ellos no van a amar, porque ni se van a imaginar. Pero nosotros tenemos que ir demostrando. ¿Y de dónde tiene que primar? Desde la casa. Desde la casa, que es muy importante, colega. El compartir que nosotros estamos haciendo ahorita, este proceso de actividades que hemos realizado, ha sido pues a través de este gran equipo que tiene allá. Desde la doctora, desde los estados que ella se encontraba, ahora está aquí. Ustedes tienen ese privilegio. Ayer no he escuchado mucho que han preguntado, seguramente era por el sol, ahora por la lluvia, seguramente tampoco me van a preguntar, pero yo muy gustosa voy a estar esperando y la doctora de igual manera. Entonces, está el video, colegas. Queremos presentar, antes de terminar, queremos compartir un poquito el video de cómo es que trabajan los maestros con este libro Bauer. En este caso hemos compartido con ustedes con el libro Sawao. Ya, vamos a ver una partecita nomás, por favor, no muestren todo, colegas, una partecita nomás. Le resumen, ¿no? Ajá. El 5 de junio del 2024 fue una fecha histórica e importante para la Asociación Raíces Indígenas Amazónicas Peruanas, ARIAP. Un ratito, colegas, un segundito, nada más quiero una partecita, quiero mostrarles. Como es muy diferente que vamos contando, ¿verdad? Matu
Decíamos de que
el ejercicio, las prácticas que realizamos con los niños, siempre tenemos que seguir los pasos. ¿Para qué? Para que nos funcione. Claro, en esas actividades el niño por naturaleza va a estar inquieto, nadie tiene, y el niño mestizo se han dado cuenta ahí que la castellana y la maestra, para que pueda comunicarse con el niño, tenía que hablar en castellano, ¿no? Para que pueda entender. No termino, quiero pasar a mi compañero Armel. Por favor, quiero que le reciban con fuertes palmas a mi compañero. Bueno, no sé si lo habré pronunciado bien, pero he hecho mi mayor esfuerzo. Buenos días con todos. Queremos compartirles una bonita experiencia que acabamos de terminar el año 2024 en Pucallpa, ¿no? Exactamente en 6 escuelas bilingües, en donde se ha, a través de un convenio con la DREO, nos han dado 6 escuelas como un plan piloto para aplicar nuestro material educativo. Al igual que ustedes tienen el Saguabo, ¿cuántos de acá han estado en la capacitación en 2023? Levanten la mano. 2023 han estado acá, ¿cuántos? ¿Ve? Algunos no creo que no tienen el Saguabo, no lo han aplicado. En 2023 hicimos una capacitación sobre el libro del primer grado en Achénica, que algunos ya lo han aplicado en las escuelas, pero acá todavía no se ha hecho la validación. Nos falta esa parte es la que hemos hecho ya en Ucayali con el tema del Shipibo. Nuestro objetivo como institución es ir avanzando con Achénica, que tenemos ya avanzado casi hasta tercer grado, y con Aguajún en Amazonas, que también tenemos avanzado. Lo que queremos es hacer con ustedes lo que ya hemos hecho en Ucayali con los Chipibos. Ya, entonces acá tenemos, siguiente por favor. Ya, este es un poco para memorizar lo que fue la firma del convenio entre ARIAP y la DREO, ¿no? Un poco que tenemos la facilidad, que pudieron dar la facilidad, entonces cuando las autoridades te dan la facilidad es mucho más fácil avanzar, porque ellos tienen todo, como se dice acá, el toro por las astas, ¿no? Tienen el poder y pueden convocar, pueden ordenar a las instituciones educativas, a los directores, para que ellos apoyen en la validación de estos materiales. Eso es lo que se ha hecho y gracias a Dios ha salido bien. Les vamos a presentar un poco los resultados, ¿no? Siguiente, Gabriel. Acá es un poco del contexto, que antes de empezar con esta validación lo que se ha hecho es tener varias reuniones con los especialistas de la DREO. Con los especialistas, ¿para qué? Para elegir qué instituciones vamos a focalizar, porque no se trata tampoco de hacerlo con todos, porque muchas veces nuestras limitaciones como institución es la parte logística, no podemos trasladarnos a extensiones del territorio. Hemos agarrado 5 instituciones que están relativamente cerca a lo que es Pucallpa y nuestra sede, nuestra oficina, que está en el distrito de Yaynacocha, exactamente en el Tirón Agüetía 560, algunos de ustedes ya conocen. Entonces hemos tenido ahí varias reuniones con el especialista, la persona que ustedes ven acá al fondo, es el especialista Jorge García del pueblo Shipibo. Entonces, al igual que ellos tienen una red de trabajadores, nos han asignado a nosotros 6 instituciones para validar nuestro libro. Hemos empezado a trabajar desde el mes de agosto, ya antes de agosto, con las capacitaciones a los docentes. Siguiente, Gabo. Acá tenemos las 6 instituciones. Hemos trabajado el primer y segundo grado. En total tenemos 229 alumnos en esas 6 instituciones, tanto en el primero y en el segundo grado, a quienes se les ha dotado de material
o sea, el libro de Shipibo primer grado y segundo grado. ¿Para qué? Para que el profesor lo aplique en su día a día, en sus clases, para ver el resultado, cómo empezamos hoy y cómo terminamos después, ¿no? Para ver los resultados, si verdaderamente el libro surge el efecto y el niño aprende a leer y escribir, no por lo menos en su 100%, pero un avance que nos dé el diagnóstico de saber de que sí, nuestro libro sirve para los alumnos. Ahí hay primer y segundo grado, incluso están los nombres de los docentes. Por premura del tiempo no lo vamos a leer cada uno. Siguiente labor. Acá tenemos ya la capacitación a los docentes. No podemos mandar a los docentes a enseñar un libro que tú no lo has capacitado cómo se usa. Es como si yo le doy un arma a un soldado y vete a la guerra. Si no sabe manejarlo, va a ser presa fácil. Entonces lo que se quiere acá es que el profesor vaya capacitado de cómo se usa ese material, cuál es la estrategia, cómo está conformado el material, qué lecciones, cuántas lecciones, cuántas unidades tiene. Entonces empezamos de ahí. Los que han sido capacitados en 2023 saben cómo nosotros hemos capacitado acá y algunos que tienen el conocimiento necesario, ¿no? Luego tenemos la entrega de materiales. Ustedes ven ahí, cada niño tiene su libro, en este caso el BABA 1, ¿no? El lorito. Cada alumno tiene su libro. Así en las 6 instituciones educativas que hemos focalizado, a todas hemos repartido los materiales. Siguiente labor. Acá tenemos la parte del monitoreo. Ahí tenemos a la profesora Molle y a quienes conocen al profesor Elis Sánchez del pueblo Shipibo. Están saliendo de la oficina rumbo a hacer el monitoreo. Acá en la otra imagen, Juanita está coordinando con la docente de Santa Marta, si no me equivoco. Y las dos son de Santa Marta. Están coordinando cómo se va a aplicar. Ella va a estar monitoreando si realmente están aplicando. Y la agrego ya coordinado con ellos para que apliquen. Esa es la otra facilidad, ¿no? Que ellos dicen, ¿sabe qué? Ustedes como profesores apliquen este libro para ver el resultado, si realmente vale para los niños, para que aprendan a leer y escribir en su propia lengua. Siguiente. Acá tenemos lo que hablaba nuestra amiga Juana Sumaeta, lo que es la capacitación que hemos recibido de especialistas del ADREO para ver cómo se elabora una evaluación para los niños, tanto de entrada como de salida. Lo evalúo al niño antes de entregarle el material para ver cómo está, ¿no? Cómo entiende el material. Y luego le enseño los pasos del libro, todo el contexto, y al final le evalúo para ver si ha aprendido. Eso es lo que hemos hecho, ¿no? Ahí está tanto preguntas de escritura y lo que es también lectura para que el niño también sea completo, ¿no? Siguiente. Acá tenemos ya la primera evaluación de entrada, que fue el 19 y 20 de agosto del 2024. En esas fechas hicimos nuestra primera evaluación de entrada en todas las escuelas, ¿no? Han sido 2 días en simultáneo. El personal de ARIAC junto con Juan y el profesor Elisa han trabajado para tomar la evaluación de entrada a los niños para ver cómo estamos empezando. Siguiente. Ahí tenemos la aplicación, que fue la segunda evaluación ya el 10 y 11 de noviembre. Si ustedes se dan cuenta en las fechas, estamos hablando más o menos de 4 meses. 4 meses se ha aplicado este material y en 4 meses se ha evaluado. Siguiente, Gabriel. Acá tenemos un poco ya de la estadística para ver cómo estaban y cómo terminaron. En la parte izquierda tenemos la institución educativa San Francisco. Esta evaluación fue tomada el 20 de agosto de 2024. Había 41 matriculados en el primer grado. Presentes había 32 el día de la evaluación y ausentes ha habido 9. Este es un poco el resultado que le preocupó también a ADREO, porque no puede haber mucha ausencia de los alumnos. A veces hay matriculados una cantidad y los que asisten no son realmente todos los que están ahí. Entonces, si tenemos el primer cuadro, tenemos
Presilábica 15, silábica 7 y silábica alfabética 6, y en alfabética que se espera, que es el resultado que se espera, no había ninguno. En ninguna, como dijo la profesora Moyen, hay 4 en la primera evaluación. ¿Por qué? Porque hay a veces el alumno, tú le das la evaluación, le controlas el tiempo para que resuelva y al final te entrega la evaluación sin resolver nada. A veces ni su nombre pone, ¿no? Es porque no todavía tiene el conocimiento. Entonces, esos cuatro alumnos que están allá son aquellos que no han respondido nada, ni siquiera han hecho un garabato por ahí o algo que refleje que está aprendiendo, ¿no? Luego acá ya el día 11 de noviembre tenemos igual, acá tenemos 41 matriculados, presentes 33, ausentes 8, pero acá hay una gran diferencia, ya se dan cuenta, ¿no? Todos han respondido. El cuadro verde está en 0, ¿por qué? Porque todos ya respondieron. Por lo menos mal o bien, pero han respondido. ¿Ya? Mal o bien, pero han respondido. Luego tenemos en presilábica 21, silábica 1, silábica alfabética 2 y alfabética 9. ¿Qué quiere decir eso? Que hay un avance, si lo vemos estadísticamente, si algunos conocen de estadística, podemos ver acá que en alfabética hay 9, acá había 0. Al inicio nadie estaba en alfabética. Entonces, si vemos el antes y el después, hay una mejora, que no digamos es la óptima, porque quisiéramos que la mayoría esté ahí, pero es un avance en 4 meses. Que si este material se hubiese aplicado desde el inicio del año escolar hasta diciembre, otro sería la respuesta, ¿no? Tendríamos más alumnos quizás en alfabética. Siguiente, Gabriel. Acá tenemos desde San Francisco ya en segundo grado. El segundo grado, ustedes saben que en el segundo grado el niño ya debe más o menos, por lo menos, saber escribir un poco y saber leer un poco más que en el primer grado, ¿no? En el primer grado siempre hay una deficiencia. Y eso es lo que se refleja acá, ¿no? Tenemos, en alfabética tenemos 7, solamente para tomar ese detalle. Y luego acá, en el examen de salida ya tenemos 17. ¿Ya? Entonces eso quiere decir que ha habido un avance. En porcentaje hablamos que estábamos en un 30% y ahora estamos en un 85%. Entonces, ¿que ha habido resultados? Sí, ha habido resultados. ¿Que el libro está funcionando? Sí, está funcionando. Y si está funcionando para una lengua originaria, por precedente podemos decir que las demás lenguas también podría dar resultado favorable. ¿Para qué? Para que todos los niños aprendan a leer y escribir en su lengua. Siguiente, Gabriel. Acá tenemos de la institución educativa de San Salvador. Iniciamos en agosto con 1 en alfabética, equivalente al 4%. Y terminamos en noviembre con el 70%, que son 16 alumnos. Entonces, si vemos entre el antes y el después, hay un avance sustancial. Lo que se quiere es hacer esto, replicar esto para todas las lenguas, para que también se evalúe ahí cómo estamos antes, cómo estamos después, ¿no? Creo que algunos profesores como Gempiro creo que ha aplicado su material, ¿no? ¿Quién más ha aplicado? Samani ha aplicado también el material. Ahí está, la profesora también ha aplicado el material. Entonces, hay casos que se han dado acá que podemos evaluar. Lo que queremos hacer es este año, si Dios nos lo permite, hacer lo mismo que hemos hecho en Ucayali, pero ya acá. Acá y también nuestro propósito es hacerlo en Amazonas, porque también los hermanos Abajú ya están avanzando con su 3er grado de primaria. Siguiente, Gabriel. Acá tenemos la comunidad de Santa Marta. Santa Marta, si ustedes se dan cuenta, tenemos 11 alumnos que no habían contestado nada. Es una pena, ¿verdad? Porque empezamos así, no podemos terminar así. Tenemos un 7% en alfabética que representa el 21, 7 alumnos que representa el 21%. Al inicio, en agosto. Luego, ya en noviembre, nos damos cuenta que tenemos 17 alumnos que representan un 47%. La idea es acá llegar a un 60-70%, ¿no? Ese sería lo óptimo. Porque no vamos a hacer tampoco
tan optimistas significa que van a llegar a un 100%, es una total mentira, ¿no? No todos los alumnos tienen el mismo grado de retención, de aprendizaje, entonces eso limita muchas veces también al docente. Siguiente, Gabriel. Tenemos Victoria Gracia, nuestro amigo acá, el profesor Percy Llanes Cruz Laulate del pueblo Shipibo, es docente en esta escuela. Él ha sido parte de nuestro plan piloto que hemos tenido para la validación de este material. Y si se dan cuenta, tenemos allá al inicio, en la evaluación de entrada, tenemos que 4 tampoco respondieron y tenemos en alfabética un 0%, si ustedes lo ven ahí. Luego ya en noviembre, haciendo la segunda evaluación, tenemos 8 en alfabética, que equivalen al 44%. Los resultados oscilan en esas escalas, ¿no? 44, algunos que han llegado a 70, otros, pero sí con tendencia a crecer, a mejorar el resultado. Siguiente, Gabriel. Tenemos acá Buenagema. Está acá, tenemos ahí un alumno que no ha respondido nada, ¿no? Solamente ha recibido el examen, tal como lo ha recibido, lo ha devuelto, no ha respondido nada. Tenemos en alfabética un 0% y acá en alfabética 2% que equivale a 2 alumnos que equivalen al 18%. Que ha habido un avance, sí ha habido un avance, pero que sigue siendo bajo, sigue siendo bajo. O sea, la meta es levantar más eso. Y lo consideramos que está bien, como hablábamos con la doctora Patricia, porque el lapso de tiempo que ha aplicado este material no es todo el año, ha sido solamente 4 meses. Nos gustaría empezar en marzo, cuando empiezan las clases, y terminar justo en noviembre, diciembre, ¿no? Cuando ya se terminan las clases, se evalúa la parte final, que va a ser un mejor resultado, creo yo, y lo creemos todos los que estamos en el equipo. Tenemos acá Nuevo Egipto. Nuevo Egipto es una escuela que solamente tiene matriculados a 7 alumnos, pero se presentan siempre 4 o 2 en ese lapso, ¿no? No sé si hay preguntas, tenemos en ninguno, un alumno no contestó nada, en 3 silábica 2 y silábica 1, eso fue en la primera evaluación de entrada. Luego ya en la evaluación de salida en noviembre tenemos un alumno en silábica solamente y un alumno en alfabética. Se reparten los 50%, 50%. Entonces a veces creemos que cuando son más pocos es más rápido de enseñar, ¿no? Más rápido de hacer entender porque estás ahí consecutivamente. Todo depende del esfuerzo del docente y de la estrategia que a veces se aplique para que también el alumno se capte mejor, ¿no? Siguiente. Estos ya son un poco la tabla de ausentismo que le preocupó mucho a Ladreo y creo que a todos nos preocupa, ¿no? No puede haber tantos alumnos que no asistan a veces al colegio y eso replica de que no vamos a tener pues una aceptación. A veces el docente dice, tengo matriculados 40, 30, pero me asiste la mitad, 15 o a veces menos de la mitad o un poquito más de la mitad. Entonces esa preocupación también la DEU mismo está tomando sus estrategias para que no se repita. Siguiente, esto ya es las conclusiones, ¿no? Básicamente, ¿cómo hemos estado avanzando? Se ha avanzado con todos los estudiantes en un 70% que sí se puede aplicar. Lo que queremos acá es que se repita lo mismo, hacerlo como ustedes. Eso es nuestra meta, no ir avanzando por partes. Vamos a ir avanzando con los que ya tenemos materiales. Moya ya ha ido avanzando, está trabajando su tercer grado de primaria ahora. Entonces va a ser mucho más fácil, quizás con el apoyo de la mujer. Nos gustaría, y a mí me alegró un poco cuando yo vi en la lista de apertura de este taller el nombre de la alcaldesa, porque es muy importante que las autoridades se involucren en esto. Y la autoridad, cuando se involucra, asigna presupuestos. Y cuando asigna presupuestos es más fácil seguir avanzando en la educación. Hemos tenido una reunión en Pucallpa con Ladreo cuando ha presentado sus resultados y han estado presentes ahí varios alcaldes de distritos, de provincias, en las cuales muchos de ellos se han comprometido en invertir presupuestos.
Un ejemplo es el alcalde de Atalaya. Él va a invertir 9 millones en educación para este año. ¿Ya? Entonces, de esos 9 millones no quiere decir que todo lo va a distribuir, sino esos 9 millones están distribuidos en infraestructura, en equipamiento, en mejoramiento, en fortalecimiento de la educación. O sea, no solamente para un solo rubro. Quizás la mayoría, el 70% vaya a lo que es infraestructura, que lo necesita, ¿no? Pero hay un compromiso de por medio de la educación que es un buen reflejo. No sé, no he indagado su cantidad de presupuesto que recibe Puerto Bermúdez, pero sería importante que parte de ese presupuesto se invierta en educación porque realmente que sí lo necesitamos. Creo que ahí también acabó. Sí, ahí está. Esa es una de las reuniones de coordinación entre la directora de la DREU, de la Dirección Regional de Educación de Ucayali, y sus especialistas y nosotros. Esto ha sido todo mi exposición. Espero que ustedes hayan entendido. Este es lo que queremos replicar en todos los pueblos, ¿no? Hay un avance sustancial en Ucayali y eso se puede hacer también en otros lugares como ustedes. Ya tenemos profesores capacitados acá, podemos dar una retroalimentación en lo que es el uso y manejo del libro Sabogo 1 y avanzar, ¿no? De repente con el 2 y el 3. Esto ya va a depender mucho de la voluntad, resaltar la coordinación de todas las autoridades, de los presidentes de las asociaciones que han creado, que se están poniendo la camiseta y están trabajando por la EIB. Muchas gracias. Hola, sí. Que tengan buen provecho, maestros. Ahí les voy a dejar un videito de lo que nosotros tenemos un canal radial en Pucallpa, de lo cual pueden escribir así como dice Asheno Incaue en su celular y pueden seguir la página de Facebook de nuestro programa radial. Ahí salimos todos los días de lunes a viernes de 8 a 9 de la noche con la conducción de nuestro presidente Heiser Suárez Mainas y también de nuestro hermano también Janes Percy Cruz, que está por acá, nos está apoyando. Ahí pueden escribir en el Facebook Asheno Incaue y ahí especialmente les va a salir la página digital y van a poder seguir. Tenemos también nuestra página oficial de ariad.org, buscar en Google y va a salir todo el trabajo que nosotros venimos haciendo ya muchísimos años. Tenemos ahí videos, también tenemos alguna información, también los materiales educativos que nosotros vamos presentando día a día con todos los maestros y también con las autoridades que nosotros venimos trabajando. Ahí está, maestros, pueden tomar una foto o si no buscarlo en Facebook. Y estamos transmitiendo ahorita en Facebook Live a través de nuestro canal digital de Asheno Incaue TV. Solamente le ponen al costado TV. Esta imagen radial, pero tenemos de Asheno Incaue TV. Estamos haciendo la transmisión en vivo. Ahí también pueden seguir la página. Y va a quedar grabado la exposición y todo el taller de este 3 días va a quedar grabado ahí para que ustedes puedan ver o repasar de repente algunas exposiciones de los maestros. Nosotros somos fundadores y conductores del programa radial Asheno Incaue. El programa radial Asheno Incaue fue creado en el año 2017, dirigido exclusivamente al pueblo shipibo de la región Ucayali, que es parte de la Amazonía peruana. El pueblo shipibo Conibo representa la tercera parte de la población indígena más grande de la Amazonía en el Perú. Y somos el quinto grupo más grande entre todos los grupos indígenas del Perú. El programa Asheno Incaue actualmente llega a todas las comunidades indígenas shipibas de la región Ucayali, que son más de 130 comunidades. Algunas de las comunidades también están en la región Loreto y Guaymas. Nuestro contenido del programa radial es atractivo para todas las generaciones, para niños, jóvenes y adultos. De esta manera queremos crear conversaciones alrededor de lo que significa ser shipibo en nuestra actualidad.
Cuando nosotros comenzamos el programa radial, nos convertimos en el primer programa que utilizaba únicamente la lengua shipiba para informar, y también los primeros en incluir la primera mujer como co-conductora y locutora de un programa radial shipibo. Esto fue muy novedoso, ya que los otros programas radiales shipibos informaban con una mezcla de español y shipibo. Como profesores bilingües, sabíamos que un programa que comunicaba únicamente en la lengua shipiba era esencial para combatir diferentes desafíos que enfrenta nuestro pueblo. Actualmente estamos enfrentando un aumento en la pérdida de la lengua shipiba. Por ejemplo, la UNESCO describe a nuestra lengua como definitivamente en peligro de extinción. Pero actualmente solo los adultos shipibos son hablantes de la lengua, pero las generaciones más jóvenes están aprendiendo un híbrido lenguaje entre el español y el shipibo. Durante la pandemia del COVID-19, nosotros hemos tenido un rol muy importante y fundamental llevando la información en el cuidado de nuestras comunidades, transmitiendo informaciones actualizadas acerca de la realidad del nuevo coronavirus. En nuestro programa radial tocamos temas relevantes para la población shipiba del día a día. Por ejemplo, tratamos temas de noticias locales, salud indígena, educación intercultural bilingüe, medio ambiente, política y problemáticas territoriales. Este año queremos ampliar más aún nuestra audiencia por medio de la creación de un canal de YouTube y una página web. Tener estos espacios digitales, queremos crear más núcleos del diálogo entre los shipibos de la comunidad virtual y que puedan acceder a nuestros programas y ver nuestros contenidos, estando en cualquier parte del mundo. Con estas plataformas digitales también queremos crear un archivo digital que sea accesible para nuestras comunidades. Por ejemplo, queremos crear contenidos sobre nuestros bordados, cerámicas, herramientas de pescas y agriculturas tradicionales. También nuevas expresiones culturales shipibas como la cumbia y el rap shipibo. En nuestras plataformas digitales también nos enfocaremos en crear contenidos específicamente para las mujeres shipibas, para fomentar la participación y una mejor representación de la mujer indígena en medios de comunicación masivos como la radio y el YouTube. Nuestra página web estará disponible en shipibo, español e inglés con la finalidad que otros grupos indígenas puedan acceder a este material e informarse acerca de cómo nosotros estamos desarrollando nuestros proyectos de revitalización y de revalorización de lengua y cultura shipibo. Esperamos que otras personas y otros grupos indígenas puedan inspirarse y motivarse por medio de nuestro trabajo. Por eso, Ashno y Kama. Siendo las primeras semanas del mes de abril, Ariap continúa con su sacrificada labor para llegar a otras regiones del país. Esta vez nos tocó la región San Martín, donde nos recibió con un clima muy fresco y característico de la zona. Esta oportunidad tuvimos el honor de capacitar a 4 sectores de esta región: Chiriaco, Imacita 1, Chipe e Imacita 2, donde la primera semana se trabajó con especialistas. La profesora Patricia Davis y la profesora Juana Zumaeta Yaría fueron los encargados de preparar a los maestros y enseñarles el uso y manejo del texto escolar 5.1, que está redactado en original. El traslado por los ríos de la selva siempre es complicado, y suerte del destino nos topamos con la lluvia que refrescó el ambiente, pero que trae siempre dificultades al momento de navegar o caminar en la enmarañada selva. La semana del 13 al 17 de mayo fue el momento de poner en práctica todo lo aprendido por nuestros profesores y ver cómo se desempeñan en el aula, siendo esto gratificante para nosotros. Esta oportunidad tuvimos la presencia de nuestro presidente, Nelson Suárez Maínez, y nuestro administrador, Arnel Erazo, quienes observaron muy de cerca el desempeño de nuestros maestros
y dieron sus puntos de vista referente a los puntos a mejorar. Cabe resaltar que este evento se organizó conjuntamente con la UCRI y Didimasa, quienes vienen apoyando el trabajo constante de la Asociación Raíces Indígenas Amazónicas en el tema de educación intercultural libre, siendo 40 instituciones educativas del sector que están siendo capacitadas. ARIAC retornará el mes de agosto del presente año para realizar el monitoreo de cómo se viene usando este material educativo en cada escuela a la que se capacitó, esperando con gran expectativa la adaptación de nuestros maestros a este material tan importante para nuestra educación intercultural bilingüe. Hola, sí, ahora sí, muy bien. Estamos escuchando todos, ¿sí? Ok, Caneta, muy bien. Muy bien, ya estamos preparando los micrófonos para iniciar en esta hora de la mañana. Ya muy bien, colegas, vamos a invitar a tomar sus asientos para continuar después de este receso. Ya han tomado su café, han comido su arroz. Hola. Ya, su arroz con pollito, tallarincito, no sé lo que hay, pero ya. Ahora sí, prestemos atención y empecemos. Doctora, continuamos con el taller. Muy bien, colegas, gracias. Ya, gracias a todos, ¿me escuchan? Muy bien. Ajá. Ahora quiero darles, como estábamos hablando de la evaluación del libro Bawa, que equivale a su libro Sawabo, quiero hablar un poquito de la lectura en el idioma. Ustedes se acuerdan que los dos elementos principales de la educación bilingüe son, uno, la enseñanza en la lengua materna, y dos, la enseñanza del castellano. Ahora estamos tratando la lectura en el idioma materno. Quiero sugerirles que un programa de educación adecuada de lectura en el idioma necesita progresar en una manera secuenciada y programada y no al azar. Y vamos a ilustrar esto. Aún después de que los alumnos hayan aprendido a leer letras del alfabeto, estamos pensando en la educación inicial. Todavía no están listos para leer y escribir en el trabajo que debe estar en primer grado. A ver, estoy escuchando un eco. ¿Es posible eliminar ese eco o bajar el volumen o algo? Ya, le agradezco. El currículum de educación inicial aquí en el Perú para mí es muy adecuada. Concentra en el desarrollo de la expresión oral, en reconocer colores, texturas, describir, hablar de las experiencias de los alumnos, todo lo que debe estar en educación inicial. Lo que falta al final de educación inicial es una preparación intencional para la lectura y la escritura que van a recibir en primer grado. Y de eso quiero hablarles. Después de que los alumnos hayan aprendido todas las letras del alfabeto, no están en condiciones de leer todo. Y en inicial no enseñamos, por lo que yo sé, las letras del alfabeto aún. Así que no tienen esta preparación. Necesitan aumentar su fluidez, necesitan agregar más vocabulario, necesitan
es adquirir experiencias con diferentes géneros de literatura después de que puedan entender material difícil como los editoriales de los periódicos. Ahora, pasando para la última mitad de segundo grado, los alumnos habrán llegado a la etapa de lectura fácil y necesitarán cuentos que progresan lentamente desde material muy simple y controlado hasta llegar a la lectura más avanzada de cuarto grado. Y los cuadros siguientes contrastan una progresión inadecuada con una progresión adecuada. Aquí van a ver mejor lo que estoy hablando de una progresión secuenciada para toda la lectura. En este diagrama nos muestra una secuencia rápida e inadecuada, aunque realmente es la realidad en muchos países. La planificación de la base es escasa. A veces no enseñan la primera escala, que es preparación para la lectura. La mayoría de los países sí tienen una cartilla que enseña a leer. Hay cartillas, pero a veces después de terminar la cartilla se brinca a la lectura más difícil. Se presume que con una cartilla uno está listo para leer cualquier cosa. Y esto no es la verdad. Necesitamos una progresión más lenta y más adecuada. A ver la próxima, por favor. Gracias. Se necesita tiempo y lecciones preparadas para alcanzar cada peldaño o nivel de la escalera. Una programación adecuada va a secuenciar las lecciones de todo el programa de lectura para que de grado a grado articulan, entretejan y no haya brechas. Retroceder. Necesitamos preparación para la lectura, como lo que yo les voy a explicar. Necesitamos una cartilla o 2 o 3. En nuestro caso recomendamos 3, en que se enseñan todas las sílabas del idioma, o por lo menos todos los patrones de sílabas del idioma, para no sorprender al alumno con algo que nunca ha visto. Entonces, en tercero y cuarto, avanzamos a cuentos más difíciles, y en 5 y 6 tenemos lectura más difícil todavía, para que cuando salgan de la primaria puedan leer cualquier cuento folclórico o editorial de un periódico. Pueden llegar a niveles más difíciles. Los niños prosperan mejor cuando hay una secuencia de este tipo. Ahora sí puedo. Ya. Principios que se debe observar al elaborar cuentos fáciles para una base firme. Ahora regresamos a la base y estamos pensando en las primeras lecturas fáciles. Planifique una progresión de cuentos desde el segundo grado, semestre 2 hasta el cuarto grado. Por ejemplo, La granja de mi papá. ¿Estoy leyendo bien? La granja de mi papá, o cómo la familia trabaja junta en diferentes estaciones. Quizás animales de nuestra comunidad, animales de la selva, animales de nuestro país,
Podemos tener libros de salud que hablan de las enfermedades comunes. Podemos tener cuentos de mi abuelita, cuentos tradicionales, canciones, historias, experiencias, conversaciones de punto de vista de los abuelos, los niñitos, etc. Ustedes pueden tener una gran cantidad de cuentos. Cuando ya estamos, ustedes notan, esta lista empezó con la vida cotidiana conocida de los niños. Podemos expandir y aumentar a viajar por la región, después por el país, después por el mundo, aumentando vocabulario y conocimientos de otras partes. Un libro, por ejemplo, sobre vehículos. Los abajones prepararon un libro sobre vehículos del mundo, muy interesante, de los carritos antiguos de los romanos a los al tipo de transporte que se usa en Alaska, donde los perros jalan Trineo. ¿El qué? Trineo. Que roda en la lluvia. No. Bueno, ese es otro tipo. Bueno, y otro puede ser de nuestros héroes, otro de nuestros antepasados. Hay personas importantes de la comunidad que podemos resaltar, proverbios, etc. Nota cómo la progresión aumenta el vocabulario nuevo y agrega nuevos conceptos en una progresión lenta. Los cuentos tradicionales no simplificados y las exhortaciones normalmente forman la literatura más difícil de los pueblos originarios tradicionales. Yo sé que los cuentos folclóricos matsigengas no editadas, así como los cuentan los antiguos, tienen muchas palabras lindas, a veces palabras antiguas, y el tipo de lenguaje es formal. Esto es literatura difícil para los alumnos que necesitan aprender. Entonces, hay diferentes tipos y géneros de literatura que ustedes pueden crear, los alumnos pueden crear en sus escuelas. Para mí es muy lindo y muy interesante que tengan lecciones, cuentitos que ellos mismos han preparado. Uno puede engraparlos y ponerlos en una cajita. Ahí es nuestra biblioteca. Y cuando los niños tienen tiempo, ya después de terminar sus tareas, mientras están esperando, en vez de estar esperando el vano y pateando a su compañero, pueden ir, agarrar un librito y pueden estar leyendo, aprovechando el tiempo, y están ocupados, interesados, ocupados, y no están molestando, ¿no? A veces es una defensa para la maestra tener ahí una biblioteca pequeña que los niños pueden mirar. Generalmente se puede aumentar la extensión de las palabras y oraciones y la formalidad de expresión con más material de lectura fácil. Puede agregar varios géneros de literatura que incluyen discursos, artículos de periódicos y guiones para dramas. El guión para drama puede ser muy sencillo cuando están en tercer grado, más complicado para sexto grado, ¿no? Se recomienda no usar material traducido de otras culturas,
hasta que los alumnos hayan llegado a la etapa avanzada de lectura en el 5º grado. Material de otras culturas contiene muchos conceptos y vocabulario nuevo. Si estamos hablando de la Gran Pared en China, hay mucha cultura para enseñar. Entonces, recomendamos esperar hasta que los niños estén en 5º y 4º grado antes de ir lejos a culturas desconocidas, especialmente si son muy diferentes. Pero yo recomiendo mucho que enseñemos cuentos de otros países para abrir una ventana al mundo. El niño necesita saber más de su comunidad. ¿Cuánto tiempo se necesita para que los nuevos lectores lleguen a ser lectores fluidos? Bueno, el doctor John Kearns, que fue el director de el programa de alfabetización mundial que florecía en los años 1970, 80, por ahí, él recomendó que si un niño nunca había estudiado, no tenía escuela, y empezó desde ahí a ser un lector fluido, necesitaba como 600 horas de práctica. Uno no aprende a leer fluidamente de un momento a otro, lleva tiempo. Entonces tenemos que calcular que un librito de una cartilla no es suficiente, no le va a dar 600 horas de práctica, aunque los conozca bien. Por eso estamos programando en ARIAP, y lo que han recomendado en otros países y en otras oportunidades, que el 1er grado, 2º grado y 3er grado se dedique a la lectura en el idioma básica, para que aprenda a leer bien y conocer las sílabas de su idioma, saber cómo unir las sílabas para juntar palabras y para juntar frases y oraciones y textos. A ver, no es posible mantener el interés del alumno por 600 horas con solamente un libro. Por eso tenemos que elaborar una serie de cuentos interesantes y libros apropiados a la edad e intereses de los educandos, ordenando progresivamente de fácil a difícil. Gracias. Esto es algo sobre la progresión de un programa de lectura, ¿no? A ver, ¿hay preguntas en esto? ¿Alguna pregunta o duda o sugerencia? Colegas, la doctora ya terminó con su exposición. Necesitamos algunas dudas, algunas preguntas que a ustedes les va a servir para desarrollar en el aula. Aprovechen esta oportunidad, apunten en su cuaderno, aparte de la separata que han tenido, ya lo tienen ya de manera digital. Pregunten, colegas. Estamos aprovechando esta mañana para enriquecer, y esto es muy importante. ¿A qué se refiere? Para dominar la L1 y la L2. Preguntan, colegas. No se callen. Doctora, buenos días. En esta hora de esta mañana estamos recibiendo un trabajo científico pedagógico que le estoy percibiendo muy personal. Póngase de pie, por favor. En esta parte que estamos aquí presentes, seguramente nos pregunta, porque es nueva generación, ¿no?, de los colegas, ¿no? Son jóvenes, ¿no? Vamos directamente en todos los pedagógicos a nivel nacional, nos preparan, como dices, este tema general. Queda ahí un espacio para poder, ¿cómo se llama? Transmitir los conocimientos. Hay un vacío en el territorio nacional.
empezando Puerto Hermoso. Necesitamos lo que acaba de decir la ascendencia de la escalera, ¿no? Que muchas veces tiene razón, porque tiene que, en primer, segundo, tercer grado, lo que estamos en nivel primaria, y la base donde está inicial, ¿sí o no? ¿Cómo está preparándose el inicial para que deje, doctora, yo trabajo en una escuela unitaria, ahí no hay una escuela ni pronoy ni inicial, entonces hay que ser el profesor, él se matricula 6 años, el profesor de primaria tiene que hacer como si malabares para hacer eso, aparte, y aún más, que quiero ser sincero, yo tengo años ya en el trabajo en magisterio, rescato del Plan K 2002, que nos han enseñado cómo hacer el proyecto con los alumnos y una cierta parte de cómo entrar en cada aspecto de la metodología por cada área, lectura y escritura. Mi escolita le tengo ahí bien forradito. Y cada vez que hay una capacitación que organiza la UCAL, la DRE, aquí en Pasco, como no todos son generales, como queda vacío. Y en los pedagogos aún más. El pedagógico que tenemos aquí en Puerto Hermoso, que es Fray Ángel José Azagra Murillo, sale el título de Dignidad Intercultural. Pero hay un vacío, pero no hay una lengua que se practica, no hay un profesor que lo contratan, todo es monolingüe. La debilidad real. Entonces le decía, doctora, de que esto decía, unos colegas conversaba, de que necesitamos este tipo de trabajo, práctica de un mes con los docentes, y aquí, de ahí vamos ya. Yo me acuerdo que así 10 días Plancat que nos decía, escribiendo, haciendo la práctica, ponte como alumno, vamos a ver cómo porque cada estudiante o cada docente que es unitario, que cuando estamos en conjunto, todos nos reímos juntos, como que hemos captado, pero vayamos al trabajo, ahí donde sufre, necesitas a alguien que te apoye porque te olvidas unas cosas. Necesitamos eso. Justamente lo que me antecedieron, el hermano Arner, lo que están haciendo el trabajo, ¿no? ¿Cómo se llama el Bagway, no? Uno. Mira, imagínate, es un trabajo que es bien asentado. La hermana Moya, igual forma, cómo es el monitoreo en sí. El especialista en sí tiene mucha razón. Aquí estamos hablando de directores que están sentados. Hay plan de monitoreo del especialista que debe presentar en qué específicamente, no a base de eso. Y hay falencia. Por eso algunos directores que saben todo, señor, preséntame, ingresa en mi escuela y preséntame tu plan, ¿no? Si vas a pedir muchas cosas, preséntame, ¿no? Doctora, en esta parte, le digo francamente, para mí es una novedad. Una parte, ¿cuántas veces he errado que me faltaba de esto? Lo que es la etapa inicial, ¿no? La etapa donde pueda plasmar para los niños de primer grado. Ahora, entendiendo de que el alumno EIB, o lo que le llamamos aquí las escuelas de fortalecimiento, tiene que darse esa lectura hasta tercer grado, dominando su lengua materna, y la lengua materna tiene que conocer la gramática, hablamos ayer. Si no conocemos, no podemos dominar ni el castellano, por eso las cosas están así. Gracias, doctora. Gracias por este comentario. Es cierto que nadie puede saber si no se les enseña, no estamos nacidos con estos conocimientos, ¿no? Nos falta enseñar. Pero Vito, ahí en la línea debe haber una presentación sobre educación inicial, y me gustaría enseñarles, porque hay pasos en la preparación para la lectura que quisiera enseñar. Los pasos que enseñan discriminación entre letras y sílabas y objetos. Doctora, perdón, yo también quería hacerle una pregunta. No sé si va a poder todavía iniciar para la siguiente pregunta. Siga nomás. Sí, doctora, yo quiero agradecerle bastante con el trabajo que también me ha antecedido el colega Sergio. Es cierto, usted decía en la exposición de que los de inicial todavía no conocen de repente el alfabeto, el abecedario que digamos, ¿no?
pero sí conocen las vocales porque en las instituciones educativas van dominando de manera oral lo que son las vocales y los números. Ahora cuando ya vienen a primer grado, ¿no? Recién con los materiales que dice Bawa o también Zawaro, que decimos nosotros acá, vamos a implementar porque hay una experiencia del año pasado. Entonces, pero lo que yo me quedaba en duda, ayer me quedé en duda, no pude intervenir, donde decía el currículo oculto. No hay un currículo oculto. Eso me quedé pensando y tal vez yo analicé mi ego diciendo que el currículo oculto de repente es lo que manda en el ministerio sin el contexto real de cada pueblo, ¿no? Por ejemplo, llegan textos del ministerio en castellano y hablan del elefante y el niño de una comunidad no conoce elefante, pues, ¿no? O dicen de la jirafa, vamos a ver de la J, jirafa. Entonces, ¿qué hacemos nosotros dentro de las unidades, dentro de los proyectos educativos? Contextualizar. Yo no quiero discriminar, no les quiero incomodar a algunos colegas. Ya va a iniciar las clases. Lo primero es, acá ofertan pues las unidades de aprendizaje de marzo hasta diciembre. Y eso compran que no está el contexto real. Entonces, nosotros tenemos que empezar a partir de nuestra realidad, del contexto donde uno se encuentra, para poder lograr lo que usted está exponiendo el día de hoy. En ese proceso de la escalera, eso sí está bien dado, como dijo el profesor, falta más enriquecer. El conocimiento que usted trae, creo que esto nos va a fortalecer cada uno de nosotros que estamos escuchando. Si lo ponemos en práctica, va a haber resultados. Pero si no lo pones en práctica, no va a haber resultados. Esa es mi acotación, maestra. Doctora, gracias por explicarnos detalladamente. Ya, muy bien. No, esto es un currículum oculto que nunca se dice, pero que se efectúa, se realiza, ¿no? Y en ese sentido está hablando el currículum oculto. Y a mí no me gusta mucho hablar en esos términos, porque quiero pensar que los dignitarios, las autoridades quieren ayudar a los niños, pero a veces no saben. No han tenido este curso, nunca se ha difundido esta información. Entonces ellos también trabajan con muchas limitaciones, ¿no? Y hay que comprender eso. Ahora, a ver. Buenos días. Buenos días, colegas que estamos presentes. Ya son 2 días que estamos acá en esta charla tan importante concerniente a la estrategia de la educación bilingüe intercultural. El día de ayer la doctora mencionó que nosotros como docentes echamos la culpa al padre de familia, ¿no? También echamos la culpa al estudiante. ¿Por qué no saben leer? ¿Por qué no escriben? ¿Por qué no leen? Pero sí echarnos la culpa a nosotros, autocriticarnos nosotros como docentes. ¿Cómo nos vamos a la escuela? Estaremos llevando nuestra planificación de acuerdo a nuestro contexto de los estudiantes. Ahí es donde se debe mejorar lo que es la atención simultánea diferenciada, ¿no? Porque si yo trabajo, vamos a hablar Acoya. Acoya es una institución educativa polidocente, donde cada docente va con su grado. Dentro del primer grado hay estudiantes con niveles de aprendizaje diferenciada, básico, intermedio y avanzado. En este aula, el docente debe diagnosticar y planificar de acuerdo a la realidad de los estudiantes, ¿no? También en educación bilingüe, ¿en qué contexto el dominio de lengua va en el aula? Vamos a encontrar estudiantes con nivel de dominio básico que no se expresa bien en la lengua xénica, intermedio y avanzado. Los monitoreos, el acompañamiento, la elaboración de materiales, si queremos lograr al estudiante.
nuestros niños tienen dentro de su yo personal, dentro de su mente, lo tienen su lengua materna ya predispuesto. Yo trabajo en Cajonari. Este año voy a tener 15 alumnos, el año pasado he tenido 9. Preguntando por qué, porque si es una comunidad, ¿no? Donde que debería haber más alumnos. Y algunos de los papás me dijeron de que le llevaron algunos Siria, otro, ¿cómo se llama? Kirishari. ¿Pero por qué? Porque dice, viene el maestro bilingüe solamente a Shaninka todo el tiempo. Y verdad, por eso, ¿cuándo van a aprender a leer, escribir? Ya, matemática. Pero me di la sorpresa de que ese estudiante ha faltado realizar la ficha de caracterización psicolingüística de acuerdo a cómo habla el estudiante dentro del aula. Yo lo hice como ejemplo. Mis niños de 5º grado no sabían leer ni escribir, 5º grado, 6º grado. Entonces, y aún más que no expresaba su lengua materna, que es el Ashaninka. Y ahí es donde que me di cuenta de que la oralidad es muy importante para poder revitalizar la lengua de un estudiante que ya está perdiendo. Canciones bastante, adivinanza, cuentos, dramatización. El alumno ahora he dejado que, no puedo decir que le he sacado el 100%, sino que le he dejado a un 60%. ¿Ves? Entonces yo creo que la planificación es muy interesante, colegas. Hay que desarrollar la planificación. No hay que ir sin planificar, llevando los materiales. Existen materiales dentro de la institución educativa, ¿no? Y todo este trabajo compartido, yo creo que vamos a lograr el desarrollo de la EIB. Ya no nos van a decir, por profesor bilingüe, ¿no? Y también las escuelas de educación superior, universidades, que también tienen que implantar ese tipo de currículum. Tenemos el Faján, tenemos Yarinacocha, ¿no? El que les habla, lamentablemente, he salido egresado de un instituto no bilingüe, Gamaliel Blanco Murillo de Cerro de Pasco. Pero estoy trabajando con estrategias, gracias por el programa de Planger, no sé, otras capacitaciones más. He logrado trabajar la estrategia educativa de acuerdo a la planificación curricular. En una oportunidad, el año 2018, he trabajado como docente de práctica en el pedagógico. Ahí me di la sorpresa de que esos estudiantes no conocían los niveles de planificación en EIB. Desconocían. Bueno, es una experiencia vivida, y cuando mis alumnos se fue a una institución a hacer su práctica, vino el señor Leo Almonacid o Alfred Ramos, porque había como ASPI ahí en esa institución para ver cómo trabajan los docentes. ¿Quién estaba respondiendo? El estudiante del pedagógico practicante. ¿Ves? Entonces, esto depende de cada docente, quienes trabajan en la institución. Yo creo que estos jóvenes que están acá egresados no se queden atrás, innóvanse, colegas. Yo creo que con la innovación vamos a lograr el 100% del aprendizaje en nuestro distrito de Puerto Bermúdez. Gracias. Pasado Quimaro. Gracias, profesor. Es cierto que se necesita mucha preparación de los docentes de los institutos pedagógicos, ¿no? Y de las universidades, porque el maestro lleva lo que le enseña, y si no le enseñan estas cosas, ¿cómo pueden saber? Lo de dividir, de encontrar diferentes niveles en primer grado, creo que es cierto en todos los grados, pero especialmente en primer grado. Mi experiencia ha sido que dentro de 3 semanas de empezar el año escolar, tú tienes 3 divisiones en primer grado. Hay los chiquititos,
que aprenden bien pero lentamente. Les es más costoso porque son tiernos y sus músculos de ojo, de músculos finos, hasta su cerebro todavía no está muy desarrollado y les cuesta comprender y se cansan rápido. Hay otros más grandecitos que trabajan regularmente bien, satisfechos, contentos, y hay los que vuelan. Normalmente tienen 8 años, quizás están llegando con más edad, más desarrollados físicamente, sus ojos, sus músculos, su capacidad mental. Ellos vuelan. Y si yo insisto que estos tres trabajan juntos, todos están tristes y descontentos, porque a los chiquitos les estamos empujando más de lo que pueden, a los rápidos les estamos demorando y aburriendo, y mi única solución es hacer 3 secciones y enseñarles así según pueden lograr. A ver, había una pregunta por acá. Bien, buenos días, doctora. Para mí es una alegría hoy día martes, en lo cual en la capacitación que ha sido organizada, me felicito. La verdad, para mí la educación es preocupante. Para mí es preocupante, porque la verdad en el 80 he sido un estudiante, ni siquiera estudié inicial. Directo, conforme como lo estaba explicando a profesor Avelino, a primaria, en lo cual he sufrido bastante en el tema de lo que es castellano, porque mi madre hablaba bastante de lo que concerniente en idioma xénica, o xánica, en lo cual he crecido. Llegué a la escuela y el profesor, que es también bilingüe, hablaba en castellano y no lo entendía. Y yo tengo que acudir a mi mamá, porque mi mamá ella era analfabeta, pero sí conocía algunas palabras en castellano, en lo cual transcurso la capacitación a comparación de los ponentes, estoy viendo, yo no sé, la verdad aquí estamos, hay profesores de nivel inicial, los colegas de primaria y secundaria, por decir, vengo laborando a los 7 años de lo que es nivel secundario en la área de los sociales. La verdad, hay niños que vienen asustados, hay niños que tienen miedo de presentarse su nombre, en lo cual me di cuenta aquí escuchando, ¿qué hacemos? ¿Cómo están formando los docentes a los niños? Yo he visto una profesora gritándole al niño de inicial. ¿En qué se ha preparado? ¿En qué se ha formado en ese momento? Me di cuenta, no sé si estará en su casa gritándole a su hijo, no sé, pero vi en la institución educativa gritándole a un niño, imagínate de 3 añitos, imagínate de 4 añitos. Y eso, me di cuenta que no estamos formando. Como dice, ayer he escuchado varias versiones docentes. Han venido en lo cual en su momento para que busquen la forma de postularse. ¿Será pues su vocación o será su vocación? La verdad no conocemos. Gracias, doctora. Esta capacitación ha sido para mí interesante, como una lluvia que me está refrescando, en lo cual que me permita a conocer a los estudiantes. Porque mire, escuche, si los docentes, en lo cual la han formado en el inicial desde pequeño, debe ser divertido, por decir, ¿no? A enseñarle no solamente en la pizarra, en cantos, en dinámicas, debe ser divertido, ahí. No debe estar primero, porque he visto, yo tengo un hijito que está en inicial, que la profesora le está exigiendo que trae papelote, que trae esto. Le digo, yo he visto una profesora, para que se maneje ¿cómo le dice el muñeco? Le han pedido una soga de 50 metros. Tengo que ir al monte y sacar. ¿Para qué? Para que le hace mover así, enrudar en un bastón, un palo así. La persona debe ser dinámica. Hay materiales aquí educativos
en lo cual que nosotros, como dice, estamos hablando en el tema de lo que es L1, en lo cual hay cosas. Lo que nos falta, el docente, cómo ellos se desenvuelven en su área, en su nivel, es lo que necesita. Porque he visto algunos, yo tuve profesores de diferentes características, de diferentes que no tenían. Por ejemplo, ahora, había un colegio que se ha funcionado hace de 20 años, donde estaban, como dice algunas instituciones educativas, dice, en lo que no necesitamos profesores bilingües, porque bilingüe nos trae atraso. Pero esta institución educativa, se había venido los profesores de diferentes lugares hace 20 años, y a calificación de este colegio, solamente se quedaron los estudiantes, ¿a dónde? A casarse. No se ha salido, no se ha superado. Y llegué en el 2017 en esta institución. Gracias, en el momento, ahora tenemos estudiantes. Es que el docente tiene que contar su experiencia, cómo se han vivido, cómo han venido. Porque la verdad, doctora, hay diferentes calidades de educando. Hay padres que no tienen economía, hay alumnos que se autoeducan, hay alumnos que vienen, pues no, que tienen ya pues un poco de dinero, ya viene pues, pero de otra manera. Pero profesora, para mí, tengo que basarme en esta carrera, la capacidad. Ayer el profesor nos dice, la verdad, yo lo tengo en mi mente, el L1, ¿qué capacidades tenemos que calificar? Me preocupa eso, doctora. ¿Qué hacemos para que se inserten en el currículo que L1 que tenga capacidades, que tenga competencia, que tenga sus estándares? Eso es lo que necesita. Por decir, yo enseño en ciencias sociales, en lo cual yo empiezo a hablarle en castellano y después le interpreto qué cosa quiere decir en esta palabra. Le interpreto, y el estudiante, el que viene en su casa, porque la educación viene de la casa. Si los estudiantes han aprendido L2, ahora le dificulta ¿a qué? A L1, le dificulta. Por eso, profesora, me hace aquí pensar bastante qué hacemos, a dónde está. Para mí me sorprende cuando hay como le dicen una encuesta. ¿Dónde estamos? En el distrito Puerto Bermúdez. En la lectura estamos muy bajo, que a veces nos dicen, mira los, ¿cómo te digo? L1, los bilingües, ellos van allá, no enseñan. ¿Qué estarán enseñando? Mira así sus alumnos. Pero yo digo, doctora, digo en una manera, L1, tiene que haber una competencia. Puede ser en el distrito, puede ser en el provincia, puede ser en el departamento, puede llegar en el capital. ¿Para qué? Para que ver cómo un docente bilingüe se desenvuelve en este campo. Gracias, doctora. Gracias, profesor. Aprecio la pasión, la intensidad con que desea mejorar. Y es posible. Él dijo que podemos hacer una cosa que ustedes pueden hacer como asociaciones de maestros, es pedir a la supervisión el permiso de enseñar más en el idioma, porque ahí van a poner la comprensión, y con la comprensión va a mejorar tanto las notas, pero también el aprendizaje del castellano. Así que esto es una de las cosas, y algunas de las otras cosas que usted mencionó vamos a tratar en un rato, ¿ya? O en el curso de las próximas lecciones. Doctora, una preguntita, la última, espero no incomodarle. Buenos días. Yo quiero partir diciendo, yo no soy EIB, ni EBI tampoco. Pero soy director de una institución EIB. Como no hablo, no escribo, entonces yo he buscado una institución monolingüe, me he escapado de eso.
Porque esa es la realidad. Soy egresado de un instituto aquí de Bermúdez, la cual está ya a punto de cerrarse. Y he trabajado en Lima, en un colegio estatal, particular también, muchos años. He vuelto nuevamente a esta tierra que es mía. En esa parte no soy. Pero acá me tienes identificado con nuestra cultura. Mi padre es achánica. Y voy entendiendo hasta aquí que todos tenemos esas raíces indígenas. Pero como director ya estoy obligado hace 8 años. He asumido todas las instituciones, ya en el periodo de Toledo, pasaron a ser bilingües. Y a toditito nos ha agarrado esa creciente del modelo de educación EIB. En ese sentido, doctora, es la primera vez que yo vengo a un taller EIB. Es la primera vez. Pero vengo leyendo desde 2012 en qué consiste la EIB. Desde ahí vengo leyendo. He estado en la ponencia y yo sí le voy a preguntar técnicamente en base a lo que he venido el día de hoy a percibir, que estoy con muchas expectativas. Es la primera vez. Y cuando hablan en idioma me agacho porque no entiendo, ¿no? He escuchado la ponencia sobre políticas de la EIB, muy buena del maestro, muy real, sincero y transparente, que resume su ponencia de la situación EIB en estado de coma. Los resultados, sí, ya lo han antecedido, así como la región Ucayali con un 0.01 en comprensión lectora y nada en matemática, los similares en Pasco, especialmente Puerto Bermúdez. ¿Por qué nos desprendemos de la UGEL de Oxapampa? Porque siempre nosotros hemos sido los que hacemos quedar mal a la región de Pasco en estos resultados de evaluación. Y hoy estamos solos como UGEL demostrando lo que realmente somos. Bueno, no se molesten los hermanos de Ucayali, en 0.0 un poquito más le ganamos, pero no llegamos ni a uno similar. Excelente, yo me voy fortalecido con las políticas de EIB y el resto lo tenemos impreso. Siguiente, cuando comience usted, doctora, es muy interesante, si hemos estado atentos, la doctora nos ha dado una cátedra, les he dicho ayer. Usted nos ha planteado, y exactamente lo que dice propuestas de EIB, una propuesta de educación multilingüe en base al bilingüe y lengua materna, el día de ayer. Debe desarrollarse en base al lenguaje, a lo académico, a lo social. Y ahí usted hace una propuesta muy interesante. ¿En dónde está la dificultad que en su doctorado ha detectado? Y muchos doctores, como usted mencionó el día de ayer, con ya vigencia de 32 años, ACOLI. Uno de los puntos importantes, maestros, si ustedes están dándonos cuenta de tantas veces que escucho este problema, es la transición de una lengua a otra. Importantísimo, que muchos desconocemos. ¿Cómo pasar de L1 a L2? L2 a L1. ¿Sabemos cómo? ¿Cuándo? Y usted planteaba el día de ayer presentándonos a Coli, basarnos en 5 principios. Y algo que sí se comparte con el currículo, el primer principio de esa experiencia norteamericana, que es iniciar todo con los saberes previos. El lenguaje oral antes de la alfabetización. Interesante. Hablar primero bien, antes de empezar a enseñarle A, E, I, U. Y entre otras cosas. Yo, doctora, me he quedado en esta parte. Ayer no quise interrumpirla, pero tengo miedo que ya usted no siga la ponencia de esto, porque sé tener que alguien te enseñe cara a cara, una doctora, usted es muy carísima.
Por eso yo me quedo en lo siguiente, aquí en esta parte media de su ponencia, que el modelo EIB funciona así. Primero se enseña L1, oral y escrito. Se hace el proceso de transición a L2. Comienza en el segundo grado y van avanzando progresivamente grado por grado. Y hoy voy entendiendo que a través de lecturas, a través de cuentos, llega a los grados superiores con temas más fuertes para que el L2, y después del L2, esa transición debe volver ya a dominar. El L2 lo debe convertir L1. Eso yo lo tengo bien grabado. Llegando aquí a Perú, entiendo de que el castellano, enseñar el idioma a Xáninga, primero tiene que aprender bien el castellano, porque menciona en toda su ponencia que la base para poder transitar de L1 a L2 es que todo estudiante debe empezar por su lengua materna. Si no, no va a funcionar. Una cosa es lengua originaria, otra cosa es lengua materna. En ese sentido, doctora, yo quiero hacerle la pregunta, y lo escucho hasta el día de hoy, que se debe enseñar básicamente en lengua materna. Aquí en Perú, actualmente hace poco, ya hace muchos años, hay un modelo de servicio EIB, en la cual se ha categorizado a la EIB en dos partes, doctora. Y usted debe saber más, y los hermanos de ARIAP. En que uno es fortalecimiento y uno es EIB. Revitalización, perdón. Y en revitalización me preocupa bastante, porque la lengua materna de los docentes de las instituciones, que han sido categorizados para la revitalización es el castellano. Durante sus 6 años. Y si esa institución sigue siendo revitalización en secundaria, sigue siendo 6 años que se tiene que enseñar en castellano. Y si estoy equivocado, acá un bilingüe me puede parar. Eso es revitalización, ¿verdad? ¿Y en qué momento se enseña la Xáninga, la lengua que se quiere, que se debe revitalizar? En un par de horas. Hasta 90 minutos lo han puesto en mi institución educativa, 90 minutos. Y yo miro que básicamente para aprender son 600 horas. Mejor dicho, tendría que terminar secundaria. Porque nosotros cuando pasamos a secundaria, doctora, adquirimos una tercera lengua, y es el inglés. Hoy en día el peruano moderno que tiene dinero está preocupado que su hijo estudie inicial, primaria, inglés en instituciones y pagan, porque su hijo, al menos aquí ve, acá en Remigio, inicial, primaria y secundaria, y desde inicial enseña inglés. Yo pregunto a un egresado de inglés si me puede hablar categóricamente como un norteamericano. La respuesta es no. No ha funcionado. Mi respuesta es no ha habido una buena transición. Han pasado más de 600 horas. Ahora, doctora, con esta cuestión técnica, yo le pregunto a usted, a su equipo, lo siguiente. Si el modelo peruano que ahorita tenemos ha categorizado a la educación EIB en dos partes, fortalecimiento y revitalización, y cada uno en dos partes también, urbano y rural, está ahorita. Si esta propuesta que da el ministerio va a funcionar en las instituciones de revitalización, donde, doctora, todas las clases se tienen que hacer como yo estoy hablando, puro castellano, y solamente los 90 minutos en el idioma, hablemos aquí, Xáninga.
Esa es mi pregunta, no sé, yo quería esperar hasta el final y si en el transcurso yo quiero ir aprendiendo esto. Porque a mi modo de ver, en estos 7 años que estoy en la comunidad de Santa Isabel de Nehuachi, no funciona. A mi modo de ver, le escuché una palabra muy importante. Habría que pedirle al Ministerio de Educación más horas en la lengua materna. ¿Por qué, doctora? Porque el L1 que dicen aquí, que debería ser ayánica en revitalización, no es el L1. No lo es. Entonces mi pregunta directa, doctora, usted tiene la capacidad en esto hasta el día de mañana, si eso va a funcionar en las instituciones de revitalización. Con esta pregunta también la quiero trasladar anterior, no quise interrumpir también a la maestra Moye, el equipo. Si esta propuesta, que por supuesto para comenzar es un éxito rotundo, ha sido tomado los modelos de servicios educativos y se han sido aplicados en esas instituciones de revitalización. O solamente ha sido un fortalecimiento, porque esa experiencia que ya ha sido sembrado en algunos docentes que ya también han traído el Sahuagua aquí a Puerto Bermúdez, va a funcionar ahí. Le digo porque nosotros como bermudeños tenemos que proponer. Entonces esa era mi pregunta, ¿en qué escenario, en qué modelo se ha practicado esto? Que veo que en todas se ha producido, en todas ha dado. Yo he visto un video de la maestra ahí, ¿no? Entonces esas dos preguntas técnicas yo quisiera, porque tengo más para empezar. Ya, doctora, sería todo. Gracias. Ya, muy bien, profesor. Sus preguntas están muy bien tomadas y voy a hacer lo posible para contestar. Y quizás Ariap, Heiser, etcétera, Juana, pueden avisarnos más de lo que se hace en Ucayali. Pero la recomendación siempre es que la revitalización sea del idioma materno, ¿no? Esto es, y más horas, como usted dice. Y es justamente, mi comprensión es que es justamente por eso que la directora en Ucayali está proponiendo un nuevo modelo de educación bilingüe que incluyan estas facilidades para el maestro. Y felizmente estamos en una época cuando los gobiernos y la UNESCO y el Banco Mundial apoyan esta idea y están listos para dar dinero para ayudar. Entonces, esperemos que esta semilla que está sembrando en Ucayali pase a las otras provincias. A ver, la otra parte de la respuesta, ¿tienen ustedes? Doctora, buenos días, hermanos. Yo soy Shipibo, soy docente, soy comunicador social en Ucayali. Estaba escuchando atentamente la preocupación, ¿no? Este modelo que ha presentado, que tenemos ya a la mano, no está funcionando. No nos han preguntado a casi la mayoría de los docentes del contexto de la realidad. He ahí el problema, por eso es que Ariad también está participando, le consulta, porque ya en Ucayali ya nosotros tenemos una incidencia que hemos hecho, no con patear puertas, ir con flechas, sino con políticas, con propuestas viables como estos, porque llegamos a las comunidades y llegamos a los talleres y recogemos las preocupaciones reales. En ese sentido, el tema que estamos viendo, que está disertando la doctora, muchas veces yo me pregunto como docente bilingüe también,
nos culpan los padres de familia, ¿verdad? Tal profesor, tal profesor, tal profesor. ¿Sabes cuál es uno de los grandes problemas también que estamos abordando en Ucayali? Las instituciones, las universidades formadoras, los maestros que nos forman, nos hacen pensar mucho más como occidentales, ¿verdad? Porque nosotros, como decía ayer el hermano Heiser, nuestras ponencias, todo es en castellano hasta ahora, hasta aquí mismo. Porque es el único medio para poder entendernos, ¿no? Es la lengua nacional, el idioma nacional, para poder entendernos con otros pueblos. Entonces, estamos viendo la consecuencia del problema. Por eso es que en Ucayali, los chipíos, los padres de familia están yendo a la UGEL, hoy presentando hace una semana, yo no quiero profesores chipíos, yo quiero profesores mestizos para que enseñen, porque ellos enseñan bien. Así dice, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces, el jefe de la comunidad está viendo la consecuencia de la formación de la UNIA, del pedófilo, que yo soy formado del pedófilo. Ahora, ya nos han formado mínimamente, nosotros debemos de tener capacidad de identificar a nuestras instituciones educativas. Hasta eso no sabemos. Mis paisanos, algunos chipíos, no todos, estamos en transmisión, hermanos chipíos, no todos, cuando nos preguntan, cuando va el monitoreo, ¿en qué la institución donde usted trabaja está en fortalecimiento o está en revitalización? Ah, se para. Habría que preguntar al especialista, dice. Ni eso no sabemos. Ni eso no sabemos. No todos quizás, pero la mayoría sí. Entonces, ahora, lo que estaba diciendo el profesor, me gusta su participación. Hay el tratamiento de lenguas, el horario de tratamiento de lenguas. No lo estamos desarrollando. No lo estamos, porque en ese tratamiento de lenguas te dice, en personal social debes hablar en castellano o en shipibo, si es shipibo de Xénica, y el profesor está perdido. Por eso es que nosotros estamos perdidos, pues, porque no manejamos. Y después de este taller, yo propongo, hermanos, organicen, ustedes tienen su organización, allá en Ucayali, poco a poco ya estamos entendiendo, pero no todos, porque algunos se van a calentar asiento. Por eso es que yo decía, me preocupo cuando no entiendo. Y realmente hay algunos que están apuntando, están atentos. Hagan sus talleres de dominio curricular y disciplinario. Otro taller. Porque el profesor y el director no tienen, a veces no todos, cuando va el monitoreo, el profesor ni sabe, no tiene si es en la comunidad, su calendario comunal, si es en zona urbana, yo trabajo cerca de Pucallpa, el registro cultural e histórico, el diagnóstico. Ni eso no tienen a veces. No sabemos el proceso pedagógico, que es diferente al proceso didáctico. Entonces, ahí disculpándome, ahí los mestizos nos dicen, es cierto, eso sí, mira, no sabe, y sí es cierto eso, porque no leemos el currículo. Ahora, no quiero extenderme. Tengo niñitos en Victoria Gracia. Si soy shipibo, todos los niños de Yarinacocha dicen, soy shipibo, pero no lo hablan. Pero cuando esté en el aula, le escuchaba a la doctora y le estoy forzando al niñito, oye, habla, si tú eres shipibo, tu mamá es shipiba, tu papá es shipibo, ¿por qué no hablas así? Oye, por favor, un error que he cometido yo hace 3 años atrás. Ese niñito shipibo, hijo de 2 shipibos, su lengua materna es castellano. ¿Se dan cuenta? Y yo lo aprendí de la doctora, y muchas veces yo fallé como docente.
pero tu papá es chipivo, pero tu mamá es chipivo. ¿Por qué no hablas, hijo? Tienes que hablar. Queremos forzar, no le hemos dado. Tenemos que identificar que ese niño es chipivo, pero no, su lengua materna es castellano. Y muchos niños tienen dificultad de hablar el chipivo en Yarinacocha. Tú le hablas, mintita acá, no care mintita, ¿ah? Mintita acá, ¿ah? ¿Tu mamá dónde está? ¿Dónde se ha ido? ¿Ah? Porque su lengua materna es el castellano. Ahora, cuestión de materiales. Esperamos materiales que ya estamos diciendo, no hay materiales. Es bueno que nos envíe el Ministerio de Educación los materiales, es bueno. Pero también tenemos materiales culturales de la zona. Yo he visto a un profesor chipivo que tiene cantidad de materiales para matemática, para etnomatemática, para comunicación. Uy, trabajo con los palitos, con las piedritas, con... ¡Wow! Sus materiales que ha elaborado. ¡Wow! Ya. Yo soy bien copio. Uy, por eso yo me voy a una institución, yo veo su... Y muchas veces nos equivocamos. Mira, los materiales. Queremos que esté bienvenido, que claro, está bien, ¿no? Pero lo que el monitoreo en Ucayali, lo que quiere el Adreu y Ugel quieren ver es los trabajos de los niños. No de nosotros. Entonces lo que está disertando la doctora, lo que expone la doctora Patricia Davis, todos los modelos, hay muchos modelos. Cuando tú vas al mercado, hay boquichico, zúngaro, hay infinidad. Esta es una de las estrategias que ha funcionado en otros países. Hay otros chipivos, hermanos, que dicen, ese modelo de área no. Pero viene el modelo que te da el ministerio, textos grandes. El Ministerio de Educación nunca nos ha orientado, haga esto, sigue estos pasos. Pero este libro, Bawa, y de ustedes, tienen pasos que ha funcionado en otros países. Los papás lo que esperan es que mi hijo en marzo y en julio ya esté leyendo Santilla Rivivana y también siembra sandía. Uy, mi hijo ya viene. Niños mestizos, mis alumnos mestizos de Victoria Gracia y Yarinacocha, cuando yo enseño L1 y los niñitos, hago mi clase diferencial, los niñitos mestizos separados ahí. Profesor, pero yo no quiero estar ahí, yo quiero estar con el grupo de los chipíos. Venga pues. Uy, he tratado, he roto un poquito de esos pasos, o quizás lo he aumentado, doctora. Ya, siguiendo ese paso, pucha, porque yo no le puedo decir, porque no hay palabra, no, pues pedagógicamente, no, niñito, tú no puedes, tú eres mestizo, no. Pucha, ya, ve hijito, vamos, ve a este lado. Pues le he incorporado con los chipíos y mestizos y se siente bien. Títara cacho kai, títara riti van y kai, mamá se va a sembrar. Entonces cuando yo explico, el niñito mestizo también aprende. Títara riti van y kai, títara riti van y kai, dice el mestizo. Y después el niño es inteligente, me pregunta, ¿y en castellano qué dice? Le pongo ahí, mamá va a sembrar. Entonces ese niñito que su mamá vende debajo del mango, que es mi alumno, que vende ahí masato, Juane, a la hora de recreo, cuando yo estoy yendo a comprar masato, me dice, wow, ¿qué quiere decir eso, profe? Me dice, porque le enseñó a su mamá una transferencia. Se dan cuenta que los niños son muy inteligentes. Entonces, el niño, yo me sentí, esta es la razón de una escuela EIB bilingüe, que el niño que es mestizo también aprenda el chipivo, y el chipivo enseña a su compañerito. Entonces, la mamá me dijo, yo quiero que aprenda más. ¿Vas a venir para el otro año? Lamentablemente ya no voy a ir porque me saqué un poquito bajo en la PUM. Yo le dije, voy a ir a otra institución educativa. Hermanos míos, yo quiero terminar diciendo
es un gran reto, un gran desafío, que la educación, y no, yo decía acá, una parte, sí, decía un profesor acá, es tarea de todos, padres de familia, jefes de la comunidad, autoridades comunales, es de todos. Papá que no enseña, no nos ayuda en casa, no nos va a ayudar también al aula. Yo puedo ser un gran doctor, gran magíster, pero si papá tampoco nos ayuda en el aula, tampoco. Hay niños que son ayudados por sus papás, esos niños. Y cuando va el monitoreo, ¿cómo hacemos? Escogemos los mejorcitos, ¿sí o no? Venga, cuando venga ya, ese niño sale. Muchas gracias. Esa es la realidad. Doctora. Acá para responder. Sí, rapidito. Ya. A ver, colegas, yo creo que no estamos un poco entendiendo lo que es la institución educativa de revitalización. La revitalización significa que el docente va a enseñar a los revitalizar es rescatar, valorar, revalorar el aula. Posteriormente, no para que se vuelva como institución urbana, monolingüe, sino para que se vuelva la institución en fortalecimiento, ¿no? Eso significa revitalización. Lo que quiero decir acá, doctora, en el contexto de la Puerto Bermúdez, ya estamos perdiendo nuestra institución de revitalización porque hay docentes monolingües que se están reasignando en esas instituciones educativas EIBs de revitalización, ¿ves? Y otro, también hay docentes nombrados bilingües que salen de su institución sin verificar si su institución educativa tiene la resolución como EIB. Ocupan espacio a otra institución bilingüe y deja su institución abriendo un camino para los hermanos de monolingüe. En el ANAP, para que tengan conocimiento, yo he planteado esa terminología, esta es una de sus conclusiones. Antes que reasignen los docentes bilingües nombrados a otra institución, primeramente tiene que presentar la resolución a la oficina de la ANAP para que pueda reasignar. Porque si no va a presentar, estamos dando espacio a los docentes monolingües y quitando espacio para los docentes contratados. Eso está en conclusión. Así que, colegas nombrados, si ven en su institución que no está considerado bilingüe, gestione y hágalo sacar su resolución como institución EIB. Eso nomás quería dar a conocer. Gracias. Podemos esperar, por favor, estamos muy atrasados y vamos a tratar, hábleme en el break o al mediodía, vamos a buscar lugar para su pregunta, ¿ya? Quería mencionar una cosa. Ustedes, los hispanohablantes, tienen su lugar en la escuela. No quiero que se sienten disminuidos. Vamos a tener algunas ideas que les pueden ayudar a ayudar a sus alumnos, porque hay un lugar para los mestizos y no debemos disminuir a nadie. Hay ayudas, hay técnicas, pero en el momento estábamos hablando de la lectura y hemos encontrado la presentación que quiero repasar rápidamente para que ustedes sepan un poco más de la preparación para la lectura que se debe dar al final de la educación inicial o al principio de primer grado antes de empezar la Sawabo. ¿Dónde me paro para que no interrumpa? Okay. Hemos dicho que el niño que sale de la educación inicial, donde más aprende a desarrollar su expresión oral, que es muy importante, todavía no está preparado para la lectura. Sus ojos no están listos para discriminar distinciones finas, sus músculos finos no están
no tienen práctica todavía de escribir entre las líneas y hay procesos cerebrales que necesita desarrollar. Su mente necesita aprender a interpretar dibujos y símbolos. A veces no reconocen los dibujos, mucho menos los símbolos que son las letras. Los músculos de sus ojos recién necesitan aprender a enfocarse y reconocer dirección entre las letras, o diferencias entre las letras. Los músculos del brazo y la mano necesitan desarrollar habilidades motores para poder formar letras. Y deben desarrollar las habilidades auditivas y la conciencia del sonido del entorno y del idioma materno. Necesitan empezar a reconocer los sonidos de su idioma. Siempre lo he hablado sin pensar, ahora empezamos el análisis de los sonidos. Necesita aprender a discriminar entre objetos y dibujos. En un buen libro de preparación hay muchos ejercicios de este tipo, donde decimos, mira el primer dibujo y mira a lo largo de la línea de este renglón, ¿dónde hay algo parecido? Encuentra lo que es parecido. Y después hay otros tipos de dibujos donde hay un animal. Esta página se preparó en África, así que tenemos un león que debemos cambiar por jaguar aquí, ¿no? Pero le decimos al niñito, mira este renglón, dime cuál dibujo es diferente. Y los niños empiezan a distinguir entre lo que es igual y lo que es diferente. Aprenden, ponemos otros dibujos con diferentes tamaños de zapallo, por ejemplo. Un zapallo grande, un zapallo chiquito, dos zapallos medianos. Pero todos son zapallos, ¿no? El tamaño no cambia su característica. Si quieren, párense, descansen un momento hasta que pase la lluvia. Atrás están escuchando, no creo. Escuchar cuando está lloviendo realmente, todo es muy difícil. ¿Ustedes pueden escuchar?
y me digan si no pueden escuchar y vamos a cortar. La otra, al fin de varios ejercicios, empezamos a escuchar sonidos, pronunciar palabras, las sílabas de las palabras. Perro, sandía, adiós, papá, y rimas. Todas las palabras que empiezan con ma, mamá, madre, mata, mariposa, y palabras que terminan con S, por ejemplo, o N. Estamos afinando el oído para saber que hay diferencias de letras en el idioma. Este es el tipo de preparación que necesitan para poder empezar a leer. Ahora, gracias. Necesito la lista de libros. Lo que quería enseñarles es que tienen ayuda. Hay 2 libros preparados ya con esta secuencia de discriminaciones y prácticas de escritura que les pueden ayudar. Ustedes pueden bajarlos del internet o pueden pedirlos ahí y les puede ayudar. En Shipibo hay 2 libros, uno es para la lectura, la educación inicial de 5 años, Bawashoko. Bawashoko es un libro en Shipibo que se puede traducir si se quiere. Chana Shoko es el libro de preparación para lectura que se usa al final de la educación inicial o al principio de primer grado. Lleva como 6 semanas y con esta preparación ya los niños aprenden a leer con mucha más facilidad. Pero en castellano hay 2 libros que ustedes podrían agarrar. Tienen todas las instrucciones en castellano, son muy chiquititas porque el libro es muy fácil. Y mirar, pensar y hacer es una buena preparación para la lectura. Vamos a leer, extiende esta preparación. Hemos probado mirar, pensar y hacer hace varios años, muchos años, y todo el mundo gozaba y les gustó a los maestros, pero dijeron no es suficiente. Así que preparamos también, vamos a leer, que extiende los ejercicios y da más práctica de escritura, de formar letras. Al final vamos a leer, empiecen a mirar palabras enteras. Y entonces cuando pasen a primer grado, a Sawabo, no les es sorprendente ver palabras, escuchar sílabas. Ya su mente está preparado. Y yo quería que ustedes sepan que tienen esta ayuda. Ya está hecho. Si quieren bajarlo y duplicar páginas, pueden. Es gratis. Los 2 libros son gratis. Y después, si ustedes con tiempo quieren preparar su propio libro, mejor. No pueden. Ahora están cansados, necesitan
parar porque voy a cambiar de tema y voy a hablar de castellano como segunda lengua. ¿Están listos? Ya, muy bien, vamos. Crashen, ¿no? Cuando yo andaba entre los maxiyengas en las escuelas apartadas, especialmente donde nunca habían visto bancos antes, yo les aterrorizaba a los niños. Entraba a la escuela y se asustaban, pensaban que habríamos visto algún espíritu y estar muy asustados para ser tan blancos. Y yo tenía pena porque realmente asustaba a los chiquitos. ¿Me están escuchando? ¿Realmente me pueden escuchar? Ya. Entonces, en la cultura maxiyenga es por qué ser tímido. Uno puede estar varios días sin hablar cuando va a visitar. Y los niños se asustaban y escondían sus cabezas en el escritorio. Pobre maestro, no podía enseñar bien, no le miraban la pizarra, no miraban su libro, estaban ahí aterrorizados. Y cuando yo llegaba, peor. Y era muy difícil la clase de castellano, porque el profesor decía, repita después de mí. Pobres los niños no querían, porque ellos no tenían seguridad de poder pronunciar bien, pensaron que le iba a venir un lío. Y yo mirando, sufriendo, diciendo, debe haber una mejor manera, ¿cómo podemos remediar esto? Así que cuando me dio la oportunidad, regresé a la universidad para estudiar la enseñanza de segunda lengua, porque quería saber cómo se presenta esto para que comprendan los niños. Y encontré una ayuda en la teoría de Krashen. El señor Stephen Krashen me ayudó a comprender qué pasaba en el estudio de un idioma y cómo ayudar a los niños. Krashen es un educador ilustre que ha enseñado la metodología de enseñar la segunda lengua y sabe muchísimo, pero el siguiente diagrama es su idea de cómo funcionamos cuando estamos aprendiendo un idioma. Normalmente, cuando uno va a un país para aprender un idioma, uno escucha el idioma. Estamos rodeados de un océano de lenguaje, ¿no? Yo en Lima, en la calle, en la tienda, en el trabajo, en la iglesia, todo era castellano. ¿Están escuchando todavía? ¿Pueden? ¡Wow! ¿Verdad? Ahí atrás. Ya. Entonces, ahí, esa caja
es nuestro cerebro, representa nuestro cerebro y estamos inmersos en un océano de lenguaje, el segundo lenguaje. Hay cosas que afectan cuánto aprendemos y cuán rápido la personalidad de la persona. Algunos son extrovertas, tienen que hablar, aunque hablen mal, hablan. Hay otros introvertidos, tienen miedo de hablar, tienen que escuchar mucho tiempo y cuando ya saben qué decir lo dicen bien, ¿no? La edad de la persona a veces afecta. Pero cuando empezamos a querer aprender las palabras que escuchamos alrededor, dice Krashen que hay 3 mecanismos en el cerebro que empiezan a funcionar. Son imaginarias, pero explican lo que pasa. El primero es el filtro. El filtro escucha las palabras y a veces dice, esto va muy rápido, no puedo aprender eso. Es cierto. Otra vez escucha algo que quiere aprender, voy a agarrar esto. Y deja entrar esta palabra para aprenderla. Cuando ya captamos una palabra, pasa al organizador. El segundo mecanismo, y ahí el organizador está trabajando día y noche, aun cuando dormimos, está ordenando las palabras que estamos escuchando, asimilando el orden de la oración, asimilando las terminaciones, los prefijos, y un día salimos con una oración bien dicha. ¡Wow! Yo no sabía que sabía eso, pero se me salió correctamente, porque ya mi organizador ha ordenado esta parte del lenguaje. Y así poco a poco vamos captando más y más y más, y tenemos más palabras y más frases con que hablar. Ahora cuando queremos hablar, el monitor empieza a funcionar. El monitor nos escucha. Y el monitor nos dice, a ver, ¿me están escuchando ahí atrás? Si no me pueden escuchar, díganme, porque podemos esperar un rato. El monitor me dice, a veces me dice, has dicho esto muy bien. Yo sé que tus vocales son claras y bonitas. A veces el monitor me dice a mí, necesitas practicar más. Y a veces el monitor me dice, tú no sabes decir eso, cállate. ¿No? Bueno. Entonces, estas 3 funciones nos ayudan a aprender. El filtro permite entrar a nuestro cerebro porque estamos en condiciones de aprender. El organizador lo pone en orden para sacarlo y decirlo tal como debe estar en el segundo idioma. A ver, pasamos.
y esto también de acá. Ahora, aprendemos de la teoría de Krashen varias cosas importantes. Uno es que es importante escuchar la lengua natural. Aprendemos mejor cuando podemos escuchar el idioma. Esta es una desventaja en comunidades aisladas donde no se escucha el castellano fuera de la escuela. En la ciudad ustedes tienen la ventaja de escuchar. Lejos, cuando no hay castellano en la comunidad, es más difícil y más lento el proceso porque los niños solamente lo escuchan una parte del día. Pero cuando estamos enseñando en la escuela, es importante que hablamos algo natural, lo que realmente se dice. Y es más fácil entender si es algo comprensible. Por ejemplo, si yo ofrezco una bebida, ¿desea usted té? Y estoy mencionando, es más fácil de comprender. Así que si uno enseña con acciones, es una ayuda para el alumno. Pasamos. Algunos recomiendan escuchar la radio y la televisión para poder escuchar el idioma. Esto funciona a nivel mediano, cuando ya los alumnos tienen vocabulario, pero para los chiquitos va muy rápido, no pueden escuchar. Yo, por ejemplo, escuchando partidos de fútbol, hasta hoy día mi monitor está diciendo, esto va muy rápido, no puedes comprenderlo, porque realmente hablan rápido cuando están reportando el fútbol, ¿no? Y es esto, el filtro cierra cuando hay demasiado. Así que los chiquitos no van a beneficiar de la radio y la televisión hasta que estén en un nivel más alto. Cuando ya comprenden más, ya van a poder agarrar palabras. Yo hice la prueba, tratando de escuchar la radio cuando primero llegué al Perú, y lo único que aprendía de los partidos de fútbol era ¡gol! Esto se repetía y escuchaba mucho y pude captar, pero el resto del juego nada, porque era muy rápido. Es mejor, como le dije ya, escuchar algo natural, algo que realmente se dice. Y al principio, esto es lo que más me ayudó. Al principio, especialmente si los niños están asustados, es mejor escuchar que hablar. Podemos aliviar un poco de la presión si no exigimos al niño hablar, sino responder con acciones. Y en un momento quiero demostrar cómo hacemos esto. Ahora, recuerde este filtro. Cuando el niño está asustado, cierra el filtro. El filtro nunca funciona cuando el niño está ansioso y asustado. Es igual en cualquier otra
asignatura. Yo les hablé ayer de la nuera de mi hija, que iba a la escuela, le agarraban del cabello y le chancaban la cabeza contra la pizarra porque no comprendía y no contestaba. Ella tenía odio a la escuela, no quería ir. Estaba sentada en su asiento esperando que no le hable. Su filtro no dejaba entrar nada. Estaba demasiado asustada. Y por supuesto no aprendía bien, ¿no? Entonces, si tenemos a niños bien asustados en nuestra aula, no van a comprender y no van a aprender. La tarea del maestro es hacer un ambiente acogedor. Bueno, si nos equivocamos, todos nos equivocamos. Está bien, vamos a probar otra vez. Y mañana vamos a repetir. Y ustedes lo van a agarrar con tiempo, porque es cosa de escuchar bien y luego van a pronunciar bien. Hasta que el oído esté afinado para que distinga correctamente entre las vocales y las consonantes y los sonidos. Su lengua no va a repetir bien. Lo que nos enseñan es cuando escuchamos correctamente, podemos pronunciar correctamente. Entonces, la tarea mayor del maestro es mantener una clase amigable, relajada, donde estamos aprendiendo con gozo, y entonces el filtro no cierra, todo entra. Y aprenden mucho, mucho mejor. Ya, otro consejo de Krashen es que cuando el niño empieza a hablar, está tratando de formar una oración, contarle algo a su amigo, parado adelante dando una pequeña experiencia, que le dejemos hablar, que no le estemos interrumpiendo siempre. No, hay que decirlo así, no, porque pierde el hilo, se distrae, no sabe dónde está. El niño tiene que organizar todo esto en su mente para poder decirlo. Y recuerden, la estructura de sus idiomas casi está al revés del castellano. La orden no es igual. Ellos están pensando en todo esto, están tratando de recordar los términos verbales, están tratando de recordar cuál palabra necesitan. Y si le interrumpimos, ya se pierde todo. Cuando ya terminan su lección y le dejamos tarea para escribir, es cuando podemos corregir la tarea y escribir la forma correcta, y cuando ya hay una forma escrita que ellos pueden mirar, pueden darse cuenta de la regla. Y ahí en la tarea escrita es una mejor manera, oportunidad para corregir la lengua. Pueden mirarlo, pensar en la regla o preguntar por qué, y así pueden aprender las correcciones mejor. Pero yo sé que si me interrumpen a veces cuando yo estoy intentando comunicar un concepto y me interrumpen, no, había que decirlo así, ya yo perdí el hilo, ¿no? Y los alumnos son así también. Para su consuelo, parece que hay un orden natural de aprendizaje, muy sencillo.
lo que escuchan más aprenden primero. Entonces, hay cosas que se dice todos los días en la escuela: párense, siéntense, vengan a la pizarra, escriban con la tiza, hagan su tarea en su cuaderno. Hay frases comunes que se usan. Esto es lo que van a aprender primero. Y después, lo más difícil. Si ustedes quieren tener éxito, es mejor empezar con lo fácil y lo que escuchan a diario en vez de empezar con algo bien difícil. Porque esto naturalmente no van a aprender hasta después. El filtro les va a cerrar. La tarea, el arte del maestro es tratar de encontrar un nivel donde el niño ya sabe un poco, está cómodo, puede contestar y darle todos los días un poquitito más, un poquitito más, un poquitito más, pero gradualmente para que no se abrume, ¿no? Y esta dosificación es según la habilidad de tu clase. Algunas clases, como digo, en lugares remotos donde no escuchan el idioma, van a andar más despacio, otros van a andar más rápido. Otra cosa que es un buen consejo de Krashen: recuerden que sus alumnos están entre idiomas, como dijo el profesor, están en transición. Lo que hacemos cuando estamos en transición entre los idiomas es que empezamos hablando lo que sabemos de la segunda lengua y en el medio muchas veces nos trabamos. Hay una palabra que no sabemos o una construcción gramatical que no sabemos formar y retrocedemos a nuestro idioma porque no tenemos otro remedio. Entonces, lo que hablamos en este periodo de aprendizaje se llama un lenguaje intermedio. Estamos entre idiomas. Y muchos maestros no se dan cuenta y empiezan a reñir a sus alumnos. No, porque no lo hablan bien. No puede, todavía no sabe. Han llegado hasta donde saben y están truncados, están recurriendo al idioma que saben para poder terminar su oración. No despreciemos el lenguaje intermedio. Esta es una parte natural del aprendizaje y cuando ya sabemos la construcción correcta la vamos a usar, ¿no? Es una fase temporánea que pasa mientras más aprendemos, la lengua intermedia. Cuando está tratando de pensar en preguntas para enseñar a su clase, favor de pensar en preguntas naturales. Muchas veces preguntamos: ¿es usted un hombre? Todos sabemos que es hombre, ahí está. En el idioma natural no hablamos esto, ¿no? ¿O qué color de camisa estás llevando? Todo el mundo ve que es rojo. ¿Por qué estamos preguntando esto? ¿No? Podemos estar practicando la construcción de la pregunta, pero vamos a hacerlo con algo natural. ¿Qué tomó usted para el desayuno? Yo no sé, es una pregunta natural. ¿Qué desayunó usted? ¿No? Y me puede contestar plátanos con pescado o huevos o lo que sea, y es una información verdadera que estamos compartiendo. A ver, pasando. Ya, recuerden que al aprender un idioma hay 7 enfoques. Y
y quisiéramos tener una representación de estos enfoques en todas nuestras lecciones. Primero es escuchar. Hay que poder escuchar el idioma. Después es leer el idioma. Después de escuchar es hablar, poder hablar. Escuchamos y hablamos. Después aprendemos a leer y a escribir, 3 y 4. La gramática, a veces no vamos a enseñar verbo, objetivo y sujeto a los chiquititos, solamente vamos a decir, se dice así, ¿no? Mamá se fue a la chacra. Y enseñamos la forma correcta del idioma que enseñamos, el castellano. En este caso, tenemos que enseñar la cultura, cómo saludar, cómo dar la mano, cómo despedirnos cortésmente. Todas estas partes culturales que nos ayudan a vivir cómodamente y relacionarnos bien. Y luego, muy importante, el vocabulario y los conceptos de la escuela que nos tocan enseñar, porque los niños tienen que aprender eso para poder superar en sus estudios. La meta es comprender y poder desempeñarse según los requisitos de su vida y su empleo. Y ahí termina, ¿no? Ya. Esto fue la teoría de Krashen, pero yo vi que tenía mucho ayuda para nuestras escuelas. Y esta separata fue preparada para ustedes junto con la anterior. Yo no sé si pudieron duplicarlo o si la impresora estaba malograda, pero si tienen estas separatas debemos distribuirlas. Lo han compartido virtual, dice. Lo han compartido de manera virtual, dice. Dice la profesora que se ha difundido en virtual. ¿En cuál? ¿En WhatsApp? ¿En WhatsApp? Ajá. Gracias, doctora. Sí, estimados maestros, la información de las separatas está en el grupo virtual. Ayer hemos tomado los números que están en la lista que ayer se ha pasado y se ha formado un grupo de WhatsApp para compartir la información. Con este fin se ha formado. Y los que no están, al final van a registrarse. Hoy día también se está pasando la lista y registren bien el número de celular que tenga WhatsApp. Ayer han registrado tal vez un número que no tiene WhatsApp y hay algunos que no están incluidos por eso. Pero para todos está llegando la información. Muchas gracias. Ahora tenemos unos cuantos minutitos todavía antes de las 12:30 y yo quisiera intentar una pequeña demostración de cómo podemos enseñar con acciones, respuestas de acciones en vez de hacer que los alumnos hablen, ¿no? Cuando están pequeños y tímidos, podemos ayudarles si pueden contestar con acciones, demostrando que comprenden. ¿Ya? Y necesito 3 sillas y 2 voluntarios.
¿Quién puede ser voluntario para mí, por favor? Ya, gracias, gracias. ¿Quién más? Ya, no profesor. Gracias. Ahora escuchen bien, voy a hablar inglés. Esta es una demostración que ustedes pueden replicar. Oh, sí, claro, para retratarse. Ah, ya, si quieren 3 está bien. No, yo tengo que tener una silla. Ya. Ya, a ver, un poco más recto quizás, para separarse de los de atrás. Ajá. Gracias. Ok. Ahora les voy a enseñar cómo decimos siéntate y párate. Párate, siéntate. Voy a demostrar primero. Stand up. Sit down. Stand up. Sit down. Stand up. Sit down. Ahora he demostrado 3 veces. ¿Pueden recordar ustedes? Bien. Ok. Mis voluntarios. Stand up. Very good. Thank you. Thank you. Sit down. Very good. Stand up. Sit down. Stand up. Thank you. Sit down. ¿Comprendieron, no? Ahora yo lo he hecho con ellos 3 veces. A ver si pueden hacerlo solos. Stand up. Muy bien, muy bien. Ajá. Sit down. Very good. Thank you. Stand up. Stand up. Thank you. Sit down. Okay, muchas gracias. Thank you. Stand up. Stand up. Sit down. Muchas gracias. Excelente. Ahora ustedes. Stand up. Sit down. Stand up. Sit down. Stand up. Stand up. Muy bien. Ok, sit down. Muy bien, excelente. Fácil, ¿no? Este es uno de los procedimientos. Uno puede extender eso para hasta 50 horas, ¿no? Ve a la pizarra, de la vuelta, regresa a tu asiento. Ve a la pizarra, escribe en la pizarra, de la vuelta, regresa a tu asiento. No estoy diciendo otras cosas, porque el niño necesita escuchar esto nomás y distinguirlo bien en su oído y su mente, porque si estoy mezclando con muchas otras cosas se va a equivocar. Y usted ha visto que me he limitado al mandato, nada más, pero con repetición y con demostración se aprende muy bien. Y han habido alumnos de universitarios
que aprendieron así todo un año escolar, contentos, con muchísimas variaciones. Ustedes pueden hacer esto en su escuela. Más allá de 50 horas ya hay limitaciones, hay que hablar frases más largas, hay otras cosas que enseñar, pero es una de las técnicas muy fructíferas y alivia un poco al niño que no tiene que hablar todavía y no tiene que contestar cuando no está en condiciones, se siente incapaz todavía de pronunciar. Si usted hace esto una semana repitiendo todos los días, dentro de 2 semanas más o menos, usted va a escuchar a alguien decir sit down, stand up. Ellos mismos empiezan a hablar, porque ya es familiar, no es asustante. Ajá. Muchas gracias a mis voluntarios. Le agradezco la ayuda. Ritma, ¿hay los lapiceros? 3 colores nomás, ¿ya? 3 colores, no importa cuáles son. Otra técnica les voy a enseñar rápidamente. Gracias. Let's see, green, blue. A ver, escuchen. This is a green pencil. Green pencil. Green pencil. This is a blue pencil. Blue pencil. Blue pencil. Red. This is a pink pencil. This is a pink pencil. Okay. Green. Blue. Pink. Pink. What is this? Pink. Very good. What is this? Blue. Very good. What is this? Green. Green. Very good. Give me a blue pencil. Give me a blue pencil. Muy bien. Muy bien. Give me a green pencil. Green pencil. Oh, very good. And please give me a pink pencil. Very good, thank you. Ya. Ver, ustedes rápido han aprendido. Los niños no tan rápidamente, pero ve cuán sencillo es enseñar así. Es fácil, con repeticiones y lección y habla clara. Esa es una de las formas de hacer práctica, que es divertido y también enseña bien. Ahora, mis colegas, gracias, te agradezco. Mis colegas están esperando a decirles otras cosas. A ver, ¿quién está listo? Hola. Muchas gracias, maestros. Ya creo que es hora, ¿no?, del mediodía, y de verdad muchísimas gracias por sus intervenciones, por sus inquietudes, por las preguntas que ustedes tienen y por pregunta tan interesante que hizo el profesor que está con nosotros. En realidad, como dijo la maestra, todo este sistema que nos ha envuelto a nosotros ha hecho que muchos de nosotros quizás estemos en esta situación
de la poca práctica de la cultura, de poco conocimiento de la cultura. No sé si ustedes en esta zona o en este pueblo han sufrido etapas o quiebres lingüísticos, que nosotros lo llamamos, cuando dejan de hablar, cuando hablan ya en una etapa diferente, o cuando simplemente ya no reconocen sus códigos lingüísticos. En Ucayali pasó una etapa bastante interesante. No sé si eso también puede reflejarse por esta zona. Cuando vinieron la colonización, empezaron a obligarnos a hablar el castellano, ¿ya? Y como no era nuestro idioma oficial, entonces tratábamos de hablar algunas cosas que no eran cotidiano para nosotros. Por ejemplo, Juanita siempre dice que los allá y los allá no tienen la L, ¿verdad? No tienen la L. Y los shipíos, por ejemplo, no tenemos la O, solo tenemos la U. Y no podíamos pronunciar bien la E, y no podíamos pronunciar bien la I. En vez de decir Perú, decíamos Pirú. Ya, en vez de decir Iquitos, decíamos Equitos. ¿Ya? Y a veces cuando escuchamos hablar ese tipo de palabras con las personas antiguas, los jóvenes de ahora se ríen, se burlan. ¿Ya? En la UNIA, por ejemplo, hizo una calendarización de los nombres de la semana. Y muchos de los jóvenes shipibos actuales empezaron a reírse. ¿Cómo va a decir martes, miércoles, lunes? Es que al inicio del contacto de la castellanización hablábamos así, pero fuimos modificando nuestros códigos lingüísticos, adaptando nuestra lengua. Algunos son fricativos, algunos son nasalizados. Por ejemplo, nosotros somos nasalizados. Y no hay por qué reírse si la UNIA hizo en este contexto. Es más bien para poder buscar, analizar y preguntar en qué contextos hicieron esto. ¿Ya? Eso es sumamente interesante. También, cuando yo hablo de quiebre lingüístico, a nosotros, nuestros tatarabuelos, enseñaron ni siquiera le enseñaron, obligaron a hablar el castellano. Y cuando no sabían qué cosa han hecho, los castigaban, los mataban, los golpeaban, los torturaban. Y hemos pasado por un proceso de adaptación lingüístico muy fuerte. Y cuando ahora las personas adultos dicen, es que él tiene vergüenza, ella tiene vergüenza, no tienen vergüenza, tienen miedo. Miedo a ser golpeado, porque ese niño o ese señor o ese joven que ya no habla, su padre fue golpeado por ser ashéninca, por ser asháninca. Y ese padre le dijo, para que a ti no te pase lo que a mí me ha pasado, no hables nuestro idioma, no hables el idioma, no hables en idioma. Lo que ha hecho el niño es justamente adaptarse a eso. No tener ese conocimiento o ese traspase de conocimiento de generación en generación. La gente que no nos conoce, y sobre todo otras culturas como la cultura occidental, nos acusan cuando no hablamos, nos dicen, ustedes saben pero no quieren y tienen vergüenza. Ellos simplemente no quieren y no tienen ni la mínima idea de qué cosa ha pasado con nosotros en este contexto de los años que hemos vivido. Nosotros somos una cultura de resistencia por más de quizás 800, 900 años de colonización, pero ahí estamos todavía. Todavía algunos estamos hablando. A mí me dio mucho que pensar cuando la profesora Juana en la mañana les preguntó, si yo expongo en ashéninca, ¿me van a entender? Ella quedó con la pregunta y después hizo, a ver, levanten
Lo que sí me van a entender si yo hablo en Gasheninka. Yo he visto 3 personas nomás, de los 68 o 60 y tantos que estamos inscritos acá, 3 personas. Porque no entienden, o porque no comprenden, o porque no hablan, les tengo que condenar, les tengo que excluir, les tengo que recriminar, les tengo que reír, o me tengo que reír de ustedes. Es justamente en este contexto donde la educación intercultural bilingüe tiene que tener ya otro matiz. El profesor hablaba del nuevo modelo de servicio educativo. No está contextualizado en nuestra cultura. Está muy bien para la cultura occidental, para los cuales ellos han pensado para ellos, para una zona urbana, no para una zona rural y menos para las zonas de comunidades nativas. Ayer hemos hablado de la ley, que el Estado nos tiene que dar un servicio de atención desde nuestra pertinencia cultural. El libro que nosotros hemos hecho está adaptado al modelo de elaboración de materiales educativos del Ministerio de Educación. Ustedes seguramente muchos conocen a la profesora Roxana Bartra. Ella ha sido la que validó este proceso, llevó al ministerio, lo adaptó, tuvimos que reajustarlo, maestra. Entonces para nosotros era un poco chocante porque ella quería hacer a rajatabla el modelo para el colegio mestizo y no es así. Por eso es que nuestro libro, para poder elaborar, primero elaboramos nuestro calendario comunal, no calendario del pueblo, sino calendario comunal. Por ejemplo, en una comunidad, ¿qué cosas hay? Pero mi calendario del pueblo Asheninka, ¿qué cosas tenemos? Ustedes son tan diversos. Yo escuchaba, acá hay 8 variantes, allá hay 7 variantes. Nosotros los shipibos solamente tenemos en 3 variantes, nos matamos. Pero ustedes imagínense. Entonces los libros que nosotros representamos, el Sahuavo, ustedes pueden adaptar a su variante y contextualizar su zona. Este libro está tan igual que del Ministerio de Educación. Tiene 8 unidades y 16 lecciones. Y cada unidad, cada lección, cada unidad tiene su actividad. En la actividad 9 está la actividad artística o la actividad cultural, donde ustedes pueden desarrollar los conocimientos culturales con la participación de los padres de familia o de un sabio o de una sabia, donde puedan desarrollar estas habilidades. El sistema educativo en el Perú hemos visto ayer que es un modelo político de educación para castellanizarnos, pero en ese proceso tenemos que ver cómo nosotros podemos ir reforzando. ¿Por qué se habla de la revitalización y por qué se habla del fortalecimiento? ¿Qué ha pasado acá? Ustedes mismos, ahorita, que no hablan, que no escriben, pero que sí entienden y se identifican como pueblo Asheninka o Ashaninka, ¿estarían en proceso de fortalecimiento o revitalización? Revitalización, porque está bien débil, está enfermo. Estamos caminando desnutridos en nuestra cultura. Ya no tenemos pelo cultural, así como yo. ¿Qué ha pasado ahí? Falta vitamina. ¿Ves? Así estamos nosotros. A ustedes ven esos perros y zurros todos flacos que andan. Así estamos en nuestra cultura, nuestra identidad, nuestro conocimiento. En mi región, los shipibos dicen, yo soy shipibo. Sí, me gusta su identidad cultural. Pero cuando yo pregunto, a ver, ¿cómo es tu cultura? No sé. Y tanto así
que una chica de Lima salió a decir en Canal N que la geografía que nosotros tenemos, los diseños que nosotros tenemos, dice es para llegar al reloj público. Nuestro diseño Shipibo existe antes que el reloj público. Ahora, ¿cómo hacemos? Sobre todas las artesanas son tan mentirosas y tienen una creatividad para engatusar al turismo y para poder vender. Y eso también hace daño porque el turista cree lo que nosotros decimos, ¿sí o no? Entonces hay que tener mucho cuidado porque la educación intercultural bilingüe es un compromiso de todos y tiene que estar en todas las modalidades y en todas las partes de nuestro proceso de vida, no solamente en la escuela. Tenemos que interculturalizar a nuestras artesanas, a nuestros artesanos, a nuestros profesores, a nuestras autoridades. Porque nadie habla de lo que no conoce y nadie cuida de lo que no sabe. ¿Me entiende? Entonces, yo para poder hablar de mi cultura Shipibo, tengo que primero, uno, hablar, entender, comprender. Para yo poder hablar de mi pueblo, tengo que conocer la geografía, dónde estamos ubicados. Para yo poder hablar del bosque, yo primero tengo que estar en contra de la depredación. Para yo poder hablar de la contaminación de las aguas por los mineros, yo debo ser el primero a estar en contra de los mineros. Entonces no podemos nosotros fortalecer o revitalizar algo que no conocemos, algo que no sabemos. Hablemos en Ashénica en todas las modalidades y formas de vida. Yo puedo hablar en Ashénica políticamente. Yo puedo hablar en Ashénica cosas de medicina, cosas de salud. Podemos hablar en todo. Nosotros con el profesor Percy tenemos un programa de radio y hacemos práctica de nuestra lengua. Yo en Shipibo hablo de política, de economía, de astronautas, de todo. Muchas veces nosotros nos cuesta pensar, razonar, porque a veces primero pensamos en castellano y después en nuestro idioma. Debería ser primero en nuestro idioma y contextualizar en castellano. ¿Y qué ha pasado ahora con los profesores que no saben, que no hablan, que en su casa no han tenido la formación? Y ahí viene otro tema, el tema de la alfabetización. Ayer yo en la noche estaba con el equipo preocupado, estoy bien preocupado, porque mis hermanos ashénicas no saben su regla gramatical. Entonces, cuando no conocemos nuestra estructura gramatical, lingüísticamente, ni fonéticamente, a veces hablamos mal, estos temas que la doctora ha dado ahora, todavía nos cuesta entender, porque son temas tan nuevos y tan grandes, y mira cómo está mirando el Banco Mundial la educación, por nosotros y para nosotros. Y nosotros estamos excluyéndonos con nosotros mismos. Tú eres verde, yo amarillo, tú eres azul, yo soy mestizo, tú no mestizo. Cosa que un país tan diverso, pluricultural y étnicamente, deberíamos ser tratados diferenciadamente en nuestro propio contexto. La doctora dijo bien claro, no estamos en contra de los mestizos. Es más, nosotros podemos enseñar fácilmente en una escuela monolingüe. ¿Cuándo? Cuando yo sea un bilingüe coordinado.
Si yo pienso hacer eso, tengo que empezar a estudiar, a capacitarme, a entrenarme en el idioma que yo voy a enseñar. Si yo voy a una escuela monolingüe donde están los mestizos con mi castellano bola bola, mastica mastica, así cuando hacen su masato y pedazo de yuca todavía hay, no voy a poder dar una buena información o una buena enseñanza. ¿Sí o no? Pues está bien. ¿Sabes ese masato, no? No sabes ese masato. Ya. Compra del mercado, pero ya toma su masato. Entonces, para que no esté comprando del mercado, tenemos que nuevamente aprender a primero sembrar la yuca, sacar la yuca y hacer, es todo un proceso. Este trabajo que nosotros estamos haciendo y que ustedes ya están involucrados, quizás muchos de nosotros no vamos a ver. Estamos hablando de un proceso de revitalización y de fortalecimiento, así como vamos, ¿ya? Bien difícil que podemos ver resultados mañana, quizás en 10, 15 años lo podemos ver. Yo estuve el año pasado, doctora, en el Congreso de Educación Intercultural Bilingüe en Huancavelica. Los amigos quechohablantes dice que ellos hace 3 años su quechua era 100%. Pero ¿sabes cuánto ha disminuido por todo esto, ya, de la conexión cultural, de la migración? Ellos han bajado, dice, al 70%, al 70% de su quechua. Pero ¿sabes cuánto estamos en la Amazonía, hermanos? Los amazónicos solamente hablamos un 20 o 30% de nuestro idioma. El resto es purito castellano. En Shipibo, hasta la más viejita que parecía que no, ella es la primerita en hacer todo conexión. Y utilizamos nuestros idiomas solamente como conectores. Como conectores. Yo fácilmente acá yo ya les voy a entender, dice que está hablando en Hashem, pero ya dice, no, comida, almuerzo, marido, pegado, no me sirve, y papá. Entonces por ahí yo ya voy entendiendo de que su marido no le mantiene. Entonces, ¿qué ha pasado ahí? Con ese quiebre lingüístico que nosotros tenemos anteriormente, no hablábamos por miedo. Después del miedo pasamos a no hablar por vergüenza, porque no nos habían enseñado. Ahora ya no hay ni miedo, ahora ya no hay ni vergüenza, ahora simplemente no sabemos. Simplemente eso, no sabemos, y nadie nos puede venir a decir, oye, mira, este tal fulano es ashánica o ashánica y no habla porque tiene vergüenza. No tiene vergüenza, simplemente no sabe. Eso no es así, no sabe. En su casa castellano, en la escuela castellano, con sus amigos castellano, todo es castellano. ¿Y en qué momento tiene una interacción? En su casa la abuelita nomás habla chénica y la otra con su taco así, el otro con su lentes oscuros. Ya no hay espacios de diálogos interculturales. Ahora los niños, nuestros niños, están formándose con esto. Ahora es los educadores de nuestros niños, ¿sí o no? Este aparatito está educando a nuestros niños y no desarrolla una buena técnica de
hablar, porque solamente miran y escuchan. Y solamente escuchar desarrolla su audición o su auditiva. Pero ¿en qué momento interactúa? ¿En qué momento habla? Por eso hay niños que van creciendo y tienen dificultad para hablar. Todavía la mamá, ay, sí, pobrecito, mi hija todavía no sabe hablar, dice, ¿no? Está reemplazando su rol de papá y de mamá este aparato. Y este aparato no está en Asheninka ni en Ashaninka. Llora, toma. Quiere comer, toma. Quiere esto, toma. Quiere esto, toma, toma, toma. Desde la mañana, toma. Esto, toma. Esto, toma. Y entre los niños son mucho más expertos todavía. Ellos entran. El profesor Ococha decía, ¿no? Ayer creo que me estaba comentando, profesor, no sé, alguien me contó, que su nieto es experto. Entonces, frente a esa situación, maestros, vamos a quedarnos en la queja, vamos a quedarnos lamentándonos, o vamos a buscar otras estrategias. ¿Qué dice? ¿Nos quedamos quejándonos? ¿Nos quedamos culpando al Estado? ¿Nos quedamos culpando al director de la UGEL? ¿O buscamos algunas estrategias? Una de las estrategias que nosotros estamos haciendo como ARIAD es presentar con la doctora Patricia, para que ustedes tengan idea de cómo ir creando conciencia. Tenemos que buscar estrategias para fortalecer, para revitalizar nuestro idioma. Es igual que a mí, yo de enfermo, si yo no me cuido, ¿quién me cuida? Nadie. Si ustedes como pueblo o nosotros como pueblo no nos preocupamos, entonces no esperemos que otros se preocupen por nosotros. Y a veces yo he escuchado aquí que hay profesores fortalezas, dicen, ¿no? ¿Por qué lo llaman profesores fortalezas? ¿Serán pues profesores fortachones o profesoras así, ¿no? Pero acá, ¿qué pasó? Entonces, con esa reflexión, profesores, en la tarde vamos a continuar y vamos a hacer algunas dinámicas. Yo termino con esta pregunta retadora. ¿Ya? Les pregunto a cada uno de ustedes, y lo voy a hacer en primera persona la pregunta. ¿Por qué tengo que hablar en Asheninka o Ashaninka? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Por qué y para qué? En la tarde, de repente, si alguien quiere responder, lo hacen, pero vayan con esa pregunta. ¿Por qué y para qué? Una dinámica bonito. Un niño que escucha cada rato la misma palabra se le queda. ¿Ya? El nuevo modelo de servicio, profesor, tenemos que revisar, y la región Ucayali lo está revisando y la UNESCO lo está acompañando gracias a la directora que tenemos. Tenemos que contextualizar, porque muchas veces las leyes pueden ser muy bonitas, pero muy dañinas para nuestra cultura. Gracias y nos vemos en un par de horas. Muchas gracias, maestro Heiser. No van a perder el inglés ni el francés, pero van a agregar otro idioma mundial y tener el orgullo de hablar dos. La actitud es muy diferente de acá, donde muchos quieren perder su idioma materno. Ahí no hay ni una idea que se va a perder el idioma materno, solamente estoy agregando otro. ¿Ya? Ejemplo de un idioma muy fuerte que no está en peligro de desaparecer. Ahora, fase 2. Ahí se usa la lengua minoritaria en las oficinas gubernamentales, locales, y también en los medios de comunicación. Entonces, en un país donde el idioma está en la fase 2, usted puede ir
a la municipalidad y poner su solicitud en el idioma minoritario y lo aceptan. Usted puede escuchar en la radio y va a escuchar su idioma. Se difunde, se usa, es útil. Muy bien. En la fase 3, estamos yendo ahora de fuerte a débil. La fase 3 no es tan fuerte, pero todavía está fuerte. Uso de la lengua minoritaria en áreas de trabajo menos especializadas. Esto implica tener interacción con hablantes de la lengua mayoritaria. Entonces, si usted va a un edificio donde están construyendo, los carpinteros y los albañiles pueden estar hablando el idioma minoritario, pero tienen bastante contacto con el idioma mayoritario y se intercambian, se comunican y todos entienden. En la fase 4 vamos debilitando la enseñanza formal. Hay enseñanza formal y obligatoria en la lengua minoritaria. Así que hay escuelas, se puede ir a la escuela en el idioma minoritario. A veces la comunidad de lengua minoritaria necesitará apoyo económico para poder iniciar escuelas o programas bilingües. Puede ser que les permiten escuelas en sus idiomas, pero que ellos mismos tienen que financiarlas, ¿no? No hay tanto apoyo como antes en las lenguas fuertes. Fase 5 va disminuyendo. Hay alfabetismo todavía en la lengua minoritaria, pero se necesita apoyar las iniciativas de alfabetización en la lengua minoritaria, especialmente donde no hay apoyo gubernamental. Ya no hay mucha lectura y escritura del idioma minoritario. Cuando esto empieza a pasar, es una alerta, una bandera roja. Cuidado, están en proceso de perder el idioma, ya no lo están escribiendo. Hace como 20 años yo estaba en una entrevista, una investigación que pasaba por las comunidades shipibas. Una pareja, una señora quería hacer su tesis sobre la viabilidad, la fuerza que tenía el idioma shipibo. Y fuimos de comunidad a comunidad haciendo preguntas. Y una de las preguntas que yo hacía a los jóvenes era: ¿en qué idioma escribes a tu mamá? Cuando estás lejos y quieres mandar una carta, ¿en qué idioma escribes? Y 100% me contestaron: en castellano. Yo admiraba. Mi mamá hablaba 3 idiomas, yo hablaba 2, pero jamás en la vida se me ocurriría escribir a ella en otro idioma, sino mi idioma materno. No, hablamos el idioma materno en casa, yo le escribo en inglés. Y yo me admiré: ¿ustedes le escriben en castellano a su mamá? Ustedes están perdiendo su idioma, ustedes están en peligro. Y no me creían. Pero ahora es uno de los idiomas que está en peligro, porque han dejado constantemente de escribir el idioma. Fase 6. La lengua minoritaria es transmitida de generación en generación y
está usada en la comunidad. Todavía hablan el idioma en la comunidad y todavía la hablan en casa. Eso es importante. Entonces los padres están enseñando todavía a sus hijos el idioma en la fase 6. Pero hay que animar a la familia y a los padres para que enseñen su idioma a los hijos y que los apoyen en hacerlo. Por ejemplo, ofrecer servicio de guardería en la lengua minoritaria. Hay que animar a los padres que continúen enseñando a sus hijos o van a perder su idioma. Y necesitamos ver la forma de apoyar a los padres en esta empresa, como por ejemplo poner jardines de infancia donde se habla el idioma, ¿no? Eso es una sugerencia. Ahora el idioma está en más peligro y si vamos a conservarla hay que tomar medidas para ayudarlo. La fase 7 ya estamos en situación grave. Lengua minoritaria es usado por los mayores, pero no por los jóvenes. Cuando mueren los antiguos, no van a haber hablantes. Aquí la necesidad es promover y multiplicar el uso de la lengua entre la juventud. En la escuela, en la iglesia, en la comunidad, en sus lecturas, en lo que miran en sus teléfonos celulares, programas en el idioma, canciones en el idioma, cualquier cosa que ustedes pueden pensar, clubes en el idioma, cualquier cosa que pueden pensar. Si van a conservar el idioma, tienen que rescatar al idioma entre los jóvenes, porque ellos son los que van a llevar la cultura por delante. Y por fin, en la fase 8, el idioma está al punto de extinguirse, de morir. Ahí hay pocos hablantes que quedan de la lengua minoritaria. Necesitan conservar la lengua en grabaciones y documentos para su posible reconstrucción posterior. Juanita me estaba hablando hoy día de un caso triste que ella encontró. Un señor se le ha acercado, creo que la semana anterior, y le dijo: ¿qué sabe usted del idioma Taoshiro? Y ella me preguntó a mí: ¿qué sabe usted del idioma Taoshiro? Y yo le dije: bueno, en mis años acá, uno de los lingüistas de SIL estaba estudiando el Taoshiro, pero solamente había 6 hablantes del idioma. No había nadie más que hablara el idioma. Entonces, la tarea de la lingüista era documentar el vocabulario, la gramática, hacer una cartilla, enseñar a algunos de los jóvenes adultos a leer el idioma, educarles un poco, y ya se habrá terminado el idioma, porque ya los 6 que vivían ya están muertos. El Señor le dijo: yo quisiera conseguir más datos. Yo soy Taoshiro. Me dicen que soy Taoshiro. Debe ser un nieto de los existentes en la era de mi colega.
Pero yo no sé cómo pronunciarlo. Si yo tengo una lectura, no sé cómo leerlo. Yo quisiera tener datos. ¿Me puede buscar datos? Esto es el caso de un idioma que se extingue, ¿no? Los nietos quieren rescatarlo y ya es tarde. Nosotros que todavía hablamos un idioma tenemos la oportunidad de mantenerla mientras está viva, no cuando está muerto y muy difícil de rescatar. Yo felizmente creo que le puedo conseguir datos a este señor y puedo ponerle en contacto por email y Facebook con la lingüista. Quizás pueda rescatar algunos datos, pero esto no es aprender el idioma, ¿no? Así que no queremos ver esto. Ha ocurrido demasiadas veces aquí en la selva que se han perdido idiomas y van debilitándose los idiomas. Yo no sé dónde opinen ustedes, en qué nivel está el Xinga y el Ashaninga, pero esto es el cuadro que se ha aplicado mundialmente y tiene patrones ciertos. Esto es la progresión que se ve, el modelo que se ve en todos los países. Ahora, felizmente, Fishman no nos dejó ahí, porque es un cuadro triste. Él dijo, si la gente misma se reúnen y quieren salvar su idioma, pueden. Y estos ahora son los pasos que pueden tomar. A ver, el próximo, por favor. Bajando. Pasos para revitalizar un idioma. Enfatiza en la segunda, el segundo párrafo dice, enfatiza que es la misma comunidad la que decide el futuro de su idioma al tomar la decisión de usar o no usarla. Si desean mantenerlo, se necesita un acuerdo entre todos los que van a utilizar el idioma en casa y en la comunidad. Fishman identifica una secuencia de 8 fases de deterioro, pero más abajo recomienda cómo rescatarlo. Vamos a bajar a los pasos de revitalización. Aquí, gracias. Si el idioma está al punto de extinción y existen muy pocos hablantes, es muy difícil rescatarlo. No hay suficientes personas que hablan para que los niños aprendan bien. Hay que documentar el idioma lo más pronto posible, porque no puede durar muchos años. Y en mi era, antes en la oficina aquí en el Perú del Instituto Lingüístico, había un lingüista o dos dedicados a estudiar los idiomas en peligro de extinción, para tener una gramática pequeña, aunque sea, un vocabulario y algunas grabaciones. Estos están en el sitio web del instituto y se pueden bajar y se pueden mirar. Yo sé que el idioma Chamichuco, creo, fue uno. El Mashco-Piro, el Taushido, el Jebero, eran 4 de los que fueron estudiados porque estaban al punto de extinguirse. Si el idioma es muy débil, fase 7, pero todavía es usado por los mayores, aunque no por los jóvenes,
es una generación que está en peligro, pero todavía se puede rescatar si todo el mundo empieza a usar el idioma materno. La comunidad tiene que reunirse y decir, vamos a enseñar la lengua en casa, vamos a usarla en las reuniones públicas, vamos a usarla en la iglesia, en la alcaldía, en todas las oficinas. Vamos a tener programas y aunque hayan hablantes de otros idiomas y podemos tener parte del programa en el idioma mayoritario, vamos a tener presentaciones también, discursos, cantos, etc. en el idioma. La comunidad tiene que planificar y hacer esto. Es si van a rescatar el idioma. A ver, número 6. Abajo, fase 6 abajo. Ya, gracias. Si el idioma es débil, es rescatable. En estas comunidades una buena proporción de la población habitualmente utiliza el idioma y se transmite de generación en generación. Pero no hay mucho apoyo en la comunidad, no le dan mucha importancia a la escuela en su idioma, a usarlo en las reuniones públicas, etc. Recomendaciones. Promueven el uso del idioma en los hogares y entre personas de toda edad. Alienten el uso diario del idioma al establecer instituciones comunales, la alcaldía, puestos de salud, iglesias, asambleas, reuniones de negocios, mingas, ferias, una serie de oportunidades donde pueden poner etiquetas y usar el idioma en discursos. Mantengan jardines de infancia en el idioma. Mantengan escuelas en que se dé la instrucción en idioma materno. Estas cosas son posibles si la comunidad desea. En la fase 5, por favor subir. No, 5 ahí al principio, gracias. Todo el mundo habla el idioma materno y hay un buen porcentaje de alfabetismo en el idioma. Ahora estamos subiendo la escalera, ¿no? Y este idioma ya es más fuerte, va a ser más fácil de conservar y mantener el idioma. Las recomendaciones son: mantengan el uso del idioma materno en el hogar. Noten que esto se repite constantemente porque es el eje de todo. Multipliquen usos para el idioma materno en la comunidad. Esfuércense a mantener clases de lectura en idioma materno y en la primaria y secundaria. Recuerden, si no están leyendo y escribiendo su idioma, van a estar en proceso de perderlo. Inicien clases y clubes de alfabetización fuera de la escuela para jóvenes y adultos. Busquen ocasiones para promover que los jóvenes lean y escriban en el idioma materno. Esto es, uno puede incentivarlos a producir un drama para una presentación en la comunidad, hacer cuentos y leer sus cuentos en público. Se puede hacer campañas de competiciones de redacción y composición, y el que gana lee su obra en público. Hay muchas formas de promover el idioma entre los jóvenes. Si uno usa
un poco de ingenuidad. Busque, a ver, F, ¿puede levantar la página ahora, por favor? Ajá, gracias. No, F, por favor, arriba. Ahí, gracias. Apoyen la instrucción escolar en el idioma materno. Pero prepárense para pagar el costo si algún día las autoridades estatales dejan de apoyar. Ahí quizás el apoyo de las autoridades no sea suficiente para que paguen el costo de las escuelas. Ustedes tienen la suerte de que todavía hay ese apoyo, pero dice que prepárense si no hay. También preparen programas radiales y videos con subtítulos, todos en el idioma materno. Esto ayuda a nivel mediano, donde los jóvenes todavía y la gente todavía lee su idioma. A nivel regular, uno puede hacer programas con subtítulos, y los subtítulos enseñan mucho cuando ya tienen el vocabulario para comprenderlos. Mi hija y su hija han aprendido mucho coreano mirando videos con subtítulos. De paso les digo que ahí en Ariap están haciendo un libro con los subtítulos. Es el primer audiolibro que se ha producido en la selva. Esto también es una posibilidad. A ver, vamos bajando un idioma todavía fuerte, pero perdiendo fuerza. En ese idioma, se acuerden, la población en general todavía habla el idioma materno y es reforzado por el sistema de educación formal, ahí donde se obliga que la instrucción se lleve a cabo en lengua originaria. Perdón, estoy equivocada. Estamos subiendo ahora y este idioma es más fuerte del anterior. Ahora hay escuela en el idioma y obligatorio y en la lengua originaria. Esto es una gran ventaja. Ahí necesitan mantener y asegurar el uso continuo del idioma materno y ampliar las áreas en que se utilice el idioma. Se recomienda que donde las personas de toda edad hablan el idioma, pero hay adultos analfabetos, que hayan clases de alfabetización para ellos. También recomiendan continuar el uso del idioma materno en los hogares y en todas las instituciones comunales. Instalen bibliotecas para tener lectura. Y aumentar la literatura con la producción del pueblo. Hay gente en el pueblo a quienes les gusta contar cuentos. Y a veces, si lo hacen oralmente y ustedes lo graban, si graban, entonces pueden escribir esos cuentos y conservar los cuentos de los ancianos y historias y como el origen de la comunidad o una aventura que alguien tuvo que es muy interesante. Se puede aumentar literatura muy fácilmente realmente y se puede hacer una copia y tenerlo en la biblioteca. Mantengan y prolonguen la instrucción en idioma materno.
por lo menos 1 hora por día en los años superiores de primaria y secundaria. Entonces, no vayan a sacar a los niños de su idioma temprano, sino sigan con las explicaciones y la lectura en el idioma hasta donde necesiten en secundaria. Ajá. Ahora, un idioma muy fuerte, fase 3, Gabriel. Continuamente en un idioma ya muy fuerte se utiliza el idioma minoritario en varias áreas de trabajo como agricultura, carpintería y pesquería. El idioma es tan fuerte que hablantes del idioma mayoritario aprenden a hablar el idioma minoritario. Hay mucho bilingüismo. Entonces, los mayoritarios hablan también el idioma minoritario. Entonces hay mucho intercambio y mucho bilingüismo. Ajá. Ahí se recomienda continuar el uso del idioma hablado y escrito en los hogares y en las comunidades, continuar el uso del idioma en el sistema escolar, continuar con programas radiales y televisivos en el idioma a nivel nacional y introducir artículos en el idioma materno en los periódicos. Continuar difundiendo. A ver, hay una comitiva ahí que están hablando, por favor, esperen. En la fase 2, un idioma ya difundido, bien difundido, hay servicios gubernamentales que uno puede usar y se recomienda que donde haya alcanzado las etapas anteriores que promueven el uso del idioma en todos los servicios gubernamentales locales y en todos los medios de comunicación. Entonces siga usando el idioma en todos los medios posibles. Esto lo mantiene. A ver, necesito que me hacen 4 BC. La B es la última ahí arriba. La B. Gracias. Presenten obras de teatro, programas musicales, dramas de títeres, etc. para el público en el idioma materno, con traducción o subtítulos si es necesario. Estuve en Singapur enseñando 1 año y un domingo por la tarde me fui por la calle para conocer nomás. Había templos, había lindos edificios, parques, y ahí en un rincón vi un montón de gente, y risas, y bromas, y bulla. Y me fui allí para ver qué pasa. Y ahí estaban presentando un drama de títeres en el idioma. Bromista, chistoso, la gente muriéndose de risa. Era una experiencia tan bonita, ahí comiendo sus helados, parados mirando un león, un dragón chino de buena suerte que saludaba al muchedumbre. Y ese drama de títeres llamó la atención como nunca había visto. Ustedes podrían hacer esto, no es imposible. Entonces, me pareció una buena idea. Ahora, en el idioma fuerte, fuera de peligro de extinción, las recomendaciones son continuar valorando y reforzando la lengua minoritaria y seguir usándolo, ¿no? Entonces, estas son las fases de deterioro y después
de medidas que uno puede tomar para revitalizar el idioma. Pero notan que él dice que los extranjeros jamás van a poder hacer esto. Es el pueblo mismo que tiene que querer y decidir. Ustedes tienen la oportunidad de fortalecer su idioma si es que desean. Y esto es el fin de esta presentación. Si ustedes tienen preguntas, voy a dar 5 minutos porque estamos un poco atrasados y quisiera terminar el resto de la información hoy día. A ver, ¿dónde piensan que están ustedes en el uso del idioma? Puede ser que las diferentes comunidades estén en diferentes fases. ¿Alguna pregunta, sugerencia, maestros? Pregunten nomás, no se queden con las dudas. Como dijo adelante el presidente de ARIAP, la mujer también tiene derecho a opinar. Pregunta, no tengan vergüenza. Bueno, quizás les he atolondrado con toda la información. Quieren hacer una dinámica para descansar y después paso a otro tema. A ver, ¿quién tiene dinámica? Ese tiene. Ya. Bueno, Juanita, tráeme esos materiales que he traído. Quiero 3 varones, 3 mujeres. Ya 3 damas, 3 caballeros. O 6 caballeros y 6 damas. ¿Ya? A ver, un papel. ¿Qué ha pasado? Faltan acá 2 damas. Profe, ¿puedes ponerse por allá? Un papel cada uno. A ver. 6 varones y 6 mujeres. Vete, hermano, no tengas vergüenza. Ya estamos hechos los varones. Ya. Ahora sí. Sí. ¿Por qué chupetín? A ver, Rosa María, me trae chupetín, el que está abierto para los participantes. A ver. Son 7. Una dama más. Dama. No, aquí está 7, bien. Acá. Ahí hay 2, 4, 6. Falta uno. Acá la maestra quiere participar. A ver, ya, ven, maestra de verde. Ven. Me está diciendo, yo me está diciendo. Ya. Muy bien. Los ganadores van a llevar una bolsa de chupetín. Ahí está, Rosa María tiene. A ver, ahora sí se agarran entre 3. ¿Ya? Se agrupan de 3. De 3. Entonces faltaría acá 2 varones más. Ya, 2 varones más. Y acá faltaría 2 varones más. 2 mujeres. Rápido. Ven. Ya. 3. Ya. 3. ¿Ya? 3. Ok. ¿Falta? 3. Falta uno. Ven, Basilio, Shawano. Mishani, Karina y por chulo.
Ok, ya, alejaditos, ya cada tres con su pareja, todos un poquito alejaditos, un poquito alejados. Ven acá, tres acá. Ya, 3 acá y 3 acá. Juanita, ven tú acá, tú vas a ser la jurado. A ver. ¿Ya? Ahora ustedes me van a ordenar la oración, pero en sus idiomas. ¿Ya? En sus idiomas. Yo les voy a dar en castellano o en español y ustedes lo ordenan en su idioma y se van a poner así, así, así. A cada papel a una frase completa, no todo. ¿Ya? A ver, explícale en tu idioma. Piotr picante rota es lo cuatro en tapiñana, es lo pequeño chirierota. Puaco te lo cuando naque, al que cada naque mirirori, es a pequeño chirana que lo apante kira. El pequeño chirero, mira, escucha, ¿qué más queda? Ya, en Viracucha voy a decir, ¿ve? Yo ya entiendo ya. Ajá. Entonces, en su idioma van a escribir esta oración, ¿ya? Van a ordenar esto en su idioma, ¿ya? Todos los papeles tienen que utilizar y cada participante va a agarrar su parte, ¿ya? Acá. No escriban en castellano, todo en su idioma, ¿ya? Entonces, ya, escriban. A ver, formen la oración en su idioma. Los niños dejaron de jugar, ¿ya? Los niños dejaron de jugar. No quieren castellano, el que quiere castellano, mañana queda sin almuerzo. Bien. Los niños dejaron de jugar. ¿Dónde están los sujetos? ¿Dónde están los predicados? ¿Dónde están los objetos? Los niños dejaron de jugar. 5 minutos tienen, ya va. 5, 3, ya, 4, 3, 2, 1, ya. Ahí nomás. Y a los que tienen plumones, ¿no hay plumones? Uno tiene que hacer, pues. Uno tiene que hacer. 5 segundos, no vale, pues les voy a dar nuevamente. ¿Ya? 5, 4, contamos todos juntos. ¿Ya cómo se dice 5? Ya, Juanita. Apápaco, ¿qué más? 4. Ochi, Goti, Gota, Gotita, ¿ah? Mawa, ya. Mawa, Apite, Apani, Teca, Tecachicaniri. ¿Así es? Ya, ahora sí, ya. A ver, ya. A ver cada uno y mostrando para acá cada uno. No. En los tres papeles tienen que escribir una oración grande, no en un papelito nomás, sino una oración. Por ejemplo, acá puede venir yo no sé cuánto, acá Echipaye, y acá puede venir Inachata, así. Ya, pues así, pues mis ashénicas. Ya, ahora sí. A ver, los que han levantado, los que han terminado primero, levanten la mano. ¿Dónde está Rosa María? Dale su chupetín por haber terminado primero. ¿Quién es el grupo que ha terminado? Ya, agarre su chupetín. Agarre su chupetín. Pero no, pues pero ustedes han hecho. Claro. Ya, pero pongan, acá también. Así, mira, así. Así, ellos sí han entendido mi ashénica. ¿Ves?
Ya, a ver acá. A ver. No de la espalda, ya. Mira que una oración tan pequeñito se va a demorar tanto. Ahí nomás nos damos cuenta que estamos enfermos lingüísticamente. A ver, Juanita. Hijo. La oración en castellano es... La oración en castellano es: los niños dejaron de jugar hoy. A ver Juanita. Yo voy a leer, ¿ya? Ya. Los niños dejaron de jugar nomás. Para que estén atentos, ¿ves? Ya. Entonces el primero dice: te iñata ti, te iñata iñatacha en Chipayeni. ¿Está bien? Ya, espérate. Mira, acá la idea es si todos han escrito igual. Si está igual, vamos a ver si está bien. Si está desigual, es que todos estamos mal. ¿Ya? Pocanaquero en sí, jiñatata. Otra cosa dice acá. A ver acá. Acá está. Con Cochapa no sabe su idioma, dice acá. ¿Ve? Acá qué dice. Peyacotanarero. Quero. Iñatacha. Enchi. Otra cosa. Mira, acá hay tres grupos, oraciones diferentes. A ver acá. Acá hay otra cosa. ¿Qué dice acá? Iyo allá. Hokanakeri. Enchi. Otro. Iñatahuachi. Otra cosa. A ver acá. Hakunakero. En Payani y Atata. Otra cosa, acá dice Hakuna Matata. A ver acá. No se muevan con su como se llama, ya lo cambie ya. A ver acá. Jocanaquero en Chipaye y Atzata. Juanita, ven acá. Ya, ahí nomás. Ya, ahí nomás paraditos mostrando su, ¿cómo se llama? A ver, bebés. Que no muevan. Si Tradúzcame. Pregúntales No. dónde está el verbo. Hazme la traducción literal. Ahí dice, no juega el niño. O los niños, ¿no? No juegan los niños. No juegan los niños. Acá dice, los niños dejaron de jugar. Claro, es una forma, ¿no? Ya. Pero El orden. Que se fijen. Ya, revisen, maestros. Así como revisan su celular de su esposa, revisen ahorita. A ver, acá. A ver, ¿qué dice acá, Juanita? ¿Dónde está el verbo? ¿Dónde está el sujeto? ¿Y dónde está el objeto? ¿Ya? A ver, porque hemos dicho ayer que la regla gramatical es verbo, sujeto y predicado. Entonces, verbo, sujeto y predicado. Vamos hablando ya. Acá, ¿qué dice Juanita? Ahí dice. Ajá. Maestro. Dejaron de jugar dejaron los niños de jugar. Ya, dejaron de, ya, acá primero Literal. ¿Este qué es? ¿Sujeto, verbo o predicado? Verbo. Esto Pero es no era el lugar ahí primero. verbo. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Lo que pasa es que esa palabra va junta. Ya, acá, juntos. ¿Y esto qué es? Es el sujeto. ¿Y dónde está el predicado? El sujeto. Una miradita
más que Ya, tiene acá, ¿dónde está el verbo? A la primera palabra es el verbo. Ya, ¿dónde está el sujeto? Ahí, niño. Predicado. ¿Dónde está el predicado? Al final. Al final. Ya. A ver acá. ¿Dónde está el sujeto o el verbo? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Ajá. No, él está diciendo, ¿qué es? Sí, ¿qué es? No, ¿qué es? El verbo. Es el verbo. Pega, sujeto. Estamos mal. A ver, estamos mal escribiendo esta letra, es muy feo. Ya. Este es el objeto. No, Sujeto. No. ¿Sujeto? Eso también es verbo. ¿Cómo va a ser sujeto? Ah, ya, este es verbo. Te pegas acá con el verbo. Ya está el sujeto. Ya, acá está este sujeto. Claro, ahí está. ¿Acá está? Ya, acá está este sujeto. Ya. Pero el predicado, ¿dónde está? A ver acá, Juanita. A ver acá, ¿dónde está? Que se ponga adelante. Ahí es el verbo. Acá ella dice bebo, no es bebo, es verbo. Masato es el que bebe. ¿Esto es? El verbo. Verbo. Ya, ¿y esto? Sujeto. Ajá, sí es Sujeto. ¿Y esto? Eso lo tenemos justo como está en la otra parte. También viene a ser como un verbo, pero a la vez de la acción que realiza. ¿Cuál es la acción que realiza? El juego, ¿verdad? Entonces, lo primero que tenían que haber puesto es deja de jugar. Los niños dejan de jugar, ¿verdad? Estas dejan de jugar. ¿Y esto qué sería? Una acción, ¿no? Claro, la acción también. ¿Qué sería, doctora? Un condicional de la acción. Mire, esto por ejemplo, por eso es que allá por ejemplo, han tratado de partir, de acomodar. ¿Por qué? Porque acá, por ejemplo, la acción es, dice, has dejado de jugar aquí, ¿no? Rocanakero, dice, dejaron. Dejaron los niños de jugar. Dejaron los niños de jugar. Eso tenía que haber sido, así como está por acá también. A ver, revise. Aquí, Ya, está, a ver. aquí está como... Acá está como ya, verbo, sujeto y esto es ya. Esto vendría a ser Objeto, objeto ya. ya. Entonces... Pero también, a pesar que eso también, por eso estamos preguntando a la doctora, por ejemplo, cuando decimos hokanakero, es como decir dejó, ¿no? Ya, dejó. Pero también es verbo. Ya. Pero a la vez, ñatahuete también es verbo. Porque, pero es como el ashénica y el ashánica, que parece, no parece. Que vendría a ser acá, dejaron de jugar. Ya. Jugar sería el objeto ya al final. Ya, muy bien. Acá. Igual verbo. Este es verbo. Sujeto. Sujeto. Igual, objeto ya tendría. Objeto, ya, entonces, objeto. Acá. Acá. Verbo. Acá. Sujeto. Y ahí vendría a ser ya el objeto. Sujeto. ¿Y esto? También es otro sujeto. No. Lo tenemos como objeto ya. Objeto. Porque la acción Ya. A ver, ahora sí. Muy bien. ¿Fácil o difícil? Fíjense, Ajá. hay esa partecita. Sí. Uno, bien bonito, nada más. Con Heiser. eso, quizás el resto ya usted completa. Miren, ve, ¿cuál es la acción? Siempre lo que tenemos que pensar rapidísimo es el verbo. El verbo podemos hacer conjugar. No, yo juego, tú juegas, él juega, nosotros todos jugamos, ¿verdad? Ahí rapidísimo tenemos que hacerlo conjugar. Por ejemplo, yo dejo, tú dejas, él deja, nosotros dejamos, todos dejamos, ¿verdad? Entonces funciona. Cuando no funciona, entonces no es verbo. De repente es una partecita más para Es la parte gramatical ya. Claro, en nuestro próximo taller, ¿verdad? Oye, ok, entonces un aplauso para los grupos. Lleven su papelito para que revisen. Los plumones tienen marca de volver. Acá. Los plumones. Sí, todos los participantes son chupetín. Ya. Ok. Ya, ¿de quién son estos chupetines? Ah, ya, pero de míos. Bien.
Derecho a participar la profesora. Un aplauso, a ver, para nuevamente recibir a la doctora. Sí, tiempo para analizar, ¿no, profesor Oncochapá? Un gran reto, ¿ah? Un gran reto. Ya. Ahora, si podemos calmar las conversaciones, vamos a seguir con algunas ayudas para ustedes que enseñan en castellano. Hay asignaturas que tienen que enseñar en castellano y hay algunas ayudas que puedo ofrecer a ver si les ayuda. Está aprendiendo, doctora, le había pagado para que haga la participación. Creo que se demora una vida, entonces... Ahí está. Sí, entonces sí, ahorita todos han participado en el grupo. La recomendación es siempre igual, que hasta el tercer grado, si es posible, que enseñen el idioma materno. Más y más con explicaciones en castellano, pero siempre con la mayoría de las asignaturas en el idioma materno. Ahora, pero hay ocasiones en que es necesario dictar las clases en castellano. Alumnos cuyo dominio del castellano es muy limitado. Cuando un docente hispanohablante enseña en una comunidad indígena, y a veces cuando un nativo hablante tenga que enseñar asignaturas del 4º al 6º grado, donde se requiere hablar y escribir en castellano. Hay diferentes ocasiones en que uno necesita hablar y enseñar en castellano. Estos dos escenarios presentan problemas potenciales para los estudiantes, porque siempre cuando es el castellano y si no es su idioma materno, van a haber brechas de información. ¿Se acuerdan del paraguas que estaba encima de la cabeza en nuestro diagrama ayer, que dejaba pasar gotas nomás en vez de una lluvia fuerte? Entonces no hay el contenido para nutrir los conceptos y la comprensión. Y cuando estamos enseñando en castellano siempre tenemos que estar alertos de que habrán palabras, frases y conceptos que los niños no captan. Aquí hay unas ideas para ayudar. Primeramente, enseñe en forma paulatina y amena. Simplifique su idioma. Yo he visto a profesores hispanohablantes que llegan a la clase y empiezan a desempeñarse igual como si fuera una clase de hispanohablantes. Y los niños se marean. No pueden escuchar tan rápidamente, no quizás entienden estas palabras elevadas y se estancan ahí mismo. El filtro cierra, esto es mucho, no puedo. Si hablamos lentamente,
les da mucha más posibilidad de entendernos. Si hablamos con palabras simples, también es más posible que nos entiendan. Y enseñar en forma bilingüe quiere decir darles la información en los dos idiomas. En los años inferiores, los más grado 2 y 3 especialmente y 4, recomendamos explicar la lección primero en el idioma materno y después hacer la lección otra vez en castellano. Y les vamos a dar un ejemplo en un momento. Desde el 4º grado para arriba, cambiar gracias. En el 6º grado, los niños deben estar listos para trabajar mucho del tiempo en castellano, pero siempre con ayuda estratégica. Sin embargo, con más experiencia hemos aprendido que algunos alumnos, especialmente en comunidades rurales, todavía no tienen suficiente dominio del castellano para poder estudiar en él. En este caso, hay que continuar enseñando primero en la lengua primera, la lengua una, con repetición de la lección en castellano. Aquí hay ayuda estratégica. El alumno necesita escuchar lenguaje lento y con pronunciación clara. Esto es muy importante. Como le dije, el filtro cierra cuando la velocidad es tanto que uno no puede captar. Si hablamos mucho más lentamente de lo normal, dando un poco de pausas entre palabras, ya el niño puede distinguir lo que estamos diciendo. Ahora para ellos no es ra, ¿qué significa esto? Sino puede distinguir las palabras y las frases y sabe dónde hay punto y puede captar lo que no puede captar si es muy rápido. La pronunciación también debe ser clara. Uno recuerda que si uno escucha bien, pronuncia bien. Yo conozco a muchos matsiguengas especialmente que hablan así más atrás en la garganta y no se sabe qué cosas están diciendo. Yo pienso que hablan así porque así hablaron sus profesores. Hay profesores que hablan así, ¿no? Y su habla no es clara para el que está tratando de aprender, pero imitan. Y entonces, para que su alumno tenga éxito, trate de hacerlo bien claro y bien pronunciado. Y esto le va a ayudar infinitamente. Deje pausas entre un pensamiento y otro. Cuando estamos tratando de comunicar una idea, empezamos a correr y no dar muchas pausas. Pero si paramos cada ratito para que el alumno tenga tiempo de archivar este pensamiento que le dejamos, entonces está listo para recibir una nueva idea. Mi profesora nos dijo esto en la clase. Yo había preguntado a mí misma, ¿por qué es
que esta profesora a veces para y da una vuelta así como si estuviera pensando del próximo pensamiento que quiere preguntar. Cuando aprendí eso, yo vi lo que ella estaba haciendo. Ella estaba dando una pausa para que al final de un párrafo de enseñar una parte, porque había varios alumnos en la clase de origen chino, asiático, que no estaban estudiando en su propio idioma. Y ella les estaba dando tiempo para pensar un poco, archivar este pensamiento y tenerlo asegurado antes de correr a otro tema, sin que tengan tiempo de pensar y apoderarse del nuevo concepto que acababa de presentar. Y lo que me sorprendió aún más de esto es cuánto me ayudó a mí, que hablaba el inglés, que comprendía bien. Pero cuando ella nos dio tiempo para pensar entre temas, ya yo podía archivarlo en mi cabeza y recordarlo mejor, porque no tenía que, antes de asimilar uno, empezar otro. Entonces, dar pausas es una técnica para ayudar al alumno a comprender y recordar. Ya les dije, use palabras simples. Y otro consejo es, cuando usted está enseñando y quiere enseñar un término o hacer una pregunta, favor de decirlo en la misma forma. En castellano, el castellano es tan rico que el sentir y el pensar del nativo hablante es no repetir en la misma forma. Esto suena mal. Uno necesita en castellano decirlo en otra forma, en muchísimas formas. Así que y el idioma es rico, así que no vamos a estar repitiendo. Es contraintuitivo hacer la pregunta y la oración en la misma forma. Pero esto es lo que un aprendiz necesita. Necesita escuchar la misma frase más de una vez para aprenderla bien. Entonces, el niño va a agradecer mucho al maestro que le da una forma correcta para aprender y lo repite hasta que lo tenga. Quizás hasta cuando ya lo sepa, el profesor puede decir, y también podemos decirlo así. Y ahora pueden asimilar una nueva forma de la misma cosa. Pero al principio es muy importante repetir y exactamente. Yo no les puedo contar cuántas veces he sentido frustración y hasta cólera porque estaba conversando y alguien me dijo algo, una pregunta, y le dije, por favor, repita. Había una palabra ahí que no cogía, una palabra nueva. Y yo que necesitaba escucharla otra vez para saber lo que era. Y si me hubiera repetido la pregunta, igualito como había dicho la primera vez, yo podría seleccionar esa palabra y preguntar, ¿y qué significa eso? Pero me dijo en 3 otras maneras. No repitió, me lo dio en otras formas. Ahora no comprendo la pregunta y he perdido la palabra que estaba por aprender. Y me di por vencido, me doy por vencido. Esto me sucede vez tras vez.
Entonces, al aprendiz le ayuda que uno repite igualito, como lo dijo la primera vez. Y si aprende una forma correcta de decir la cosa, entonces puede seguir y aprender más. Pero al principio quiere aprender uno correcto, ¿no? Muchas veces, cuando hay letras difíciles de pronunciar, necesitamos proveer ejercicios para acostumbrar el oído a distinguir entre los sonidos que confunden. Cuento mi ilustración de la letra D, que no existe en Matsyenga. Tienen que decir, una maestra se llamaba Dorotea, pero no pueden pronunciar la D, así que tienen que decir Irorotea. Ustedes quizás tengan el mismo problema. Para que aprendan a distinguir esta D tan difícil, hay que escucharlo muchas veces, con prácticas, palabras que empiezan con D. Y la primera vez no lo van a hacer bien, ni van a pronunciar correctamente, ni el tercer día ni el quinto día. Quizás en un mes estarán escuchando correctamente y pronunciando correctamente. Pero no hay que reñirlos, es que no pueden, no existe en su idioma, no han escuchado ese sonido, y lleva tiempo para que los oídos se acostumbran y luego con el tiempo lo van a agarrar. Así que practicamos vez tras vez con ejercicios especiales para enfocar la letra difícil, D, L, la N a veces final, la S final, algunos de estos que son comunes o diferentes en el castellano. Gabriel, vamos a pasar. Ya. Ahora, ayuda para la lectura, cosas que podemos hacer para facilitar la lectura. Siempre en la lectura, la primera prioridad va a la comprensión. Necesitan comprender o ya no es lectura, es silabear. Silabear. ¿Qué ha pasado? ¿Puedes reducirlo? Ahí está. Gracias. Para la lectura necesitamos hacer un poco de preparación. Antes de la clase debemos mirar el pasaje y ver las palabras que van a ser difíciles para los alumnos. Ustedes los maestros llegan a saber cuántas palabras ya saben y cuáles palabras o frases van a ser nuevas para la clase. Entonces seleccione eso, subráyelos, haga una lista o algo, póngalas en la pizarra y explíquelas antes de la clase. Esto les da preparación. Puede ayudar a los alumnos a silabear estas palabras nuevas y explique su significado, especialmente si es un término como electricidad, que no van a comprender solamente diciendo esto es electricidad. Hay que explicar qué es la electricidad, de dónde viene, para qué sirve, ¿no? Es un mundo de conocimiento que va con la palabra. Si hay un dibujo al principio de la lección,
comente con los alumnos sobre qué ven y qué representa. Esto motiva. Pida que los alumnos lean la lección en silencio. Si están en condiciones, ellos deben leer primero y descubrir por sí solos todo lo que pueden. Después el maestro puede dar el ejemplo y hablar con ellos sobre el sentido. Después que los alumnos hayan leído la lección, converse con ellos sobre el contenido y después lea el pasaje con entonación y expresión natural. El maestro les lee después de que ellos descubren. Tantas veces el protocolo es que el maestro dice, yo lo leo y después ustedes. Ya destruyó la aventura de descubrir lo que decía el pasaje. Les quitó una oportunidad de leer por ellos mismos, no solamente repetir lo que escucharon. Y es para mí muy importante que los alumnos lean primero y después el maestro les ayuda a cultivar la entonación y la pronunciación correcta. Antes de la clase también no está en esta lista, pero hay que ver si hay cosas que no van a entender en la lectura. No sé si les hablé del ejemplo en uno de los libros, no sé si fue Coquito, había un relato sobre la batalla de Junín. Y era una batalla feroz y difícil, pero los peruanos ganaron. Los niños de la selva pueden comprender que los peruanos ganaron, ¿no? Pero no se les ha dicho en la preparación que Junín está en la altura. Es muy difícil pelear ahí. Falta aire, respiración. Las tropas de los españoles y los otros seguramente sufrían en la altura. Pero los serranos que vivían ahí estaban acostumbrados, tenían una ventaja. Y tampoco les decía que hace frío en esas alturas. Es muy sufrido estar ahí, pelear ahí aún más difícil. Falta comida, falta agua, es bien difícil. Y el impacto del cuento estaba muy disminuido por falta de explicación anterior y la construcción de los conocimientos previos que les ayudaría a realmente apreciar el relato. No dejen pasar esto. Gracias. Ustedes pueden mirar y ver qué cosa no van a comprender y pueden explicarlo. Entonces el niño cuando lee ya recibe la riqueza de la lectura y comprende más de lo que se trata. Pasando. Ya, al escribir, la escritura es para, bueno, al principio es para reforzar la buena formación de las letras, pero también refuerza la lectura. En el trabajo que ustedes han visto, el texto motor, una palabra del texto motor está seleccionada para sacar una sílaba. Y entonces la próxima lección siempre es escritura. Una vez que comprenden una sílaba nueva, la escriben. Escribiéndola ya pega en el cerebro. Ya saben cómo hacerlo, lo recuerden mejor. Así que usamos la escritura para reforzar la lectura. Escribiendo las palabras también ayuda
reforzar el vocabulario. Si usted tiene una lista de palabras nuevas en ciencia, los niños pueden escribirlos en su cuaderno, hacer su pequeño diccionario de términos, y ahí el escribir les va a ayudar a recordar. Y si hay estructuras gramaticales nuevas con una conjugación del verbo, entonces pueden escribir, porque a muchos de nosotros nos ayuda a escribir, no solamente escuchar y mirar. Usamos todos los sentidos para asegurar el conocimiento, tanto mirar, tanto escuchar y tanto escribir. Corregimos los errores en el trabajo escrito después de la tarea, especialmente si es cosa de segunda lengua, que, bueno, queremos que tengan la respuesta correcta también, pero si es cosa de segunda lengua, entonces ahí es importante poner la corrección para que puedan mirar y pueden asimilar por qué es incorrecto y cómo deben escribirlo la próxima vez. Hablamos esta mañana de que esta técnica les ayuda más que interrumpirles para decir, no, debes decirlo así. Esto interrumpe su pensamiento. Ya, pasando. Gracias. La gramática. El sistema verbal, especialmente las conjugaciones y los tiempos de los verbos, es un punto difícil en castellano. Para el no castellano hablante nos lleva años dominar esto, y escribir también ayuda en este caso, la práctica de escribir. Hablé antes de los artículos y el género que son tan difíciles para nosotros y necesitamos mucha ayuda con esto. Yo recomiendo que cuando hay un sustantivo nuevo, que siempre se enseñe con su artículo. Si es el árbol o la ciudad o lo que sea, que lo aprendan juntos para que sepan siempre si es masculino o femenino. La concordancia es muy difícil para nosotros, especialmente en oraciones largas donde hay un sujeto como las mariposas aquí al principio y muy al fin dicen que son delicadas y bellas. Y ya cuando yo he construido toda esta construcción y llego allá, ya se me ha ido el género del principio de las mariposas. Y ustedes van a escucharme hacer errores cuando el descriptor está alejado del sustantivo principal. Esto es común entre los no hablantes del idioma. La concordancia es muy difícil de dominar y ustedes van a tener que tener paciencia con sus alumnos y cultivar sus oídos hasta que ellos automáticamente conectan los escritores con sus sujetos y en el género correcto. El uso de tú y usted también es difícil para ellos. ¿Cuándo se usa tú? ¿Cuándo se usa usted? Hay algunos casos claros. Mi familia es tú. Mis amiguitos son tú. Mi maestra es usted. Los abuelos a veces son usted. Depende de la familia. El general, el capitán, el alcalde, ellos son usted. Pero llega una persona nueva a mi comunidad y ¿cuándo tengo suficiente amistad para tratarle de tú y cuándo no? Hay casos difíciles de saber y a veces
los niños, tanto como yo, necesitamos ayuda en saber cuál es correcto. Y el sistema de referencia, esto, hay palabras que tienen sentido como y, pero por consiguiente, por lo tanto, debido a que refieren a cosas que hemos dicho antes y nos unen con algo que vamos a decir. ¿Cómo manejamos esto? Es todo un mundo también que tenemos que aprender. Y ustedes, los hispanohablantes, están muy bien posicionados para explicarnos esto. Pero si ustedes se dan cuenta que ahí está el problema, ¿no? Tienen que analizar con cuidado para saber qué es el problema del niño y para explicárselo. Entonces, al preparar una clase, mire la lección y analice qué conocimientos previos necesita un alumno para poder comprender esta lección. Tengo el ejemplo de un maestro muy diestro, muy inteligente, que estaba tomando el curso de capacitación en Yarinacocha, en el Instituto Pedagógico, y me vino un día bien confuso. Señora, ¿qué cosa es la electricidad? Tengo esta tarea y no lo comprendo. Claro, no había electricidad en líneas en su pueblo, no los había visto. ¿Cómo iba a saber? Yo rápidamente pensé y dije, Roberto, ¿tú sabes el relámpago que cae y que quema y que nos asusta? Sí, sí. Este poder, esta es electricidad. Este poder ponen en las líneas y viene a las casas y lo dosifican y sale el poder, enciende los focos y hace correr máquinas y hace funcionar bombas y lo usamos en muchas maneras, pero tiene que ser controlado, porque si no está controlado quema y hace daño y nos mata, ¿no? Ok, señora. Se fue ya más o menos comprendiendo el caso de el concepto de lo que era electricidad. Pero la palabra así sola le dejó frío, porque no tenía mucho conocimiento con qué entender ese término. Entonces, estas son las cosas que ustedes pescan antes de la clase para ver qué cosa puedo explicar para facilitar el aprendizaje. Hago una lista de las palabras y frases difíciles y al pensar en una explicación, trate de cambiar los sustantivos a verbos. Los idiomas de la selva son verbales. Ustedes hablan en verbos largos que contienen mucha información. El castellano usa verbos más cortos y realmente castellano, inglés, portugués, los idiomas importados al Perú y a América Norte y Sur, ellos enfocan sustantivos en vez de verbos. Esto es otro cambio gigantesco que tenemos que hacer al aprender un idioma amazónico o para ustedes aprender el castellano. Hay que interpretar centenares de sustantivos. Pero si usted cambia, si usted quiere explicar en una forma que los niños aprendan más fácilmente, cambie su habla a verbos
En vez de decir Pablo era gran orador, decimos Pablo dio buenos discursos. En vez de decir era muy trabajador, decimos trabajó mucho. Y cambiamos la forma a un verbo y les es más fácil para los niños interpretar. Ya, cuando presentamos, tratamos de decirlo en lenguaje lento y con palabras simples. Tratamos de preparar algunos ejercicios de práctica. Y cuando los niños empiezan a trabajar solos, haciendo su tarea, no los dejamos. Les damos algunas preguntas de práctica y circulamos, viendo cómo están. Están agarrando la idea, tienen las palabras correctas, necesitan una ayuda con alguna letra o palabra difícil. El primer ejercicio es como un ensayo, donde necesitan ayuda. Después podemos después hacer la práctica en varias formas y revisar otra vez con toda la clase, y al final podemos poner vocabulario en la pared. Pasando. Al final podemos dejar una tarea, que trabajen solos, pero no lo hacemos hasta que estamos seguros que saben hacerlo. Queremos que tengan éxito. Si le damos tareas que no pueden hacer y siempre están marcados en rojo, se desaniman. Así que damos bastante práctica primero para que, aunque esté trabajando en su segunda lengua, que lo hagan correctamente. Y después dejamos la tarea para que lo hagan solos, ¿no? Ahora, quiero presentarles el modelo que desarrollar un educador abajón muy diestro, muy inteligente. Una vez fue el director del Instituto Pedagógico en Yarina. Estábamos hablando un día de la dificultad de enseñar una clase en castellano, ¿no? Y cómo debíamos hacerlo y cómo podíamos hacer a los alumnos que comprendan. Y él dijo, bueno señora, yo desarrollé este método y usted a ver cómo le gusta. En la primera fase de su lección hizo repaso. Yo digo, cada buena lección empieza con repaso. ¿Qué hicimos ayer? Recordamos esto porque esto va a ser la base para hoy. Después, él dijo, traigo motivación. A veces hago una pregunta. ¿Qué piensan ustedes? Como una vez mi profesor de física dijo, mire, la densidad de agua es tal, la densidad de acero es tal, la presión en el océano profundo es tal. Ahora, si un barco de acero, uno de esos grandes que manejan en el mar, si hunde, ¿va a quedar en medio o va a hundir al suelo? Nos dejó frío. Teníamos que ir a casa y pensarlo y traer una respuesta mañana. Esto era una gran motivación, ¿no? Una pregunta para nosotros difícil de razonar, pero una buena pregunta para levantar interés. ¿Qué será? ¿Cómo será? ¿Qué fuerzas físicas van a entrar para darnos una respuesta correcta? Después de levantar la motivación, a veces trajo un dibujo, a veces un diagrama, a veces contó una experiencia
Cualquier cosa que levante interés de los alumnos girando alrededor del tema que él estaba presentando. En el paso 3 estaba enseñando de todo corazón, demostraba, hacía dibujos, daba diagramas, trajo objetos para ilustrar, hacía todo lo posible para explicar claramente en su idioma el concepto de la lección. Estas lecciones eran para matemáticas, ciencias, historia, cívica, todo el resto que no es educación física o lectura. Entonces, una vez que los niños han observado la clase, el maestro pasó al paso 4, elaboración. Ahora él tenía listas sus preguntas sencillas en el idioma y hacía las preguntas y conversaban sobre las preguntas y desarrollaban las respuestas a las preguntas, y si había términos especiales ponía en la pizarra para que vean. En la fase de expresión, una vez que él había practicado bien con los alumnos y pensó que ya sabían cómo contestar, daba preguntas que podían resolver solos, que podían contestar. Ahora está todavía enseñando en su idioma, así que comprenden y deben poder contestar. Según el grado, fácil o difícil, las preguntas, ¿no? Lo que él sabe que podían hacer. Ya terminado, ya presentó la lección. Ahora, ese mismo día, o el segundo, pasaba a la segunda fase. Gabriel, necesito la segunda frase. Ahora, repitió toda la lección en castellano. Dijo las mismas cosas, hizo las mismas demostraciones, hizo las mismas preguntas, pero en castellano sencillo. Todos los pasos los hizo otra vez exactamente igual. Escribió dejando las mismas preguntas en la pizarra con los términos nuevos en castellano que los niños necesitaban para poder contestar las preguntas. Estos niños salieron entendiendo la lección. Lo habían escuchado bien en su idioma. Cuando lo escucharan en castellano, solamente tenían que aprender el vocabulario, ya no los conceptos. Y resultó muy bien usar este modelo de lección. Llegando al 6º grado, empezó a presentar la lección primero en castellano y después presentó la lección en el idioma más rápidamente para asegurar que comprendieron. Con un repaso otra vez al final en castellano y dejando la tarea en castellano. Me pareció muy ingenio esta lección. Dio la base para una buena comprensión, que es la base para un buen éxito en la escuela, en la asignatura. Hay una desventaja que ustedes habrán pensado ya, lleva más tiempo. Y si usted va a hacer eso, tiene que ser muy ligero y trabajar rápidamente, porque si uno enseña esta lección un día y repite la lección en castellano el otro día, usted termina el año enseñando la mitad del currículum, ¿no?
porque está pasando doble tiempo. Si ustedes pueden ser ligeros, pueden hacer entrar todo en una hora, las dos presentaciones, y puede cubrir el currículum que se les pide. Así que esto fue la recomendación del profesor Huipio, y yo quería pasarlo a ustedes porque me parece valioso y es una manera de asegurar la comprensión en matemática, en ciencias, etc. Mi recomendación mejor sería que se dediquen a preparar textos o por lo menos guías para el profesor en su idioma, para que no tenga que imaginar la lección en el idioma materno, sino ya tengan ahí un esbozo que pueden usar. Esto les va a facilitar mucho tener un manual con los puntos principales en el idioma. Con el tiempo ustedes podrían hacer esto, y yo estoy esperando que con el tiempo Ariap también puede ayudar en esto. Es difícil hacer todo de una vez. A ver, creo que esto es el final. Sí, final. Ya, gracias. Entonces, hay mucho que pensar. ¿Tienen preguntas? ¿Tienen comentarios? A ver, colegas, después de haber escuchado la ponencia de la doctora, si hay dudas, hay que preguntar, no se queden callados. No, a veces dudamos, estamos callados, no podemos preguntar. Pregunten nomás, está abierta la pregunta, la doctora les va a responder. A ver, colegas, si están en dudas, porque estamos sacados de nivel primaria, inicial también. Muy bien. Pueden preguntar nuestra lengua, le dice Santero, ¿no? Ahí está nuestra hermana Moye, ella puede responder. Y si dominan inglés, también pregunten en inglés, o francés, lo que dijo en la mañana, ¿no? Puede traducir. Y ya lo va a traducir acá el hermano Faisal. Pregunta nomás, Santero. A ver, alguien. Ahí está el profesor Milton, gracias. Bien, doctora, casualmente voy recibiendo las expectativas que he venido. Y justamente estas propuestas de IB son muy buenas. Y quería preguntarle, la propuesta del maestro que ha propuesto, acabo de aprender nuevo para mí, que es una propuesta por fases. La primera fase en el idioma, y la segunda llevarlo al castellano, o puede ser al revés también, dependiendo cuál es tu lengua. En el caso de comunicación, aquí en el currículo nacional, nos han partido el 3. Cuando se lee, cuando se escribe y cuando se comunica. Y cada uno tiene sus procesos, son procesos didácticos. Yo quería preguntarle si el maestro, con la propuesta de esas 3 fases que pone, ¿ha tenido éxito? ¿Hay alguna experiencia de esto? Este método fue desarrollado mucho antes de las primeras, de los modelos actuales, ¿no? Así que no ha sido probado en el contexto de estos, lo que ustedes tienen ahora, pero sí tuvo éxito. Sus alumnos salieron conociendo. Y ustedes tienen esto o recibirán esto en el WhatsApp en una forma un poco más diferente. Dice, el título es más o menos cómo enseñar cívica, historia, matemática, etc. en castellano, o en tercero y cuarto, y después otra vez cómo enseñar estas asignaturas en quinto y sexto. Y la diferencia es que en tercero y cuarto se pone el idioma materno primero, en cuarto y quinto y sexto se pone el castellano primero.
Ya. Quizás ustedes tengan que adaptar un poco, cambiar el sistema un poco para acomodar los requisitos de hoy, pero no es una mala idea, y también textos bilingües es una muy buena idea que hemos usado en el pasado con buen éxito. El castellano, bueno, el idioma materno en una cara, en la otra cara el castellano, y ahí los alumnos pueden leer y comparar, y esto les ayuda a agarrar el idioma. Gracias. Con respecto a los textos, quería preguntar al profesor Jeiser, usted también, doctora, maestro, usted mencionó de que nos va a facilitar los libros que ya ustedes tienen producidos hasta el tercer grado de primaria, el Sahuaba, ¿no? Sí, si no me equivoco. Yo le escuché decir si eso es así, y también le escuché decir en la mañana que sería muy bueno que estamos aquí en Bermúdez podamos aplicarlo en nuestro contexto. Yo le quería preguntar si usted me manda, yo sí lo estoy tomando muy en serio, si usted me manda ese libro, por ejemplo, virtual, yo lo puedo fotocopiar, porque todo tiene un derecho de autor. Eso quisiera que se me quede claro, porque a veces llega algo original y de repente mañana yo cambio de un bufeo, lo puedo cambiar por aquí por un Paco, y ya estoy creándome yo en base a mis estudiantes, ¿no? Finalmente eso está penalizado. Esas eran mis dos preguntitas que se me ofenden antes. Ya, mira, nosotros no estamos dando en digital justamente por lo que acaba de decir, por tema de derecho, porque todavía nuestros libros están en proceso de validación y tiene que entrar por la Biblioteca Nacional, por todas estas cosas, ¿no? Pero sí podemos facilitarle el machote en físico, pero acá hay otra cosa, justo estoy conversando con los maestros, acá hay variantes, ¿verdad? Tanto a Sheninka y a Shaninka. Si nosotros podríamos contextualizar y si no cambiaría tanto el proceso, la dinámica, por ejemplo, con una vocal, pues Juanita por acá, sería fácil, pero si me van a cambiar toda la estructura, el tema, los dibujos, los vocales, las sílabas, ahí sí habría un problema. Ya que ustedes van a tener un acompañante bastante interesante, el doctor Lex, quizás con él podríamos trabajar para poder adaptar al variante a Sheninka y a Shaninka de la zona. Es importante contextualizar, porque nosotros justamente trabajamos y enfocamos y apostamos por el tema de la contextualización. Me gusta, profesor, su compromiso, y siempre yo digo que los mestizos que se compran el tema del EIB son grandes aliados. Son unos aliados que no se imaginan, potentes, como lo llama la profesora Ángela ya. Por ejemplo, nuestra directora se ha comprado el pleito de la EIB, y ella es una gran aliada, y gracias a ella hemos avanzado bastante, y de repente acá el profesor se compra el menú de la EIB, puede ser un gran aliado, ¿no? Como él mismo está diciendo, tiene un gran compromiso, lo está tomando en serio. Si él lo está tomando en serio, ¿qué mejor o qué más que nosotros? Ese es el problema. Muchas veces esperamos que otros nos lo hagan. Esperamos a otros. Por eso es que nos gusta culpar a otros. Ellos, por culpa de ellos, pero nosotros ¿qué? Eso, ¿no? Nos falta la autocrítica, el autodiagnóstico. ¿Cuál es nuestra falencia? De repente ya muchas cosas no se utiliza esto, el tema de la FODA. Sería interesante que entre ustedes hagan o vean cuáles son sus fortalezas, sus debilidades, sus amenazas, sus oportunidades, para que ustedes se vean en qué escenario lingüístico se encuentran. Porque han visto, ¿no, profe? Usted mismo, el tema esto de la pequeña oración tan simple. 4 grupos, 4 oraciones diferentes.
de repente había Xánica, de repente mezclado, pero no tiene por qué cambiar mucho. No tiene por qué cambiar mucho. Entonces, profesor, yo me comprometo a comunicarle, y en nuestros procesos de capacitación, por ejemplo, continúa. Si nosotros, por ejemplo, les mandamos el libro y si ustedes no contextualizan, no saben escribir, no saben leer, no comprenden, entonces, ¿cómo van a utilizar el libro? Va a terminar igual los libros del Ministerio de Educación, ¿no? Va a terminar en el baño. Entonces no queremos eso, porque nuestros libros tienen guía metodológica, ¿no? De cómo se aplica uno a uno. Entonces, ¿por qué mejor no comenzamos con pequeños talleres para ir familiarizándonos primero con la regla gramatical, después con todo, que esta es la parte lingüística, que ustedes van a tener un gran apoyo acá, y tienen gran apoyo con el doctor Payne también, que nos puede facilitar, y nosotros podemos acompañarles en ese proceso, para que ustedes vayan entendiendo, comprendiendo, y sabiendo cómo se escribe o cómo podemos desarrollar. De repente talleres pequeños, como taller de escritores, por ejemplo, ¿no? Elaborar libros pequeños, libros grandes, dentro de eso hacer nuestra adivinanza, hacer pequeños cuentos, contar chistes, algunas cosas como si estuviéramos empezando de eso. Justamente es el tema de la revitalización. Cuando hablamos de revitalización, justamente estamos rescatando de lo que ya hemos dejado de hacer, y cuando hablamos del tema de fortalecimiento es cuando estoy haciendo pero no lo hago muy seguido. ¿Ya? Entonces, cuando me dicen, oye, el pueblo Xánica de Puerto Bermúdez ¿está en revitalización o está en fortalecimiento? Yo pienso, y como he visto, pienso que ustedes pueden estar en un proceso de revitalización. O me equivoco, o espero equivocarme. Espero equivocarme, porque si fuéramos fortalecimiento sería con lo que tienen acá y más con los conocimientos que tienen acá, ustedes van fortaleciendo. Es como ir taponeando, ¿verdad? O sea, lo que yo voy haciendo esto, pero cuando no hay nada, entonces solamente entra. Entonces estamos en procesos de revitalización. Ucayali está trabajando con los niños en dos escenarios. Trabajamos, la doctora ha visto, el tema del fortalecimiento con los niños de la comunidad. Con los niños de la comunidad se trabaja el tema de fortalecimiento, y con los niños de la zona urbana o periurbana se trabaja el tema de la revitalización. En Lima hay una comunidad shipío que se llama Cantagallo, ahí se trabaja el tema de la revitalización. ¿Por qué? Porque justamente no tiene el escenario de la comunidad, tampoco es una zona geográfica. Entonces, lo que dice el profesor, yo les mando el tema Usaguabo, esto, ya 1, 2, 3, 4, 5, ya 6 trabajamos, pero ¿cómo lo aplican? Si no lo entendemos, si no lo comprendemos. En el tema de comprensión lectora, no solamente está mal el niño está mal porque nosotros enseñamos mal. ¿Y por qué enseñamos mal? Porque justamente no nos han formado y no sabemos y no conocemos. O sea, es toda una cadena que puede ver. Por eso yo les decía, esto quizás yo no lo voy a ver, pero puede ser que quizás en 5, 10 o 6 o menos, de repente, si nosotros nos ponemos la pila, podemos ver y nosotros podemos realmente ser profesores de fortalezas. Los que se hacen llamar profesores de fortalezas son los que deben tener esos dominios, esos conocimientos, esas características. ¿Cuál es la característica de un profesor o de una profesora fortaleza? Solamente porque soy amiga del que trabaja en la UGEL o porque soy amiga de esto. No, tiene que tener justamente esos conocimientos. Y hemos visto acá cómo yo puedo enseñar L1, L2. Si yo ni siquiera hablo bien mi idioma, ¿cómo voy a hablar, cómo voy a enseñar otro idioma? Y por eso es que muchos padres de familia no nos quieren, porque no hay un compromiso de nosotros. La educación es un compromiso, es un todo, y no tiene que ser una obligación. Y eso me preocupa. Estoy ahí sentado conversando con mi equipo un poco. Me he desesperado. ¿Cómo podemos trabajar con esta zona para ver la estrategia? No tenemos esta estrategia. La doctora Patricia nos está indicando con base científica. Todo lo que ella está exponiendo son ya estudios de investigación por años, con resultados exitosos.
con base científica, no está inventando. Nosotros no hemos venido a inventar, hemos venido a compartir y a enseñarles, a darles herramientas de cómo ustedes pueden hacer un tratamiento de su propia lengua. Juanita es solita elaborando materiales educativos. Hemos llevado a 1, a 2, a 3, a 4, a 5, a Xénicas, a Chancas. No pueden. ¿Para qué nos aceptan? Pero yo no sabía por qué todo el tiempo estaba en el celular. Resulta que el profesor estaba llamándole a su papá, a su mamá. Entonces imagínense, un profesor que no tenga conocimientos culturales, ¿cómo va a elaborar un material educativo? O un profesor que no conoce su zona, su cultura, su lengua, ¿cómo va a contextualizar? Tenemos que tener talleres de interculturalidad, talleres de cultura, talleres de canto, talleres de, no sé, de cosmovisión. Juanita ha elaborado un material bien bonito, el tema de la cosmovisión. Quizás, Vito, puedes mañana de repente mostrar la cosmovisión Shipibo, Aguajún y Xénica que hemos elaborado. En base a eso es nuestra educación. Nosotros no podemos salir de nuestro contexto de la cosmovisión. La cosmovisión para nosotros es una guía, ¿sí o no? Es por la cual nosotros como cultura nos vamos, nos dirigimos. Entonces, para nosotros poder seguir elaborando materiales, tenemos que primero comprometernos y conocer nuestra cultura. Acabo de recibir una noticia muy bonita, doctora Patricia, la directora de AGP, ¿así es, no? De AGP. De la UGEL, de la directora de la AGP, la doctora Ángela Villacorta, ya seleccionó la zona que nos va a dar como una red, ¿no? Y ha sido un éxito. Dice que participaron más de 400 profesores en la clase simulada de nuestro libro Baba 1, y sería bonito acá. Entonces hay que empezar nosotros allá decimos a shipibizarse. Acá ¿cómo sería? A shaninquearse. ¿Qué ha pasado? Me gusta cómo se ríen los achánicos, de verdad. Yo disfruto cuando escucho hablar una achánica con los cantantes. Por allá, por allá. Y después regresa la risa, ¿no? Por ahí pasa. Yo trabajé primera vez en una comunidad achánica y así era en la mañana. La risa empezaba allá y terminaba por acá y volvía nuevamente. Bonita risa tiene. Entonces, maestros, ¿qué hacemos? Que terminen para que piensen qué hacemos, ¿verdad, colegas? Sí. A ver. Buenas tardes a todos. Hermano Jason, como usted está, estoy preocupado también. De repente recién va a escuchar ahora, como dices, un flash. Va a escuchar cuando intervención, ¿no? Dijo, a Xénica y Xénica somos iguales. ¿Sí? Ahí está, hermano Moya. En Bermúdez somos achánicas. Hay un grupo que somos achénicas. Y ahí, Sahuahuo es la variante lingüística de Ucayali. Sahuaro, la variante de Sich, Tobiriasa. 2023 hemos estado haciendo el trabajo, no me acuerdo, el profesor Cristian, los libros Sahuaro. Nos vamos allá, la sorpresa es de que a nivel nacional, ¿no? Manamoya, hablamos bien claro, haciendo poco, si hay que decir las cosas, hay que decir las cosas como son. Si no podemos mejorar. Dice el amigo, te lo dice porque quiere que mejores. ¡Claro! Nosotros aquí en Pichis hay achánicas, hay achénicas. Usted, justamente como se habla acá, decir usted en arte. ¿Para aquí? ¿Por qué no? ¿Quién soy yo? ¿Soy achénico o achánico? ¿Cuál es el predominio, el 100 por el 90% aquí en Puerto Bermúdez? ¿Por qué? Entonces vamos a hacer un ejemplo. Yo quiero que usted, como se esa hermana, ¿es igual o no es igual? A ver. En Bermúdez, ¿es achánico o achénica?
Bueno. En realidad, hermanos, es esto, ¿ya? En el marco del respeto, por favor, siempre esto tiene que primar. ¿Está bien, colegas? En el marco del respeto, sea Ashaninka, Asheninka, no dejamos de ser pueblos originarios. Cada pueblo, el pueblo Ashaninka, se lo respeta. Tiene sus grafías, tiene sus propias, digamos, hay que señalar así, ¿no? Tiene sus propios dígrafos en las grafías, ¿verdad? Tiene sus propias consonantes, su propia pronunciación y su forma de expresarse. ¿Está bien? El pueblo Asheninka, de igual manera, merece respeto. Tiene sus propias grafías, tiene sus propios dígrafos, tiene sus propios vocales. Ahora, sea Ashaninka o Asheninka, son dos culturas distintas y se merecen respeto. Y por lo tanto, eso no quiere decir que todos somos colegas, todos somos de pueblos originarios, ¿verdad? Muy bien, ahora, pero hemos podido observar algo muy bonito, que no han escrito ni en Ashaninka ni en Asheninka. ¿Se dan cuenta? Es más, ni han pronunciado en Ashaninka, porque han pronunciado todo en Asheninka. Seguramente han sido los Asheninkas, ¿verdad? Porque como no los conozco, pero eso no quiere decir que no merecen respeto. Al contrario, bienvenido, hay que aprender, hay que conocer y hay que compartir. Ahora, la otra partecita bien bonita, Heiser, es de que el hermano, el colega, el maestro, está muy preocupado. Claro, pero nosotros como institución, como área, difícilmente entregamos un material sin haberlo dado a conocer cómo tiene que usar usted su material. No voy a hacerle un daño. ¿Por qué? Y va a ser digamos, no un beneficio para nosotros. ¿Por qué? Porque le voy a dar un material que no va a poder usar. ¿Por qué? Porque no lo voy a poder en un ratito. Está bien, hermano, y el colega, toma, le doy. Entonces usted va a sacar algunas palabras y va a poder trabajar. Y fin de año usted me va a decir, pero ese material no lo he visto tan, digamos, que me ha ayudado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no lo he dado a conocer cómo usted va a hacer el uso y manejo de este material, que es tan bonito. Y ese material no lo hicimos, digamos, ayer y hoy día lo sacamos. Eso es como un bebé. Por ejemplo, ese es mi hijo, digamos, ¿no? O mi hija. Tiene más de 20 años ese libro, que recién está saliendo, porque también está mirado, digamos así, por el ministerio, por el DIJEVIRA, Pero ahora, lo último, Heiser, quería decirles esto, hermanos, colegas, si tenemos que escribir, lo único que les pido, si vamos a escribir en la L1, pensemos como cultura, como Asheninka, pensemos como Asheninka, ¿cómo hable la Asheninka? No, algunas veces para escribir, ya, ¿qué hacemos? Pensar rapidito en la estructura del castellano. Por eso algunas veces tenemos estas dificultades o confusiones. Y si tenemos que escribir o hablar en Ashaninka, pensemos en la estructura Ashaninka y escribamos y hablemos en Ashaninka. ¿Está bien? Pero tenemos que tenerlo bien nosotros primero. Hace ratos preguntaba cuántas grafías tiene el Ashaninka. Me han dicho 22, ¿se acuerdan? Entonces, ¿cómo yo de maestra no voy a conocer mi grafía? Y esto es más que preocupante, más que estar en UCI. De UCI, más allácito y estamos, ¿verdad? Entonces, esto no quiere decir que no. Por eso estamos aquí, para poder compartir lo poco que conocemos y lo mucho que nos da la doctora Patricia, más que todo a mi persona, a nosotros, al equipo, para poder compartir con ustedes. No se olviden, colegas, que cada pueblo merece respeto. Y cada cosa que hagamos nosotros, si hemos errado, por ejemplo, yo creo que sí, nuestros niños también han errado, porque nosotros lo hemos enseñado.
Y eso es lo más preocupante, ¿verdad? Entonces ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que pensar en la estructura de nuestro propio pueblo, como hablamos, y así vamos a escribir. Ya, colegas, hermanos, discúlpenme si es que en un momento de repente hay algo que hemos dicho y se han podido sentir mal. No, siempre tiene que ser en el marco del respeto. Cada uno tiene que conocer su árbol genealógico para que nadie me diga, tú eres. No, yo sé quién soy, porque conozco quiénes son las familias de mi papá y quiénes son las familias de mi mamá, y yo estoy en el medio. ¿Ya, colegas? Esto no es una forma de cómo decirles, no, al contrario, si estamos parados aquí es para compartir lo poco que tenemos nosotros. Hermanos, así que solamente para aclarar una cosita, cuando yo dije, el profesor está mirando, tengo su micro, solamente para aclarar una cosita, yo tengo mucho miedo y con bastante respeto siempre me dirijo a donde yo me voy cuando el público objetivo no es mi cultura, porque habemos cultura que entendemos al revés o entendemos como querramos. Y a mí ya me ha pasado. Yo ya vengo trabajando muchísimos años con los pueblos indígenas y yo soy shipibo, imagínense, ¿qué hace un shipibo acá? ¿No? Debería estar ahí de repente, pero no, mi corazón es Amazonía. Y para que el profesor Oncochapa entienda, cuando yo hablaba que todos somos iguales, yo decía en el marco de la ley, ¿ya? No que Ashanin que es igual, no, sino hablaba en el marco de la ley de respeto, ya, de entre hombres y mujeres todos somos iguales, pero yo sé que todas las culturas son diferentes. Ashánica tiene su grafía, al momento de que ya le han dado una normalización de la lengua, significa que es una cultura diferente a la cultura ashénica. Ashénica tiene su grafía y Ashánica tiene su grafía. Y los dos se deben respetar. De repente, por ahí, se pueden entender, se pueden hablar, quizás por ahí hay algunas diferencias, pero se entienden al final. Igual con nosotros, por ejemplo, pasa con los cacatayos. Los cacatayos me entienden, yo les entiendo un poco, pero eso no significa que yo conozca el contexto del cacatayo, ¿ya? Entonces, cuando yo hablaba que todos somos iguales, hablaba en el marco del respeto a la igualdad de género. Como pueblos originarios. No, sino como mujer, hombre, hombre, mujer. Pueblo originario es otra cosa. Cuando hablaba, ¿te acuerdas, no? La mujer hace esto, el hombre también debe hacer. Estaba hablando yo en términos de género, nada más. Ya no quiero que por ahí digan que Heiser ha dicho que Ashánica y Ashánica es igual. No he tocado eso, sino he tocado entre hombres y mujeres ante la ley y ante Dios. Profesor. Póngase de pie, por favor. Hola. Profesor. Doctora Patricia, hermano Heiser, hermana Juana, y todo el grupo humano de Armavir y Amadiat, colegas docentes que nos acompañan en esta ponencia. Y bueno, creo que es importante resaltar este día y medio, creo, en el cual la doctora Patricia ha enmarcado el tema de la EIB, los fundamentos y lineamientos de la política EIB. Nosotros como maestros EIB tenemos que tener en claro y empoderarnos de esos temas, porque básicamente nosotros trabajamos en contextos de los pueblos originarios. Ya lo dijo Heiser. Todos nosotros nos mantenemos con esa fuerza de ser maestros, fortaleza, ya lo dije. Embarcados en un modelo de servicio educativo EIB, algunos trabajamos en contextos de revitalización, otros de fortalecimiento y otro escenario lingüístico también que está en la zona urbana, que es ámbitos urbanos. Seguramente que Puerto Bermúdez ha excluido ese tema. Es un tema que también tiene que atacar aquí la UGEL de Puerto Bermúdez. Muchas veces dejamos de lado
la problemática que existe aquí. Entonces nosotros también hemos visto la necesidad, y quiero resaltar también el trabajo que está haciendo Ariad en el campo de este tema, lo que es la construcción de este libro del Saguaro, que en la variante del Ucayali está como el Saguaro. Entonces, maestros, creo que nosotros no tenemos que por qué, de alguna manera, sentirnos mal. Ya lo dijo la maestra Juana cuando decía, cuando yo me voy, por ejemplo, al Perené, voy a expresarme tal y cual como ellos se expresan en su lengua materna como achénica. Achánicas, ¿no? Conociendo sus 19 grafías, esos dígrafos que tienen ellos. Si yo estoy en el Pichis, claramente tengo que conocer las 22 grafías de la achénica, pero también conociendo las variantes. Si me voy por a Purucayali, el alto, seguramente en el Alto Atupizú, también tenemos hermanos, también que ellos también dominan su propia habla. Hermanos, yo creo que ha sido fundamental e importante compartir todas esas experiencias, porque también aquí hay algo que tenemos que tener en cuenta los maestros que trabajamos en contextos de revitalización. La revitalización, ya lo dijo la doctora, ¿no? Tenemos que fortalecer. No quiere decir que tenemos que sepultar a la EIDE. Pero muchos de los colegas, ¿qué tienen en mente? No, la revitalización es castellanizar. Cuando nosotros tenemos que fortalecer, como ya lo dijo, con temas juegos lúdicos, en nuestras propias costumbres, ¿no? Hay palabras técnicas de repente que voy a soltar y ahí en los colegios lo van a entender, la neoteología y la epistemología, como pueblos originarios, perdón. Es la parte de la cosmovisión que ya dice aquí nuestro colega G. Cuando tenemos bien empoderado a estos colegas, entonces verdaderamente vamos a ser profesores EIBE, que ninguna política de Estado va a atropellar los derechos de los pueblos originarios. Colegas, nuevamente mi saludo para la doctora Patricia, que hoy en día le vi en directo. En 2023 estábamos trabajando de manera virtual con el doctor David Pei, un lingüista muy destacado, y creemos que eso va a aportar. Y eso es lo que queremos nosotros, recoger esas experiencias que nos van a servir en nuestro compartir en las comunidades que estamos nosotros trabajando. He tenido muchas experiencias de haber trabajado en algunas comunidades alejadas del distrito y también ahora trabajando muy cerca del distrito. Entonces, todas esas experiencias, colegas, yo sé que ustedes también, los maestros contratados, trabajan de esa manera porque cada año se van desplazando de un lugar a otro lugar. Y creemos que toda esa problemática que ustedes van recogiendo sirvan como una experiencia para que ustedes puedan de repente hacer un trabajo de investigación. Colegas, todos tenemos para prepararnos. Yo creo que en cada uno de ustedes hay una experiencia. Y todas esas experiencias es bonito compartirlas en estos días, en los grupos de interaprendizaje que muchas veces hemos trabajado seguramente en redes educativas, y hoy en día que se trabaja en redes rurales, es muy importante trabajar, porque ahí tenemos algunos, bueno, en este caso, coordinadores, si no me equivoco, que hay. Sería bueno insertar esos temas también, colegas, para poder trabajar desde una manera mancomunada también, integrando a la autoridad comunal también. Eso sería, muchas gracias, maestra. A ti, maestro Quempiro. Dos cosas bien bonitas, aplausos, dos cosas bien bonitas, colegas. Miren, ve, no hay que confundir dos cosas, ¿ya? Les voy a compartir así bien bonitillo. Miren, la primera, no confundamos si nosotros los profesores estamos en revitalización, ¿ya? Por favor. Esa es regla número 1, ¿ya? Yo les digo con experiencia. La número 2, que es muy distinta, allá en la comunidad, que nuestros niños hablan la lengua. Yo no conozco específicamente cada una de las comunidades donde ustedes trabajan cada año. Los que conocen son ustedes. Pero esto que quede el rol y el compromiso de ustedes. Cuando en delante, hace ya horas atrás, mi colega decía, están en revitalización,
ustedes como Ashénica o Ashánica y Ashénica, que lo digo así, están en revitalización. Sí, han dicho todos como si revitalización sería un orgullo. Un orgullo, así yo le creo, no puedo pasar el día de mi masato. Entonces, yo dije, ¿cómo? Pero yo conozco acá más de 10 que hablan, escriben la lengua. ¿Cómo que van a decir que está en revitalización? Ah, me he puesto a pensar, yo solita me he puesto a pensar. Revitalización estarán los maestros, no allá los niños que les esperen en la comunidad. ¿Ya? Entonces esto ustedes solo lo conocen y no hay que confundir. Si nosotros no hablamos nuestra lengua, no escribimos, eso no quiere decir que nuestros niños estén en la misma condición que nosotros. ¿Ya, colegas? Esto hay que tenerlo como una parte de experiencia, una parte de reflexión. ¿Ya, colegas? Entonces, sí, gracias. Muy bien, a la participación del profesor Avelino, para que también voy a intervenir con la pregunta. Fuertes aplausos a la profesora Juanita, que nos está haciendo entender. Lo que quiero mencionar acá, lo que dijo la maestra Juanita, docentes de revitalización. Colegas, yo creo que nosotros somos leedores y entendemos lo que leemos. ¿Qué cosa lo que caracteriza, lo que identifica el Ministerio de Educación? ¿Docentes o instituciones? Instituciones. Y dentro de la institución, ¿quiénes viven ahí? Los padres de familia, los estudiantes. ¿Ves? Entonces yo creo que, ¿cómo se llama? Ese trabajo es muy importante para seguir trabajando en lo que es EIB. Ahora la pregunta es, ¿qué son? ¿Ashánicas o ashénicas? A ver, mira, yo he sido uno de los participantes que en el año 2007, 2006, 2007 y 2008, a nivel de la Amazonía, de los pueblos ashánica, de producción de texto, salió la resolución el año 2008, ya, no me recuerdo qué número, con los 19 grafías. Ministerio de Educación comenzó a enviar libros en todas las instituciones educativas. Yo le pregunto a los docentes, los estudiantes, ¿utilizarán? ¿No están como elefante blanco ahí en la biblioteca, en el armario de la institución hasta la actualidad? No lo utilizan porque no lo entiende. ¿Quién peje? Y lo que sí mape, no sé qué más de lo que hablan del Perené. Meca. ¿Ves? Entonces, viendo la necesidad, gracias allá en, como se llama, Oventene, por Camaiteri, no me recuerdo quién es, hemos dicho que no se puede trabajar porque el ministerio está invirtiendo y no se está utilizando ese material bibliográfico. Ahí donde que nos organizamos, cuando estaba de dirigente Henry Ford, también conocen, ¿no? Y ahí logramos en el año 2019, si no me equivoco, ¿no? La grafía de 22 del pueblo, 22 grafías del pueblo ashénica. Pero qué lamentable, en el congreso del año pasado, una maestra, yo soy ashánica, enseñando la grafía escritura de ashénica TZ, y dice que es ashánica. En eso estamos confundidos, colegas. El día sábado, eso se va a tratar. Yo quisiera que ustedes estén presentes porque yo voy a llevar mi ponencia. Es un congreso democrático. Le voy a llevar las dos resoluciones y hay que ya determinar en qué estamos, con algunas palabras que dominamos, ¿no? Eso quería para aclarar. Muchas gracias. Somos ashénicas, no por mí, sino por los estudiantes que están en las comunidades nativas del sitio. Gracias. Muchas gracias, maestro. Allá también, solamente para apoyarles en lo que están hablando, en Atalaya nos habían pedido el Augel de Atalaya, porque también allá hay un problema entre Ashe y Asha. No, pero yo siempre a los ashénicas yo les digo Atziris, porque si no hubiéramos hecho entre Ashe y Asha, hubiéramos sido diferentes, ¿no? De repente ustedes tienen otra manera de decir hermano, hermana, y yo estaba averiguando por ahí, me dice que Atziris, ¿no? Entonces para mí, ashénicas son los pueblos Atziris.
por ejemplo, los shipibos no significa nada. No tiene significado. Shipi es el mono chiquito con barbita, o bu es el prolificador. Un montón de monos seríamos nosotros, o un montón de piquitos. Pero nosotros, yo nunca le digo a mi otro hermano shipibo, yo le digo único. Nosotros seríamos único, o el único, no único. Entonces, también tendríamos que ver esas cositas para ver, porque eso confunde de verdad. Ashe. Y muchas veces, por muchos años, el gobierno peruano solamente ha reconocido al pueblo asháninca y ha generalizado la familia lingüística arawat, ¿no? O arawat. Y en Atalaya se ha hecho la recategorización de pueblos, tanto instituciones educativas y comunidades. Y ahora ellos tienen mayor cantidad de comunidades ashénicas y mayor cantidad de profesores ashénicas. Hay una metodología, sería bonito que de repente, si ustedes se ponen las pilas, se comunican con la UGEL de Atalaya y pueden pedirle un modelo diciendo cómo ellos han trabajado el tema de la recategorización, para no estar discutiendo. Por eso yo les digo, yo no quiero crear ningún conflicto entre los Ashe y los Ashá, que los respeto mucho, ¿ya? Y creo que debemos tratarnos, como dice Juanita, en el marco del respeto, ¿no? Siempre los mestizos dicen, no, divides y reinarás. Entonces no nos pueden dividir. Y que no nos creamos que los Ashe son enemigos o los Ashá son enemigos. Acá no hay enemigos. Acá solamente podemos decir que somos víctimas de un sistema que no está adecuado al contexto cultural de los pueblos indígenas. Bueno, voy a organizar mis ideas. A ver, adelante, maestra Liz, breve y preciso. No organice, ya tienes organizado, ya por eso te has parado. ¿Me escucha? Sí, maestra. Yo no suelo hablar muy con micro, me gusta hablar de frente, pero voy a hacer un esfuerzo, ¿ya? Bueno, colegas, muy buenas tardes. Escuchando todos los aportes, las preguntas, ¿no? Hay algo que me está dando vuelta acá y quiero salir fortalecida de esta ponencia. Muchísimas gracias, creo que es interesante, importante. Yo veo que los colegas solamente observamos, de repente todos tienen esa duda, pero no se atreven a preguntar, ¿no? En la mañana estaba viendo un video, ¿no? Donde una maestra estaba haciendo su clase. Yo pensaba que la profesora estaba poniendo el video para nosotros darnos cuenta de la dificultad que tenía la maestra y hacer una comparación, ¿no? Porque veía bulla, uno y otro hablaba, no se entendía tan bien, que yo misma le pregunté a la profesora de qué más o menos quería enfocar el tema y ella me había dicho que quería hacer, estaba enfocando que la maestra tenía tres niños escenarios diferentes, como un aguajú, uno que habla castellano y un shipibo, ¿no? Entonces, yo me enfocaba en mi trabajo y me ponía a pensar, ¿no? Yo pensaba en ese panorama. Yo sé que todos acá también están pensando en eso, porque cuando nos vamos a nuestras instituciones encontramos niños de todo escenario. ¿Es verdad? ¿Sí o no? Sí, es verdad. Encontramos niños de todo escenario y también encontramos niños que unos aprenden más rápido que otros, ¿no? Por ejemplo, yo, el año pasado, yo quiero hablar esta experiencia desde mi institución educativa. El año pasado hemos tenido un taller sobre el libro, aplicar el libro, ¿no? Yo estaba feliz, quería ir a mi escuela y ver, ¿no?, ese resultado. Pero acá, eso es lo que sufren las instituciones educativas en el ámbito de Puerto Bermúdez. Yo voy a aprovechar para, no sé, dejarle de tarea al presidente del SUTEL, que desde la UGEL, ¿no?, que se respete las instituciones que dicen revitalización, fortalecimiento.
¿Saben por qué? Yo tuve ese problema el año pasado. Yo me nombré el año pasado y digo lamentable así, tengo un director, pero el director me exigió a mí enseñar inglés, ¿no? De acuerdo al plan de estudio, pero yo le había dicho que quería enseñar a Jenica y que los padres no quieren, también yo no. Esa petición va al señor Belsuter, que con un documento que se respete, si es revitalización, que se respete su cultura, que se respete su lengua materna y que dejen a los maestros. Por ejemplo, yo le decía a mi director, yo quiero enseñar a Jenica, ¿no? En reemplazo de inglés. Yo no sé inglés. ¿O quién de ustedes habla bien inglés? Nadie. No, para mí fue yo decía en el taller, esa es mi preocupación. Yo sé que este año nuevamente voy a enseñar inglés. Yo le decía a mi director, ¿por qué yo no enseño a Jenica? Y ahí los niños están no dominan porque los mismos padres también a veces no creen. Yo no sé si echar la culpa a los padres o al director nombrado, pues, ¿no? Así voy a decir directo. O sea, cómo ha trabajado. Yo quisiera a ver, ¿cuál sería, profesora Juanita, Heiser, ¿qué me recomendaría, no? O sea, de este año en mi regreso, ir a hacer, ¿no? Frente a esta situación. Porque yo sé que voy a ir a enseñar inglés. Yo me río pues porque yo tampoco sé hablar, así un esfuerzo, yo quería enseñar a Jenica, pues, ¿no? Y ahí nos ponen, no, tiene que ser inglés. Y yo no sé, ¿no? Yo le dejo tarea al de usted que es más allegado a la fe, que se respete, pues, ¿no? La cultura para nosotros como maestros, tanto nombrados y contratados, podamos enseñar en la lengua materna. Eso sería mi aporte. Muchas gracias, maestra. En realidad, este tema, la maestra, la doctora Patricia, aplausos con ganas, colegas, si vamos a aplaudir, hay que aplaudir con ganas. Y si no vamos a aplaudir, no aplaudamos, porque cada cosa que hagamos, tenemos que hacerlo con cariño y amor, para que suene bonito. Hasta el aplauso suena bonito cuando se lo hace con cariño, con amor. Ya, mírenme, escúchenme, colegas. Yo sé que los minutos pasan, pero yo les veo que no se mueve, les cuento. Y me da mucho gusto. ¿Saben por qué? Porque sí, ahora sí me doy cuenta que sí están empezando ya a captar lo que la doctora nos indicó. Justamente, antes de empezar con la respuesta, sabemos nosotros en qué nivel que nos ha dicho Fishman, no sé si pronuncio bien, doctora. Ustedes han escuchado esa parte tan importante. Yo me iba de aquí, regresaba, ahorita van a preguntar, ahorita vuelven a preguntar. Nadie ha preguntado, nadie preguntó, por dos cosas. Uno, pienso que entendieron muy bien. Otro, querían que les hablen idioma, yo creo. ¿Sí o no? Digan la verdad, pues, hermanos. Sí hablan. Piñao, piñao mañana te rañane. Ya, que no te canta el canje ni yo. Era picani, güey. Ya, ¿no? Teu katsu, canta el teu katsu. ¿Ya era? Voy a decirle a la doctora Patricia, no que soy intérprete, doctora Patricia, teníamos vergüenza, eso es lo que nos acaba de decir. Entonces, todos somos seres humanos, ¿verdad? ¿Sí o no, maestro? Todos somos seres humanos, siempre tenemos eso es de nuestros ancestros, eso jalamos nosotros, ¿verdad? Pero como somos maestros empoderados, hay que darle, hermanos. Ya hay que darle, seguimos hablando, porque si no hablamos, ahí sí de verdad se va a ir nuestra lengua y todos nosotros juntos. ¿Ya? Yo quería decir esto. Yo, ¿cómo voy a enseñar? ¿Cómo voy a saber qué lenguas, qué voy a enseñar? Por supuesto que sí, estamos para
Ustedes lo conocen, pero lo voy a repetir. Tenemos que hacer nuestro diagnóstico. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan? Yo sé que eso lo hacen cada año. Nuestro diagnóstico para saber si nuestra institución o nuestra comunidad es, qué lengua pertenece, si es ashánica, de repente la cultura ashánica, y de repente esta cultura es ashénica, pero sin embargo, así como en mi comunidad dice ashánica, pero todas las personas son ashénicas. ¿Por qué? Porque este es el sistema, lo que decía Heiser, ¿verdad? Entonces eso no es el problema. El problema es que nosotros tenemos que hacer nuestro diagnóstico para saber en qué lengua. La maestra Liz ya ha hecho su diagnóstico y todos hablan inglés. Y por eso su director le ha dicho que debe de enseñar inglés. O estaré equivocada, disculpe de repente esto. ¿Por qué? Porque esto es lo primero que tenemos que coger para poder enseñar a los niños. A excepción que sea una institución monolingüe, ¿verdad? Esto cambiaría la situación. Ya yo estoy hablando según lo que ustedes me están solicitando y comentando. Ya esto yo quiero, yo sé que el tiempo es oro, yo sé, Heiser, pero mira Heiser. Muy bien, entonces, ¿por qué? Porque tenemos que respetarnos desde la hora del inicio hasta el final. Y también quería decirles algo. Ustedes saben, no todas las personas que están al frente, cuando alguien habla, tienen la misma habilidad de seguir escuchando que hablen y luego siga continuando. Porque lo que queremos es que ustedes entiendan lo que tratamos de que ustedes, o de transmitir o de compartir. Por eso es que la doctora algunas veces les dice, un ratito, guárdalo para más tarde. ¿Por qué? Porque yo le vi a la doctora dando la vuelta para acá. Y la colega que quería hablar se había ido a este lado. La doctora viene a este lado y la colega se ha ido al otro lado. ¿Por qué? Porque teníamos que haberlo dicho. Yo sé, ahora ya nos comentaron, nos sentimos un poquito incómodos. Todos somos seres humanos, colegas. Si cometemos algún error hablando, diciendo, pero ¿qué de malo? ¿Y acaso somos otras personas? Al contrario. ¿Qué decimos? De repente cuando tiene que venir uno con saco desde el ministerio para poder decir, sí nos está enseñando algo que yo no sé, ¿verdad? No, colegas. Si de aquí sale 3, 4 ponentes, orgullosamente tenemos que estar y tenemos que apoyarnos entre nosotros, porque nos está transmitiendo de repente algo que nos está pasando, nos estamos olvidando. ¿Ya, colegas? Esto yo quiero terminar, Heiser, con esta idea, pero siempre pensando en el marco del respeto, ¿ya, colegas? En el marco del respeto y saber en realidad que nosotros mismos como seres humanos tenemos que querernos, respetarnos y hacernos respetar. ¿Ya, colegas? Gracias. Gracias. Gracias, Juana. Mira, estos talleres que nosotros estamos realizando no son talleres de repente para 3 días o para 5 días como lo hemos hecho en Pedagógico Bilingüe. Estos talleres, en realidad no son talleres, son cursos, ¿ya? Y como curso normalmente puede ser por 1 mes, 2 meses o 3 días, porque esto es como dictar clase de maestría o de licenciatura, ¿ya? Entonces, los temas que abordamos y nos va inquietando es mejor, es ir con estas dudas de nosotros mismos, de cómo construir desde nuestra cultura. Quizás podemos preguntarle a la doctora muchas cosas, ¿no? Pero ella no es de nuestra cultura y ella va a dar un punto de vista científico, pero la tarea está en nosotros. ¿Ya? Mira, nosotros no hemos llegado a desarrollar el tema de lo que todos estábamos hablando, crear un ambiente amigable en la escuela. ¿Cómo podemos crear un ambiente amigable? Esos famosos ambientación que nos piden, ¿no? Y si no está ambientado nuestro aula, ¿qué nos dice el especialista o la especialista? Nos ríe, ¿verdad? En vez que nos capacite para otras cosas, nos dice papel falta acá, papel falta acá, papel falta allá. En secundaria es mucho más triste, por lo menos en primaria inicial se ve el avance del trabajo de IB, pero en secundaria no, es bien triste. Nosotros igual tenemos la misma experiencia de la profesora Liz,
la profesora Gladys Sumaeta, que también trabaja en área, ella también le han dado horario de inglés. Y ella ni sabe hablar inglés. Entonces, ¿cómo es posible esto? Y nosotros lo permitimos, para variar. Eso es lo más triste, que nosotros lo permitimos. ¿Y dónde están nuestros derechos lingüísticos? ¿Y dónde está? ¿Y por qué entonces me han creado la ley de la educación intercultural bilingüe si no van a respetar mi idioma? Entonces esta es una lucha entre el sistema y nuestra cultura. Y a veces ni nos damos cuenta, y yo estoy peleando, tú eres así, yo allá, tú así, yo. Que nada nos fortalece como pueblo. Más bien esa cosa nos divide, nos debilita, nos excluye, nos excluimos solitos y entre nosotros estamos discriminándonos, tanto cultural, lingüísticamente, y hasta volvemos racistas. Y mientras los de arriba está que se ríen de nosotros por hacernos pelear entre nosotros. Entonces esto es una gran situación y un escenario excelente que nos encontramos para trabajar el tema de la EIB. Yo rescato lo que decía la doctora Patricia en otros talleres cuando ella decía, ¿no? Anteriormente se hablaba de la alfabetización. ¿Se acuerdan esa palabra? De la alfabetización, de la educación de adultos. Ahora la moda está en la EIB. Tenemos todo a nuestro favor, la política, el escenario, la estructura, pero ahora el problema ya no es las leyes, somos nosotros. Muchas veces luchamos por la no sé cuánto y estamos ahí, y cuando nos digan, pues, pero trae pues tu propuesta. No, es que la Juana sabe, y Juana va, no, es que la Esmeralda es la que sabe, no, y por allá vamos, no, la profesora Berta ha sido lo que nos ha traído, y por último, porque no sé qué estoy haciendo acá. ¿Cómo vamos a negociar así? ¿Cómo vamos a proponer así? Si yo reclamo algo, es porque yo ya tengo algo que proponer. Si yo pido algo es porque yo ya tengo qué voy a pedir, yo ya sé qué voy a pedir. Muchas veces nos vamos a la huelga, a las marchas, sin saber, solamente hacemos bulto. Y los que terminan ganando son los sindicalistas. Ellos ahí viven años tras años con su licencia y en qué momento enseñan. Y así dicen que luchan por la EIB. Si nunca van al aula, todo el tiempo, todo el año piden licencia. Entonces, hay que hacer un diagnóstico situacional de nosotros como pueblos, como docentes, como cultura. ¿En qué escenario nos encontramos? Ahorita el escenario es EIB, Educación Intercultural Bilingüe. ¿Soy profesor EIB? ¿O soy profesor bilingüe o soy profesor monolingüe? ¿En qué escenario me encuentro yo? ¿Cómo yo mejoro? Si yo digo que soy profesor EIB, lo primero que yo tendría que saber sí o sí es saber escribir, saber leer y saber comprender mi idioma. Igualito, profesores fortalezas. Pero si no tengo esos conocimientos, entonces estoy ahí porque alguien me llamó, de repente porque el que me llamó es mi amigo, mi pata, o de repente algo más, no sé. Pero profesores, mañana vamos a crear un ambiente amigable en la escuela. ¿Cómo podemos crear un ambiente amigable? Solo con tarjetas, solo con plumones, solo con cartulinas, solo con esto y nuestras cosas que están alrededor. ¿Cómo podríamos hacer? A veces como docentes solamente estamos pensando, no tengo plumón, no tengo esto, no tengo todo, ¿no? Lo que se compra en la librería. Pero, ¿y nuestra naturaleza? Eso vamos a ver mañana y yo le voy a dar un ratito a la doctora Patricia para que diga un chiquitito nomás lo que vamos a hacer mañana. Quería agregar un poquito más a la respuesta de la profesora Liz
porque hay circunstancias que suceden que realmente son problemáticos. Cuando el modelo no responde a las necesidades que tenemos. Y en esos casos, y hay varios, yo recomiendo que hagan lo que se está haciendo en Ucayali con ARIAP, armar una propuesta, llevarlo por su asociación de maestros a las autoridades diciendo, mire, aquí hay un problema, no podemos funcionar bien así, no estamos haciendo justicia a los alumnos. Si ustedes nos darían la flexibilidad de cambiar esto, podríamos trabajar mejor y darles mejor servicio. Y proponiendo así algo positivo, son mucho más probables que respondan y ayuden, ¿no? Ellos no saben que hay problema, pero si ustedes plantean el problema y una solución que les satisfaga a ustedes, ustedes tienen más posibilidad de ser escuchados. No tienen que darse por vencidos y decir, bueno, ¿qué hacemos? Sino proponer algo mejor. Y cuando hay unión de organizaciones, hay más fuerza y la voz es más fuerte. Y ustedes pueden hacer mucho, pero tienen que ponerse de acuerdo y pedir la misma cosa, ¿no? Así es, entre todos somos una fuerza, de verdad. Nadie es menos, nadie es más. Así que mañana tenemos temas muy bonitos. Y al final de nosotros, el lunes íbamos a exhibir un bonito proyecto de educación intercultural bilingüe de México. Mañana vamos a ver. Yo, en verdad, no quise poner desde el lunes porque justamente si veíamos, no íbamos a analizar mejor, ¿no? No íbamos a analizar bien, porque todavía no hubiéramos recibido estas informaciones. Pero ya recibiendo estas informaciones, mañana vamos a ver un video de México, cómo ellos, en una comunidad, ejecutaron un proyecto y revitalizaron y fortalecieron su idioma, su lengua, con la ayuda de todas las autoridades. Esto hay que ir procesando también, porque muchas veces a nuestras autoridades lo vemos como enemigos. Ellos no son nuestros enemigos, ellos tienen que ser nuestros aliados. En nosotros está la responsabilidad de hacerles conocer quiénes somos, qué cosa pensamos. No hay que mirarlos como rival, porque como dicen, ¿no? Si nosotros seguimos peleando, ¿qué queda? Solamente quedan enemigos. ¿Y a dónde nos vamos? Entonces hay que saber negociar, hay que saber entrar. Y me gusta que el profesor acá esté presente. Puede ser que en algún momento él nos ayude a hacer varias cosas. Y hay varios temas que debemos ir hablando, inclusive el tema de la andragogía, ¿no? La pedagogía andragógica, que es enseñar a los adultos. La enseñanza de los adultos también es importante. Entonces estamos hablando de una educación básica regular del Estado, pero también tenemos nuestra educación comunitaria. ¿Ya? Entonces, nuestra educación comunitaria tiene mucha fortaleza y está dentro de la DIGEVIRA, ese sistema educativo. Entonces vamos a hablar un montón de cosas. Quizás mañana, profesora Esmeralda, ven por acá, firmemos entre Amaviat y, ¿cómo se llama? Ariap, Armaví. Quizás podemos terminar en un documento de compromiso. ¿Les gustaría trabajar con nosotros? Porque si no, nosotros no venimos, respetamos muchísimo, y desde ya nuestras disculpas del caso, sobre todo de mi parte. De repente si les hice sentir un poco incómodo o de repente les he herido sus susceptibilidades, no es mi intención jamás. Y de verdad, la profesora Esmeralda es testigo. Nosotros hace una semana atrás estuvimos con todos los directores de la UGEL y profesores muy recio al cambio, ¿no, maestra? Sus discursos eran muy fuertes, muy potentes, que venían con nosotros. Y acá estamos, creo yo, en familia, y realmente me siento en familia con ustedes. Yo les dejo acá con la maestra Esmeralda y
De parte de nosotros y el equipo de Ariad, nos vemos hasta mañana y a las 10 de la noche, los que les guste el partido, vamos a hacer un partido de exhibición, no, partido de compartir entre todos los que les gusta. La profesora Esmeralda les va a decir dónde va a ser. El equipo de Ariad contra los Ashe y los Ashas, ¿ya? Así que de parte de Ariad, hasta mañana, y hoy a las 10 de la noche nos vemos en la cancha deportiva. Ir sin chimpón, ¿eh? Nosotros no tenemos chimpón. Gracias. A ver, colega.